geratu indala ustet. Bai? Eta orduan 13garrena. Mesedez eseria danak, 13garren puntua. Como ha comentado el alcalde, Juan Carlos Izaguirre, queda retirada la declaración institucional presentada por el grupo EAJ-PNV para la atención de las personas en riesgo de desahucio, y vamos a escuchar a continuación la siguiente declaración institucional presentada por el grupo EAJ-PNV sobre el tren de alta velocidad. Bueno, gai hau ez da berria, baino iruditu zaigu entzun ditugun berrien bueltan beharrezkoa da Donostiako udaletxe honek bere jarrera argiro azaltzea, hiriarentzat hain garrantzitsua den gai honen inguruan. Iruditzen zaigu hiri honek badu eta gabezi bat komunikazio bidei dagokienean, eta gabezi horri erantzun egokia emango zion proiekturik importantena, abiadura handiko trenaren proiektua zeda edo deda, eta horrek izan ditzazkeen atzerapenak edo zalantzak, ez dira bat ere onak gure hiriarentzat, eta uste dugu udaletxeak momentu honetan exigitu egin behar duela proiektu honekin aurrera egitea, eta gainera adik eta azkarren hiri honek azpiegitura honekin kontatua izatea. Bilduk aurkeztu du osotasuneko enmendakina, eta osotasunekoa denez, dudari gabe gure kontrako jarrera izango du. Baina edukinera sartuta batez ere aurkezten duen enmendakinaren lehenengo puntuari dagokionez, iruditu zaigu badu edadako puntu demagogiko bat, eta gainera zentzunaren kontrakoa ere izan daitekena. Egon gaitezke norberak bere posizio izango du abiadura handiko trenaren proiektuaren inguruan, baina errealitate bat da gaur egun abiadura handiko trenaren proiektu horren tramo asko eta asko eginda daude da, inbertsio oso handiak egin direla tramo horiek eraikitzeko orduan, eta puntu honetan, baita ere zentzunaren ikuspegitik, nik uste edozein erakunde arduratxuri eskatu behar zaio da, azpiegitura hori, zerbitzuan jartzea adik eta azkarren. Zeren horrek ekarriko baitu egindako inbertsioaren berreskuratzea zenbat eta adik eta azkarren ere. Eta Bilduk berak mantentzen duen posizioa eta aurkezten duen posizio horrekin, uste dugu demagogia aldetik bai egiten da keinu bat, baino zentzunari dagokionez, erabat zentzugabea da hori eskatzea. Zeren suposatuko duke momentu arte egindako inbertsio guzti hori aparkatuta ustea, eta emaitzak ez ematea ez dakigu zenbat urtetan. Eta hori da gure ustetan behintzat momentu honetan dagoen eszenarioik okerrena. Beraz, iruditzen zaigu proiektu honekin aurrera egin behar dela, eta iruditzen zaigu proiektu honek Donostiari dagokionez behintzat bere operatibitatea ikusi behar du da, adik eta eperik laburrenean, eta hori edarazi behar diogu da dagokion erakundei udaletxe honetatik, besterik ez. Esko, Jon? Pentsatzen un demagogien inguruan zerbait esango zenula, ez, demagogia justo kontrakoa da. Beste erakundei etengabe eskatzea, inolako ardurarik eta lehentasunik gabe. Askotan ikusten dugu udalbatza honetan, aurrekontu batzuk onartzen dira, eta geho jarraian eskaerak egiten dira, nahiz eta udalbatza hau onartu ditun aurrekontu batzuk. En plan los Reyes Magos, ¿está? Pues mire, nosotros vamos a ser responsables y lo que le vamos a pedir al gobierno vasco es que se centre en el gasto que realmente repercuta en el bienestar de la ciudadanía. Que esa sea su prioridad. Eta badakit, EAJaren diskurso ofiziala dela, hau ez dela dirua gastatzea, baizik eta aurreratzea. Si no ponemos el dinero, si básicamente se lo descontaremos luego del cupo. Baina, itxuragatik besterik ez bada ere, zenolako irudia ematen dio Eusko Jaurlaritza Euskal Gizarteari, esanez, murrizketak egin behar ditula, baina badukala dirua beste norbaiti usteko. Eta neurri ondio batean, esaten da zaiona da, Madrileri, esate zaio, esan lakazu dirua abiaduroko trena egiteko, lasaion zaitez, nik utziko izut, eta geho itzengo dugu, eta kuporen bidez konponduko dugu. Porque, ¿qué es el mensaje que estamos dando a la ciudadanía vasca?
que estamos continuamente planteando recortes en muchas de las delegaciones institucionales que vemos aquí y que no se preocupe que el Gobierno vasco, si no tienes recursos, ya te pondrá de recursos y luego lo negociamos a través del cupo. O sea, no tengo, por ejemplo, para algo tan básico como las ayudas de emergencia social y luego voy sobrado y le dejo dinero porque luego no lo negocio en el cupo. Hombre, porque yo, sin duda, no puedo dar lecciones de negociaciones del cupo al PNV porque de eso tiene mucha experiencia y yo creo que de estas negociaciones se sabe cómo se entra, pero nunca cómo se sale. O sea, y no sé qué garantías tendríamos y qué otras repercusiones podría tener ese tipo de negociaciones. Además, nos lo devuelvan o no, volveremos a estar priorizando el gasto en tren de alta velocidad por encima de otras cosas. Y es verdad, el Estado español seguirá sumando récords en tren de alta velocidad, a su vez sumando récords en recortes sociales y encima nosotros le estaremos ofreciendo por adelantado el dinero. Y luego, ¿cómo recauda el Estado este dinero? Pues ¿qué adelanta el Gobierno vasco? Pues a través de subidas, del IVA, copagos sanitarios, copagos judiciales, que afectan también, sin duda, a la ciudadanía. Baina demagun, ontzat, ematen dugula dirua Espainiari aurreratzeko. Demagun incluso trenbidea inbertsioa nahi dugula guri egin. Ez aldago herritarrentzat gauza interesgarri horik. Ez aldiogu udalbatza honetan talde politiko guztiek esan Madrileri egin dezala adibidez aldagailu bat Euskotren eta Renfen arteko lotura hori egiteko. Bueno, sistema balio baldin badu, zergatik ez diogu esaten Eusko Jaurlaritzak egin dezala interkanbiadorea eta gero kuporen bidez hori negoziatuko dugu. Ez, sistema hau, planteatzen den sistema abiadorako trena finantziatzeko, batez ere, bakarrik abiadorako trenen inguruan egiten da. Beste gauza batzuekin ez. Orduan, iruditzen zait, beharrak badaudela, nahi behazute sistema horrekin, beste beharrak aldarrikatzen egin, beste hainbeste beharrak Renferen inguruan egin dezakezue, baina bakarrik planteatzen nahi izate abiadorako trenen inguruan. Ez zaigu iruditzen benetan gauden egoeran olako planteamenduak, zenolako beharrak dauden ikusita eta are gutxiago beste administrazio publiko batei utzi dirua kontuan edukite zenolako lehentasunak ditugun eta zenolako beharra ditun hemengo Donostiko kasu honetan, Donostiko herritarrak eta Euskal Herriko hiritarrak. Eskerrik asko, eta Joni, markamenak eskatu ze azkeneko txanda zan zuria. Baina, bueno, pasaintzegu eta horrela beharko du. Ernesto. Sí, vamos a ver. Yo creo que es un debate importante y probablemente debería estar superado. Lo que pasa es que oigo algunas intervenciones, se me lo permite Bildu o el señor Albizu, o Alternativa, no sé muy bien, que uno no llega a entender, ¿no? Ya cuando el tren empezó a aparecer por estos lares, hay alguna referencia hace más de 100 años, algunos pensaban que era el demonio. Porque es que algunos a la modernidad le intentan satanizar. Claro, decir que el tren de alta velocidad es como un elemento extraño o seguir considerando que es un elemento extraño en nuestras vidas es como dejarnos fuera del desarrollo social y económico. Claro, se dice, no, es que en España quieren sacar pecho porque, claro, a Bildu cada vez que habla de España siempre es a ver si le puede hacer daño a España. A España no quieren ser líderes, es que es China. Por cierto, un régimen comunista que usted, señor Albizu, debería conocer muy bien, se proclama todavía comunista en el siglo XXI, ¿no? Y, por tanto, lo que es bueno para los comunistas chinos, sus camaradas, parece que es muy malo para los donostiarras, que es a los que usted gobierna. Tienen unas contradicciones bastante importantes al respecto, ¿no? Pero, claro, el tren, o el aeropuerto, o el puerto, es decir, son elementos de modernidad. Lo que hay que hacerlos es hacerlos bien, integrados paisajísticamente, con unos buenos servicios a la ciudadanía, con unas buenas frecuencias. Y bueno, todo eso se trabajó muchísimo, se ha seguido trabajando y se debería seguir trabajando porque la red del tren de alta velocidad en Euskadi es inminente. Más del 60% están obras. En Guipúzcoa hay 3 tramos ya acabados y 6 se terminan este año porque los ejecuta directamente el Gobierno vasco. ¿Qué es lo que está planteando aquí, entiendo, el señor Goya, el Partido Nacionalista Vasco, y tiene todo nuestro apoyo? Bueno, pues que en ese marco de diálogo y de entendimiento que existía y debe existir entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, pues se mantengan los compromisos de calendario y de programación para que no nos quedemos aislados, ¿no? Pero no solo siendo donostiarras y siendo vascos
queramos no aislarnos, que además estamos en el eje europeo París-Madrid, que es uno de los ejes fundamentales de comunicación. Y a mí esto me llama la atención porque resulta que en Cataluña sus primos hermanos de Esquerra Republicana o incluso más radicales, no más radicales que de Esquerra seguro, sí, los otros que se llaman no sé cómo, son los mayores defensores de la comunicación con Perpiñán, Montpellier y demás, del tren de alta velocidad y la comunicación con Francia. Y están todo el día exigiendo al Gobierno de España que prioricen el corredor del Mediterráneo. Ahí no están en contra. Claro, curiosamente aquí sí. Y yo creo que es que aquí estamos un poco instalados ustedes están instalados en la antimodernidad. Todo lo nuevo les asusta. Y lo nuevo, es verdad que hay que examinarlo bien para que no cause, sus beneficios son más importantes que los daños que cause, pero el no por el no está muy pasado de moda. Yo su discurso de verdad me ha sorprendido porque pensaba que hasta en esto eran más prácticos y decían, bueno, ya que se va a hacer, ya que se está construyendo, vamos a posicionarnos en cómo avanzar, ¿no? Y ya que están las obras, cuanto antes mejor. Pero claro, yo lo uno a la capitalidad cultural Donostia 2016, que hoy es titular, por desgracia, en muchos sitios, ¿no? Porque debería ser titular por buenas noticias, no por otras. Sí, en algunos medios, bueno, da pie a seguir con ciertas polémicas complicadas, ¿no? Entonces, yo ahí lo que me planteo es, ¿no les parece bien que el tren de alta velocidad llegara en el 2016 a San Sebastián y pudiéramos estar comunicados con el mundo para acoger la capitalidad europea? Porque claro, están en contra de que en el aeropuerto venga un solo vuelo potente. La estación de autobuses al paso que va, ya hablaremos, me imagino, largo y tendido de nuevo en otros plenos, no sé si va a estar a tiempo. Y si el tren tampoco, ¿qué vamos a hacer? ¿La capitalidad europea de la cultura solo para nosotros mismos? Pues realmente, oyendo algunos discursos, es las conclusiones que uno llegan. Por lo tanto, tienen todo mi apoyo, todo el sentido común, y me sorprende, haciendo hoy 50 años y con tanto calor, que estas cosas tan de sentido común las tengamos que seguir debatiendo en este pleno, porque en parte ustedes también quieren que estos señores sigan mal gobernando para que la gente les conozca. Pues bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bueno, quiero empezar mi intervención felicitando al señor Gasco, como no puede ser de otra forma, por esos 50 años, por esas 50 primaveras, que usted disfrute y que cumpla muchos más. Y dicho esto, la verdad es que al PNV quiero agradecer su iniciativa. Y lo quiero agradecer porque está hecha, la verdad, en un tono muy constructivo y muy positivo, la verdad. Así como la del señor Gasco era un poco más retorcida contra el Gobierno de España y con un poquito metiendo el dedo en el ojo a la ministra, hay que decir que esta declaración está hecha en un tono muy positivo y muy constructiva. Nosotros vamos a apoyarla, por supuesto, vamos a apoyarla y además con entusiasmo, porque el tren de alta velocidad es un proyecto para nosotros muy importante y muy estratégico. Y lo ha sido siempre, desde que comenzó hasta hoy y hasta que podamos por fin algún día inaugurarlo. Es un proyecto que para nosotros es vital, para San Sebastián y para Guipúzcoa, y es vital también para el País Vasco. Y es vital, no vamos a decir aquí por todo lo que pensamos, pero sí es muy importante para la economía, para el turismo especialmente y para la movilidad de las personas y los viajeros. Y la verdad es que nosotros por eso lo hemos apoyado y además siempre que gente de Guipúzcoa y de San Sebastián, desde Ramón Gómez, nuestro portavoz, hasta Borja Semper, Arantxa Quiroga, siempre que han ido a Madrid además, siempre han ido para pedir que se priorice el tren de alta velocidad al País Vasco, la Y vasca, y a que se ejecute lo antes posible. Y la verdad, todos sabemos que no es fácil la situación económica actual y por eso probablemente los plazos se van a ralentizar. Y yo creo que esto no nos hace a nosotros los primeros ninguna gracia. Y es verdad, pero también es verdad que la situación económica es la que es, el dinero es el que hay. Ahí, señor Gasco, ustedes en los últimos años desde el gobierno anterior socialista no nos han facilitado mucho las cosas. Me refiero en el sentido de que han dejado un país con una situación económica muy delicada y ahora estamos pagando esas consecuencias. Pero bueno, dicho esto, y sabiendo el dinero que tenemos, siendo conscientes del dinero que tenemos, ahora lo que tenemos que intentar es que este proyecto se termine lo antes posible. Puede ser que no lleguemos al 16, pero sí podemos decir desde el Grupo Popular que el compromiso es claro del Gobierno español y del Gobierno de España para terminar este proyecto y que se va a hacer, que se va a seguir invirtiendo y que se va a seguir priorizando el proyecto. Además,
Es verdad que no está hecho el proyecto de Burgos a Vitoria, pero también es verdad que con el tercer hilo que se va a poner vamos a tener unas garantías mínimas de que un trayecto a Madrid puede ser muy importante y se pueda realizar en el menor tiempo posible. Y en eso tenemos que estar juntos. Y la verdad es que en eso los tres partidos de la oposición coincidimos totalmente, en que este es un proyecto de ciudad y de país, y es fundamental. De ahí todo nuestro apoyo. Lo que ya es de verdad un despropósito, señor Albizu, es ya la enmienda de Bildu. O sea, que ustedes nos estén hablando aquí de las ayudas de emergencia social, de las AES, de los servicios sociales. Cuando estamos hablando del tren de alta velocidad, es de una forma demagógica, por supuesto, pero además mezclar de forma torticera las cosas ya hasta puntos insospechados. Todo por tal de no apoyar el tren de alta velocidad. Y es muy grave, por ejemplo, señor Ruiz, usted que es el delegado de turismo, aunque no lo parezca en el organigrama como tal, es muy grave que, sabiendo que el punto débil del turismo en San Sebastián es la llegada de los viajeros, Bildu está en contra del aeropuerto y está en contra del tren de alta velocidad. Eso es gravísimo, gravísimo. Y que ustedes digan aquí, en este segundo punto, ustedes digan que apoyen el resto de infraestructuras ferroviarias, si nos parece muy bien, señor Albizu, si eso nosotros también lo hemos apoyado en numerosas declaraciones. La última, la que pedíamos al gobierno español, precisamente que arregle el apeadero de Herrera, que por cierto tenemos compromisos, y Ramón lo ha conseguido, para que se arregle ese apeadero de Herrera, que no está evidentemente en las mejores condiciones. Pero una cosa no hay que mezclarla con la otra. Y aquí lo que se trata es de la ciudad de San Sebastián, de los proyectos importantes de ciudad. Y bueno, desde luego, Bildu no lo quiere apoyar. Políticamente a nosotros nos parece muy grave la postura de ustedes, pero bueno, allá verán ustedes que no quieren ni el progreso, ni la modernización, ni el avance de San Sebastián. Y eso es muy, muy grave. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui, isteko txanda, Eneko. En primer lugar, agradecer el apoyo de los que van a secundar esta declaración institucional, especialmente el señor Arcauz, por considerar que no es retorcida, se lo agradezco. Y, en segundo lugar, lamentarme de no haber sido capaz de explicarme lo suficientemente bien ante el señor Albizu, porque, sinceramente, creo que su intervención ha sido todavía peor que la enmienda. Y le voy a poner un ejemplo ilustrativo hoy, que es víspera del patrón de Astigarraga, 24 de julio. Esta ciudad no tiene ni tren chuchú, ni autobús turístico, ni bicicletas públicas. Y voy a las bicicletas públicas. Usted se imaginaría, yo entiendo, usted tiene un proyecto de implantación de bicicleta pública que requiere una inversión, que nos han estado torturando en nuestros despachos picando la calle hace no mucho, supongo que para pasar el tendido eléctrico de los nuevos aparcamientos para esas bicicletas públicas. ¿Usted entendería que a mitad de camino de esa inversión, colocados todos los postes para poner las bicicletas, porque hacen falta 100.000 euros más, dijéramos no, vamos a dejarlo estar, no vamos a invertir más dinero en esto y no vamos a poner la bicicleta pública en marcha? No es de sentido común. ¿Por qué? Porque una vez que se ha metido usted en ese proyecto, lo que desea es terminarlo, ponerlo en funcionamiento, que haya usuarios que con una tarjeta paguen y empiecen a generar ingresos, ¿no? Bueno, pues el tren de alta velocidad es exactamente igual. Es decir, y el objetivo lógico a estas alturas de la película es que esté operativo cuanto antes, que haya pasajeros, que se generen ingresos y que podamos rentabilizar la inversión. Bueno, pues eso que es tan de sentido común, ustedes son absolutamente incapaces de comprenderlo o de entenderlo. Y como digo, se me ha metido usted en un recorrido de los cupos, los descuentos, que no venían al caso, porque el mensaje es el otro, es muy claro. Es decir, si ya hemos realizado este camino, terminémoslo, que cuanto antes lo terminemos será mejor para San Sebastián y será además mejor para todos porque podremos empezar a recuperar la inversión. Así de simple. Bozkatu ingo dugu, Bilduren emendakin osoa aurrena, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, proposamena orain, aldeko bozkak, ezezkoak, onartu ba gelditzen da. 14. puntua. Onartua gelditzen da, beraz, abiadura handiko trenari buruzko erakunde adierazpena. Y pasamos a continuación a la siguiente declaración institucional presentada por el Grupo Socialista para solicitar al Gobierno vasco incrementar las ayudas sociales de emergencia. Institucional presentada por el Grupo PSE solicitando al Gobierno vasco incrementar las ayudas sociales de emergencia.
Una enmienda por parte del Grupo PNV y otra enmienda por parte del Grupo Popular. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí. Ve como, señores de Bildu y señor Albizu, se puede hablar de todos los temas importantes y con sentido común, y ahora vamos a tener un debate importante sobre las ayudas sociales, las ayudas económicas sociales tan necesarias, por desgracia, en estos momentos de crisis. Y se puede debatir cada punto con sentido común sin necesidad de mezclar unos con otros. Nosotros creemos que en la situación actual, y además en otros años anteriores también se ha producido, cuando las ayudas económico-sociales, que son una bolsa económica con una cantidad determinada y con unos criterios de aplicar, se agota, porque las necesidades de la gente y las solicitudes de la gente que cumple con estos requisitos, pues así lo demuestran o lo demanda la propia realidad. Lo importante desde las administraciones es dar una respuesta a todas esas personas que se quedan sin poder solicitar la ayuda o no viendo complementada la ayuda para poder sobrevivir, porque para las personas que no sepan muy bien en qué consisten las ayudas económicas sociales, aunque por desgracia cada vez son más las familias que saben en qué consisten, son ayudas que dan las administraciones públicas para complementar la posibilidad del pago de un alquiler o de una necesidad que permita a esas familias o a esas personas en una situación pues de ingresos muy bajos o incluso una situación de paro temporal, el poder mantener su nivel de vida, que sus hijos sigan estudiando, que vivan con la mayor normalidad posible, siendo conscientes que evidentemente lo mejor es tener un empleo y un trabajo y salir de esta situación. Vimos y es de conocimiento público de todos, que la situación este año se ha agudizado en Euskadi mucho más porque se han abierto también los criterios y por tanto hay más posibilidades de tener más personas de acceder a las mismas. Y que en este momento las cantidades están completas o ya agotadas. Es por lo que proponemos los socialistas de Donostiarras y desde el Partido Socialista algo que ya se hizo en los gobiernos vascos anteriores, porque estamos hablando de un ámbito donde el gobierno vasco es quien tiene las partidas generales, aunque luego los ayuntamientos las distribuyen y en ocasiones las han complementado durante muchos años. Y es que en la medida en que desde la Unión Europea se está consiguiendo por parte del Gobierno la posibilidad de que los ajustes presupuestarios no sean tan acusados como se había planificado o planteado con años anteriores y hay un cierto margen, eso va a permitir, parece ser también a los gobiernos autonómicos, tener una posibilidad de ir al endeudamiento para acometer cosas prioritarias que se quedaban fuera. Entonces, lo que planteamos en ese sentido es que la prioridad y las prioridades del Gobierno vasco estén enfocadas también en el tema social, sean estas ayudas sociales las que las pueda cubrir desde el Gobierno y, por tanto, las familias puedan tener un año 2013 razonable y cara al 14, esperando esa recuperación tan ansiada y que algunos anuncian, pues ver la salida a sus dificultades. Vamos a apoyar la enmienda del Partido Popular porque entendemos que tiene su lógica y complementa la declaración, pero no vamos a apoyar la enmienda del Partido Nacionalista Vasco porque aquí, señora Itziber San Román, con mucha inteligencia usted, lo ha hecho también en la anterior de Comercio con la misma habilidad e inteligencia y su compañero Gurruchaga en la anterior. Hombre, lo que viene a decir es, bueno, ya que piden al Gobierno vasco, digamos que también los demás pongan, ¿no? Hombre, yo creo que en nuestra época, desde luego, cuando el lehendakari era Patxi López o el Partido Socialista tenía el Gobierno vasco, fue ya hace 2 años el Gobierno vasco quien aumentó las partidas correspondientes en una cantidad importante para afrontar pues lo mismo, ¿no? La situación que ahora se genera. Y creemos que es el Gobierno vasco el que va a tener esa capacidad de endeudamiento extra de la Unión Europea que no lo van a tener los ayuntamientos, por ejemplo, porque parece ser que son las comunidades autónomas quien sí va a tener, junto con el Gobierno de España, evidentemente, esta opción. Por lo tanto, vamos a pedir a aquel que va a tener ese beneficio y esa posibilidad para que lo priorice y esa sería nuestra posición, que estoy convencido que el señor Albizu, si le toca, compartirá aquí, que se puede ser moderno y se puede defender también lo social. Alderdi Jeltzalea. Bai, mila esker. Pues ez da lehenengo aldia, duela bilabete eskaz aritu ginean, honetaz hitz egiten. Es que no me tocaba a mí, le toca a Jon Albizu. Bai, hoi da, bai. Markatu. Hasi berria zaude eta markatu. Jon. Bueno, antes de empezar con el debate, un poco retrotrayéndome al punto anterior, yo me alegro que Ernesto Gasco haga tantas referencias a Cataluña,
y supongo que tendrá algún punto de referencia con el Partido Socialista en Cataluña en cosas como los toros o el derecho a autodeterminación. Pero bueno, está bien hacerte este tipo de comparativas porque nos ayuda a todos a tener una visión mucho más amplia. Hala ere, harira, gai hau ezaguna zaigu denoi, izan ere, orain dela 2 hilabete alkateak agerraldi bat egin zuen, Bilduren eskaerak egin ziolako, eta agerraldi horretan alkateak garbi adierazi zuen bere ikuspuntua eta taldearen ikuspuntua, zenolako egoera gelditzen zen, alde batetikan udal zerbitzuak eta beste aldetikan zalantzik gabe batez ere larrialdietako diru laguntza behar duten hiritar guztiak. Alkateak orduan esan zuen, eta berriro aldarrikatuko dut nire taldearen izenean, lehentasuna beti pertsonak esan behar direla. Udal gobernunek ez du utziko Donostiarrak babesik gabe, eta larrialdietako diru laguntzarik gabe. Nahiz eta Eusko Jaurlaritzak ezertxo ere egin hori ez gertatzeko. Porque no olvidemos, y totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el portavoz socialista, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en el año 2012, 2.000 unidades convivenciales fueron beneficiarias de las ayudas de emergencia social, unidades convivenciales compuestas por más de 4.000 personas diferentes, y que en lo que llevamos de año, y esto es lo que me parece más preocupante, en el 2013, en lo que llevamos de año, el aumento de la demanda de las ayudas de emergencia social ha subido un 21% con respecto al año pasado, lo cual nos genera bastante zozobra. De estas 2.000 unidades familiares, estamos hablando de en torno a un 35%, tenían como forma de ingreso una pensión, lo cual me lleva a hacer una reflexión que me gustaría que fuera compartida con vosotros, que qué tipo de pensiones tenemos para tener que estar completándolas con las ayudas de emergencia social. Y las AES básicamente son un elemento redistributivo de los ingresos habituales, porque evidentemente muchos salarios no dan para vivir, lo cual es bastante preocupante saber sobre el nivel de salarios que tenemos en algunos casos, y las pensiones no dan para vivir, con lo cual esto de alguna forma complementa. Y es verdad, hemos hablado de prioridades y de modernidades, igual entendemos cosas diferentes, y nosotros sí creemos que esto es una prioridad, y sí creemos que esto es ser moderno. Una sociedad, una administración que cubre esas necesidades es una administración moderna. Y esto es lo que me preocupa, porque es verdad que algunos echan en cara a las instituciones guipuzcoanas, por ejemplo, pues no dar ayudas al deporte profesional en comparación con otras diputaciones forales. Pero luego la realidad es que Guipúzcoa amplía la dotación presupuestaria para el RGI, que Guipúzcoa complementa las ayudas a la dependencia que se han recortado en otro sitio, que el Ayuntamiento de Donosti cubrirá históricamente y seguirá cubriendo las ayudas de emergencia social. Y esto es, de alguna forma, lo que nos hace ver los dos tipos de modelo. O sea, un modelo más, no voy a decir de derechas, pero más liberal, dijémoslo ahí, y un modelo mucho más social. Y esto es realmente la diferencia de modelos. En cualquier caso, no quiero decir que ni Guipúzcoa ni Donosti estemos cerca de una situación idílica, en absoluto. Tenemos mucho que mejorar y no podemos pensar que estamos cerca de cualquier tipo de solución, sobre todo teniendo en cuenta los datos de precariedad y de paro que tenemos en el territorio y en la ciudad. Siendo muy consciente de la situación de crisis, creo que algunas instituciones dan pasos para adelante y otras dan pasos para atrás. PSren adierazpena babestuko dugu zalantzarik gabe, bat gatoz esaten duenarekin, eta Alderdi Popularren ekarpena ere babestuko dugu. Onartuko diazue komentario ez maltzurra, baina txiki bat, benetan harritzen gaitu PPren ekarpen hau, kontu nukitaz zenolako gauzak egiten dien beste egune batzutan, baina hala ere, mahai gainean dagoenez eta egokia iruditzen egunez, baiezkoa emango diogu. Bai, hemen gaude eta ontzat hartzen dut eta eskertzen dut, besterik gabe. Eta EAJ-ari, denbora laburtzen bukatu zait, EAJ-ari, iruditzen zait, Ernesto Gasco berak esan du, buen intento de meter la Diputación a quien sea, pero esto corresponde al Gobierno vasco, exclusivamente al Gobierno vasco y a los ayuntamientos. Con lo cual, yo entiendo el intento porque nos toca pedalear en este tema porque no es una situación fácil, baina ardura guztia, ardura euneko una, ardura guztia Eusko Jaurlaritza du gai honetan eta iruditzen zait hori onartu beharraka dela. Vale, eskerrik asko. Oin bai, Aitziber. Bueno, pues mila esker berriro eta hasiko naiz enmienda esplikatzen. Zen enmiendak bi zati ditu. Alde batetikan esaten dugu en caso de que se produzca, en caso de que sea posible aumentar el techo de gasto. Zen Alderdi Sozialistak oso segurutzat ematen du oraingo seguru ez den kontu bat. Dena den, tiene que quedar muy claro
que lo que estamos comentando es que en caso de que a Euskadi se le permita endeudarse más, es decir, que todos tengamos que endeudarnos mucho más, pues entonces se podría, y ahí se olvidan todos que es lo que nosotros decimos, en caso de que se pueda, porque estamos perfectamente de acuerdo y compartimos completamente que en caso de que eso fuera posible, es decir, que pudiéramos endeudarnos más de lo que nos hemos endeudado, pues ese esfuerzo añadido de todos y todas las ciudadanas, pues debería destinarse precisamente a quienes más lo necesitan. Es cierto que corresponde al Gobierno vasco, pero a nosotros no nos parece que la Diputación Foral, que también podría beneficiarse y también podría llegar a endeudarse más y aumentar su techo de gasto, ¿por qué no va a poder en un determinado momento ayudar de alguna manera a este tipo de historias? Aunque competencialmente, porque esas cosas se hacen. Y ese es el segundo, lo que llamáis intento. Nos parece que aquí tenemos que remar todos en la misma dirección, como dijimos hace 2 meses cuando hablábamos de este tema. Hau esan da, bai iruditzen zaigu argitu behar direla kontu batzuk. Pues oso erreza dalako gai honekin demagogia pixka bat egitea. Eta berriz esango dut, norabide berean bultzatzeko moduko gai bat da hau. Y en ese sentido, cuando leíamos el texto del proponente, pues la verdad, en concreto utilizar ciertas cifras como se hace en ese texto, puede llevar a pensar pues, que se está queriendo insinuar que el actual Gobierno vasco o el partido que lo sustenta, mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, tiene o escasa sensibilidad social o menor sensibilidad social hacia este tema que algún otro partido, ¿no? Y, hombre, todos podemos poner sobre la mesa cifras y datos que harían pensar que la insensibilidad pues, está en otro lado. Porque hay quien podría tachar de falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables la decisión del anterior Gobierno vasco de restringir el acceso a las AES. Dicha decisión tuvo como consecuencia directa que el 35% de las personas que habían recibido ayudas de emergencia en 2010 no pudieran solicitar dichas ayudas en 2011. No porque no las necesitaran, sino porque no podían. Se podía haber ampliado la partida al 800.000%. Como no se podía pedir, se quedaba sin gastar. Bien, porque la AES, todo el mundo lo tiene que saber, es una partida finalista. Si no se gasta para ayudas de emergencia social, no se puede gastar en otra cuestión. Bueno, pues hay quien podría pensar eso. Bueno, pues bien, no es eso lo que pensamos nosotros, no es eso lo que pensamos desde EAJ-PNV. Nos parece que fue una decisión equivocada y además mal tomada, como después se ha tenido que rectificar, pero no creemos, ni por un momento creemos, que con ello se pretendía el Partido Socialista ni el Gobierno de Patxi López dejar a nadie en la estacada. Bueno, vuelvo a repetir que en este tema se necesita unar esfuerzos y remar en el mismo sentido. No vamos a apoyar la enmienda del Partido Popular porque, además del artículo 91, esta ley tiene un artículo 6 en el que se establece qué ayudas son subvencionables y cuáles son de derecho subjetivo. Y las AES no son de derecho subjetivo. De cualquier manera, es una lástima que ningún grupo, ninguno, ni siquiera el proponente, pues planteara este tema cuando lo tenía que haber planteado vía enmiendas, cuando se tenía que haber discutido el presupuesto en el Parlamento Vasco. Quiero recordar, por cierto, que tenemos unos presupuestos prorrogados, pero con 1.200 millones de euros menos para gastar. Dato importante. Alderdi Popularra. Sí, buenas tardes. Bueno, a ver, se puede ser del PP y defender lo social, señores, y sobre todo este grupo municipal que es muy sensible en estas cuestiones y lo demostramos cada día. La sociedad vasca es y siempre ha sido pionera en materia de protección, de inserción y de asuntos sociales. Esta es una cuestión de gran relevancia y estamos asistiendo a una situación como mínimo preocupante, ya que los municipios están agotando y algunos, como es nuestro caso, ya hemos agotado el fondo de ayudas de emergencia social, porque ya lo ha dicho antes el señor Arbizu, la demanda ha aumentado en un 21%, ya que por los motivos que todos sabemos, con el mismo presupuesto que en el 2013, es decir, con 17,3 millones de euros, hay que hacer frente a una mayor demanda porque la actual coyuntura económica pues, ha propiciado un aumento de las necesidades. Con lo cual, esta es la cruda y la penosa realidad.
de lo que estamos hablando hoy. Y un caso muy claro de insuficiencia de los recursos está en San Sebastián, donde la cuantía consignada por el Gobierno vasco, que ha sido de 1,2 millones de euros, se ha concedido ya a 1.456 familias, como lo oyen ya, a 1.456 familias, con lo cual llevamos ya, si no me equivoco, señor Albizu, 1,3 millones de euros gastados, lo hemos sobrepasado, y parece ser que necesitamos 900.000 euros de las arcas de este consistorio para poder hacer frente a cuestiones vitales, básicas, como antes ya ha explicado el señor Gasco y no me quiero repetir. Este grupo municipal, concretamente, nunca se ha opuesto, usted lo sabe, todo lo contrario en estas cuestiones, en esta materia. Y en la comparecencia del 29 de mayo, cuando se habló y se expuso todo el tema de las AES, nosotros les tendimos la mano, y le tendimos la mano al equipo de gobierno. Como también en su día nos pusimos en contacto con los asuntos sociales para saber si esta casa, si este consistorio necesitaba más dinero en las partidas de inserción en los presupuestos. Al grupo PNV decirle, EAJ-PNV de este ayuntamiento, decirle que este grupo, como otros, sí que es consciente de que es preciso realizar una reflexión sobre los criterios de reparto, algo que creo que ya se está planteando también en el Parlamento. Pero hoy de lo que estamos hablando es que el dinero para hacer frente a las AES, que lo gestionan los ayuntamientos, lo da, lo consigna o lo concede el Gobierno vasco, no otra institución. Entonces, hablamos de eso. Con lo cual, ustedes lo que solicitan en su enmienda, bueno, nosotros consideramos que ahora mismo no es de recibo, pues bueno, como el Pisuerga pasa por Valladolid, pues no, pedimos dinero a todos. No, en este caso concreto, el Gobierno, lo que se pide es que el Gobierno vasco aumente la consignación presupuestaria para hacer frente a las AES. ¿Por qué? Porque de no ser así, nosotros consideramos, y no es demagogia, nosotros así lo pensamos, que los ayuntamientos se van a encontrar en una situación de quebranto financiero, que no han generado ellos. Ahora les corresponde, y le corresponde al Gobierno vasco, donde están ustedes ahora gobernando, aumentar esa consignación presupuestaria. Por poner un ejemplo pequeño, que antes ya lo ha dicho el señor Gasco, mire, para paliar problemas muy puntuales, como puede ser la reparación de un frigorífico o un dentista. Gracias. Ernesto. Vamos a ver, señora Itziber San Román ha querido hacer un juego de palabras. En mi declaración no viene ni citado el Gobierno, más que al final pidiendo al Gobierno vasco que ponga algo que todo el mundo comparte para ser más sociable. Pero es curioso, ¿le parece a usted responsable abrir los criterios para que pueda pedir más gente y más cantidades y, sin embargo, no aumentar la cantidad total, que es lo que ha hecho el Gobierno del PNV? ¿Eso es ser responsable? ¿Querer ir de guay decir que pida mucha más gente pero no doy más dinero? Hombre, parece, cuando menos, ya que usted me ha querido a mí meter un embolado falso, por lo menos cuestiónese usted dónde está su responsabilidad. Porque, mire, los gobiernos socialistas de Patxi López, cuando llegamos al Gobierno, el Gobierno Ibarretxe gastaba 210 millones de euros en política social, en ayudas sociales. Cuando sale el Gobierno socialista de Patxi López eran 450 millones, más del doble. Porque las circunstancias eran peores, probablemente, pero el compromiso social se mide también en volumen económico. Y en eso lecciones el PNV al Partido Socialista no le puede dar ninguna. Y no las vamos a aceptar. Claro, además es que ahora han descubierto ustedes que no hay ingresos suficientes. Claro, cuando estaban en la oposición y querían derrumbar el Gobierno anterior, hicieron todo lo posible para que no hubiera más ingresos. Tuvimos que llegar a ciertos entendimientos con Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque eran los únicos dispuestos a analizar que solo la política pública se podía mantener con una política de ingresos, pero bien que el PNV decía, y José Luis Bilbao no le voy a decir las barbaridades que decía, están en las hemerotecas. Ahora, en cuanto gobierna Ibarretxe, lo primero que dijo José Luis Bilbao, habrá que rectificar y habrá que pedir más impuestos a los vizcaínos porque el Gobierno vasco lo necesita. ¿Qué es, que solo el Gobierno vasco de un partido lo necesita y el Gobierno vasco de los demás partidos no? Entonces, yo creo que en estos temas, prudencia toda, sensatez también, y no vayamos por derroteros que igual algunos no pueden dar tantas lecciones como les gusta dar a ustedes. Y finalmente, señor Albizu, bueno, somos tan modernos y creemos tanto en la modernidad de lo social y de las personas que hemos tenido la declaración nosotros y no usted. Figúrese si creemos en estas políticas. Y termino con los toros ya muy brevemente.
¿Bildu, Azpeitia, Zestona y Deva le suena a usted? Están mucho más cerca y piensa lo que piensan de los toros. Y luego dirá, porque los parlamentarios del PSC votaron que sí a los toros. Léase bien también las hemerotecas e infórmese adecuadamente. Bueno, bozkatu ingo ditugu, eta horrena emendakinak. Eta hasteko bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina. Aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen. Orain Alderdi Popularrarena. Aldeko bozkak, ezezkoak, onartzen da. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu da. 15. Onartuta gelditzen da, beraz, PSE taldeak aurkeztu duen Eusko Jaurlaritzari gizarte larrialdiko laguntzak gehitzeko eskaerari buruzko erakunde adierazpena. Eta goaz orain urrengo puntuarekin, 15. puntuarekin, Bildu eta PSE batera aurkeztua ondasun higiezin gaineko zerga eta erlijio sinesbideen ondarea Asunto dela número eta. 15 del orden del día. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos Bildu y PSE sobre el IBI y el patrimonio de las confesiones religiosas. Bai, nahiara, nekane barkatu bai. Bai, mila esker. Berdintasunaren printzipioa sinisten dugu, eta horregaitik sustatzen eta babesten dugu erakunde adierazpen hau. Oinarrizkoa eta funtsezkoa da guretzako printzipio hori. Eta oraindik ere alor askotan utopia bada ere, berdintasunaren aldeko urratsak ematen jarraitu behar dugu. Gizarte elkarrekin eraiki behar dugu. Berdintasunak hori dakar. Denek eman behar dugula zerbait, bakoitzak bere ondasun arabera. Eta denek jaso behar dugula zerbait, bakoitzak bere beharren arabera. Gizartearen berdintasuna bezain garrantzitsua baita elkartasuna. Berdintasuna bermatzen ez delako da beharrezkoa elkartasuna. Azken batean, egoera okerrenean daudenak babestu eta lagundu behar ditugu. Udal gobernu honek sustatzen dituen politiken oinarrian pertsonak daude. Gure politikaren ardatzak ez dira zenbakiak, pertsonak baizik. Eta horregaitik ari gara garatzen ezkerreko politikak, politika sozialak. Azken batean, sozialki justuago den gizarte bat aldarrikatzen dugulako. Eta erakunde adierazpen hau eskema horren baitan kokatzen dugu. Estatu akonfesional batean bizi gara. Ez dugu erlijio zehatz batetiko atxikimendurik. Hortaz, ez dugu onartzen Eliza Katolikoarekin salbuespenik egitea. Ulertezina da gainera espreski gehien duenarekin salbuespenak egitea. Gauza jakina da munduan osoan gehien dituzten erakunde pribatuen artean dagoela Eliza Katolikoa. Teorian, diskurso sozial bat duen erakundea. Ustez, pobreak babesten dituen erakundea. Ustez, mundu justuago bat aldarrikatzen duen erakundea. Eta zalantzari gabe aldarrikatzen duen hori praktikara eramateko nahikoa egiten ez duen erakundea. Gehien duenak gehiegi jarri beharko du zakuan. Gutxien duenak zaku horretatik gehiago jaso dezan. Lehen ere esan dut, Eliza Katolikoa da lur eta eraikin gehiegen dituen instituzioa. Kontua da zerrendatu eta kontabilizatu gabe daudela ondasun horiek. Beraz, ez dago jasoa zenbat eta zeintzu diren Elizaren jabetzak. Donostian bertan, ez dakigu zeintzu diren Eliza Katolikoaren ondasunak. Hildo horretan, udal gobernu honek konpromisu hartzen du ondasun hauek zerrendatzeko, beste eraikin, lur eta jabetzarekin egiten den bezala. Berdintasunez jokatuko dugu. Eta bide horretan eskatu dugu Estatuak konferentzia episkopalarekin duen hitzarmena bertan bera usteko. Eta Gipuzkoako foru aldundiak zerga bilketarako foru araua aldatzea Eliza higiezinen zerga ordaindu dezan. Hori da, azken finean, adierazpen instituzionalen bidez esan nahi deguna.
Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Marisol. Bai, mi esker, alkate jauna, arratsaldeon guztioi, bai, berdintasuna eta elkartasuna. Demokraziaren bi printzipio hauen defentsa da oinarri-oinarrian adierazpen instituzional honen funtsa. Izan ere, legearen aurrean, herritar guztiak gara berdinak, errealitateak kontrakoa esaten badigu ere egunero, eta krisialdi luze eta gogor honen aurrean ere, behar gehien dutenei laguntza eta babes gehiago eskaini behar diogu gainerakoek eta batik bat erakunde publikoek. En un estado aconfesional como el español, las confesiones religiosas, especialmente la Iglesia católica, como iglesia mayoritaria, no pueden gozar de situaciones de privilegio que en crisis tan largas y duras para el conjunto de la ciudadanía resultan, si cabe, más discriminatorias e injustas. Y una de ellas es la exención fiscal de impuestos como el IBI, que todos los ciudadanos y ciudadanas pagamos religiosamente, nunca mejor dicho, a nuestros ayuntamientos, todos menos las confesiones religiosas y entre ellas la Iglesia católica, que es precisamente quien goza de la exención total y permanente de la contribución de bienes inmuebles recogida en los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Doblemente discriminatorio y contrario a los principios de igualdad y solidaridad, teniendo en cuenta que la Iglesia católica es la institución privada que más patrimonio inmobiliario posee en España. Todos somos conscientes de que el IBI es fundamental en el capítulo de ingresos de este y de todos los ayuntamientos. En San Sebastián, por ejemplo, supone cerca de 40 millones de euros, casi un 10% del presupuesto municipal. Y se calcula que cobrando el IBI solo a la Iglesia católica se recaudarían en el conjunto de España entre 2,5 y 3.000 millones de euros, que podrían ser invertidos en incentivar políticas de empleo, culturales, de investigación y desarrollo, políticas de empleo, en fin. Y eso es exactamente lo que estamos pidiendo en esta declaración, que al igual que este Pleno aprobó gravar las viviendas vacías en San Sebastián, con los únicos votos en contra, por cierto, de los socialistas donostiarras, pues que se den los pasos oportunos, tanto en Juntas Generales como aquí, para cobrar el IBI a los bienes pertenecientes a todas las confesiones religiosas, realizándose, como ya se ha hecho, un censo de esos bienes inmuebles. Hutsik dauden etxebizitzarekiko jokabide eta sentsibilitate bera izatea udaldiru sarrerak handitzeko alegia, espero dugu bai PNVek zein PPek eleiza ezberdinen etxe eta ondareekin ere. Horixe da ba, berdintasuna eta elkartasuna. Mila esker. Bai, zuri, Alderdi Popularra, José Luis. Bien, buenas tardes. Yo, en nombre de mi grupo, en esta intervención quiero primero hacer referencia a lo que es la explicación y el contenido escrito de esta propuesta. Nos parece que es una propuesta que, además, la explicación ha abundado en ello, básicamente está dirigida a la Iglesia Católica, es decir, que aunque en principio la redacción original hablaba de confesiones, etcétera, al final se habla de la Iglesia Católica, y yo pues les agradezco la claridad con lo que lo han expresado todos los grupos, y le tengo que decir a los dos partidos que tienen ya la declaración consensuada, con lo cual ya saben que va a salir, pues que muchos de los votantes de sus respectivas formaciones, desde luego, me consta que no comparten esta visión que ustedes han traído aquí, pero ni de lejos, ni de lejos. A mí personalmente me parece que la explicación y lo que ponen en el texto en algunos momentos es bastante hiriente y a mí me resulta pues dura. Yo lo tengo que reconocer. Es de las veces que más incómodo me he sentido en este pleno. Entrando en el fondo de la cuestión, les tengo que decir, y se lo voy a decir con claridad, que se trata de una moción que no respeta la legislación estatal, y ustedes lo saben, sobre todo los miembros del Partido Socialista, ni la ley de mecenazgo ni los tratados internacionales. Por cuanto a las exenciones de determinados impuestos, no traen su causa en caprichos del legislador.
sino en principios como el de la reciprocidad, la colaboración público-privada, el fomento de la cultura y del arte, la protección del patrimonio histórico-artístico, el arraigo de valores sociales y confesionales amparados por la Constitución. Tengo que añadir también que no se puede hacer demagogia poniendo en tela de juicio el trabajo y la dedicación, y aquí se ha dicho que una cosa es decir y otra cosa es hacer, lo ha dicho correctamente quien ha intervenido en el nombre de Bildu. No se puede poner en tela de juicio, decía, el trabajo y la dedicación de determinadas organizaciones, tanto religiosas como civiles, obviando los beneficios sociales que prestan a los ciudadanos más desfavorecidos, más aún en situaciones límite como las que actualmente están soportando muchas personas por culpa de la crisis económica. Carece de rigor que sea precisamente el Grupo Socialista el que cuestione la existencia de esta exención y la vigencia del concordato. Ahora, lo hace ahora, y no lo haya hecho y ni se haya atrevido, en cambio, a hacerlo cuando gobernó 7 años con Rodríguez Zapatero y antes 13 años con Felipe González, de cuyos gobiernos formaba parte el mismo Pérez Rubalcaba, que ahora promueve esta iniciativa en los gobiernos locales. De acuerdo con el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, están exentos del impuesto sobre bienes inmuebles los inmuebles de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede del 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación del año 1992. El Estado español tiene en la actualidad, además del acuerdo con la Santa Sede, 3 acuerdos de colaboración similares con la religión evangélica, con la comunidad israelita y con la religión islámica. La exención del IBI no se extiende a todos los inmuebles de titularidad de las mencionadas iglesias, solo a los que se hallan afectos al culto y a los fines propios de dichas entidades. No obstante, aunque los inmuebles no se hallan afectos al culto y fines propios de dichas entidades religiosas, pueden estar exentos del IBI por aplicación de otros apartados, como he citado, de la Ley de Mecenazgo, etc. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en respuesta a la solicitud de algún grupo parlamentario para que se suprimiera la exención del IBI para los inmuebles de la Iglesia Católica, ha respondido que no se podría suprimir la exención sin modificar el acuerdo con la Santa Sede. Y el Partido Socialista lo sabe. El Partido Popular considera que la fórmula de colaboración actualmente existente con la Iglesia, en este caso la católica, en materia económica, funciona satisfactoriamente, responde a los postulados constitucionales y produce beneficios a la sociedad española y cuenta con amplio respaldo social al que aludía yo al principio. Los acuerdos, tanto los de la Iglesia Católica como los del resto de confesiones, han sido objeto de reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sin que en ellos se hayan encontrado cláusulas contrarias a la Constitución con respecto a los acuerdos, tanto de la Iglesia Católica como del resto de confesiones. Y quiero terminar, ya sé que me he pasado en el tiempo, diciendo que a la diócesis de San Sebastián, porque nosotros estamos en San Sebastián, le estamos diciendo, y a los que, entre otros, yo me encuentro como católico, les estamos diciendo que además de que, por ejemplo, la Iglesia de Santa María va a tener que atender con sus propios recursos algo que es un monumento y es un bien de todo el patrimonio, lo van a tener que atender ellos con 2 millones, les estamos proponiendo decir, mira, además de taza y media, encima vas a tener que pagar el IBI. Eso es para que lo entiendan bien todos los ciudadanos, que estoy seguro que aplaudirán esta iniciativa de ustedes, que va a salir porque cuenta con el consenso correspondiente. Personalmente, para mí es un día muy triste. Eskerrik asko, alderdi jeltzalea, gero, vale, baizteko txanda, nekane? No, solo decirle al señor Arrue que efectivamente que sabemos todos que hay acuerdos, pero esos acuerdos se pueden cambiar siempre. Y lo que nosotros estamos planteando aquí es que sea un paso, como hemos dicho repetidamente desde el grupo del Partido Socialista y desde este grupo, un paso hacia la igualdad y la solidaridad entre todos. Gracias. Marisol. Sí. Señora Rue, yo creo que en ningún momento he sido ni hiriente ni dura y creo que mis palabras han sido de absoluto respeto a todas las confesiones religiosas y a la gente que profesa una religión y a la que no profesa. Todos en nuestras formaciones políticas tendremos gente creyente en un Dios, en otro, en el de la moto, me da absolutamente igual, y gente que no cree. Y en esta declaración, y si se la lee usted, que seguro que se la ha leído con detenimiento, en la parte del acuerdo
no aparece mencionada la Iglesia Católica en ninguno de los 4 puntos. Hablamos de confesiones religiosas, porque las exenciones fiscales benefician a la Iglesia Católica, a la musulmana, a la judía y a la protestante, a todas esas confesiones religiosas. Y en ningún momento en esta declaración se falta al respeto a nadie, ni a los creyentes ni a los no creyentes. Y hay muchísimos creyentes de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, eso es obvio y no lo podemos negar, que están encantados de poder contribuir a la solución de la crisis, a la solidaridad y a la prestación de servicios sociales con sus impuestos como ciudadanos y con los impuestos de la Iglesia Católica a la que profesan. Y el Papa Francisco ha llegado a Brasil diciendo que él no trae ni oro ni otras riquezas, ni plata. Y en esta declaración lo único que se pide es que las confesiones religiosas contribuyan también en el profundo estado de crisis que padecemos para que las instituciones tengan más dinero público para resolver los problemas cotidianos de tanta y tanta gente, creyente y no creyente, que no llega a fin de mes. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Queda aprobada, por tanto, con los votos a favor de Bildu y el Partido Socialista. Escuchamos a continuación al Partido Nacionalista Vasco su explicación sobre dicho punto. No le gusta en estos temas entrar en simplificaciones excesivas y ha considerado que esta declaración institucional buscaba en realidad generar un debate tópico, si se quiere, de alineamientos derecha-izquierda, Iglesia Católica, no Iglesia Católica, porque si bien es cierto que la parte dispositiva no había tal alusión, en la parte expositiva sí que existía. Y como creemos que ese era su verdadero objetivo, pues nosotros no hemos considerado que era oportuno ni intervenir en el debate ni tampoco posicionarnos, porque creemos que adolece de una excesiva simplificación que equipara situaciones que son muy distintas. Para nosotros no es lo mismo la Basílica de Santa María del Coro o Aterpe o un edificio ocioso que tenga el Obispau, no lo es. Y creemos que más allá de lo que son tópicos, pues esto merece una reflexión más serena y sensata. Sin más, eskerrik asko. Queda aprobada, como decíamos, con los votos a favor de Bildu y del PSE, votos en contra del Partido Popular y la abstención del Grupo Nacionalista, la declaración institucional presentada conjuntamente por los grupos Bildu y PSE sobre el impuesto sobre bienes inmuebles y el patrimonio de las confesiones religiosas. Urrengo erakundea adierazpena EAJ-PNV taldeak aurkeztua, seme-alaben zaintza partekatua dela eta. Y 3 por parte del Grupo Socialista. Alderdi jeltzalea, Itziber. Bueno, arratsaldeon, mila esker, presidente jauna, nik uste dut behin gehiagotan entzun didazuela pleno honetan edo, areto honetan esaten, baina gai baten inguruan adierazpen politiko egin degunean, eta erakunde adierazpenak adierazpen politikoak besterik ez dira, pues ez dugula gehiegi ikusten berriro ekartzea gaia. Eta alde horretatik nik oso argi utzi nahi dut, deklarazion instituzional hau ekarri badegu dala eskatzen nahi gehalako Eusko Jaurlaritzari lehen tramitatzeko lege bat, korresponsabilidade legea, erantzunkidetasun legea, hain zuzen ere, kustodia konpartida delakua, zaintza partekatua, lehen izan dadin norma preferente de esaten dana. Entonces no venimos otra vez a discutir o a debatir, aunque sabemos que tenemos que volver a hablar algo o decir algo del tema, pero fundamentalmente lo que quiero dejar claro es que lo que estamos solicitando ahora es al Gobierno vasco, teniendo en cuenta que allí en el Parlamento vasco sí que se cuenta con el suficiente número de votos para que salga adelante, pues que tramite de manera urgente esta ley vasca de corresponsabilidad que permitiría que la custodia compartida de hijos e hijas sea el modelo prioritario en el País Vasco. No me quiero alargar, simplemente repetiré algo que dije hace más de un año y pico, cuando en abril del año pasado tratamos el tema,
y es que nos parece que lo natural y lo más adecuado es que en caso de una separación la custodia, o sea, el modelo que se dé de manera preferente, pues sea ese, la custodia compartida, que los niños y las niñas tienen padre y madre y que la relación que se rompe es la de dos personas adultas, sean dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer. Son ellos quienes rompen la relación, jamás romperán la relación con su hijo y su hija o su hija, jamás. Hijos e hijas que necesitan tener contacto, relación con su padre y con su madre. Evidentemente nos vienen voces, o sea, que nosotros jamás yo personalmente jamás he comprendido a decir, es que a veces, evidentemente, cuando no sea posible, como hoy en día no es posible, pues el juez dictaminará que no es posible y entonces se decidirá que la custodia la tendrá que tener preferentemente la madre, el padre o quien corresponda, porque por desgracia hay ocasiones en las que ni uno, ni otra, ni uno están en situación de hacerlo. Hoi besterik ez, eskatzen nahi gerana, eta berriro esaten dut, eskatzen nahi gerana da que se tramite con urgencia esta ley. Vamos a apoyar la enmienda del Partido Popular porque viene a ser lo mismo, solo que en otro ámbito, en ámbito estatal. Y de las enmiendas que nos presenta el Partido Socialista, quiero recordar que en su día había una batería de enmiendas que aprobamos casi todas, menos las que coincidían con los puntos, con la enmienda 1 y 2. Entonces no vamos a aprobar esas dos enmiendas. Sí, la tercera, aunque bueno, podríamos hablar del término de corresponsabilidad, pero no toca. Sí votaremos a favor de la tercera. Eskerrik asko. Era? Arratsaldeon guztioi. Egia esan oso gai konplexuaren aurrean aurkitzen gara eta errespetu handiz hitz egingo dut. Lehenik eta behin esan nahi dut, guk zaintza arduratsua defendatzen dugula eta lehentasuna beti haurra izan behar duela. Haurren egonkortasun pertsonala, afektiboa eta familiarra behar duela izan lehentasuna. Familia bakoitzaren errealitatea mundu bada. Hortaz, banan aztertu behar dira egoerak eta kasuak. Gurasoek adostasun batera iristea litzateke egoera idealena. Baina zoritxarrez, badakigu hori askotan oso zaila izaten dela. Beraz, gurasoak ados ez daudenean zer egin dagakoa, eta irtenbidea ez da erraza. Haur bakoitzak mesedegarriena zaion zaintza sistemarako eskubidea dauka. Eta badirudi batzutan, zaintza partekatuaz ari garenean, aiten eta amen eskubideaz ari garela, eta ez umeak behar dutenaz. Inposatutako zaintza partekatuaren inguruan beraz, zalantza handiak daude, haurren ongizate psikologiko eta emozionalean eragin negatiboa izan dezakeelako. Eta batzuetan, eskaera honen atzean, pentsioen eta etxe bizitzaren erabileraren aferak ezkutatzen direlako. Eta ez da kasualitatea, inposatutako zaintza partekatuaren aldarrikapena, bikotearen ondasunen likidazio automatikoari lotuta agertzea. Argi dago, bikoteak banatzen direnean, arazo eta zailtasun ekonomikoak sortzen direla. Eta batzuk, arazo hauek haurren zaintza partekatuarekin konpondu nahi izaten dituztela. Honekin batera ere, sarritan, emakumeen posizio privilegiatua salatzen da. Baino ez gaitezen engainatu. Errealitateak erakusten du, pobreziak gehien eragiten dieten familiak emakumez osatutako guraso bakarreko familiak direla. Gizartean berdintasuna bermatuta egongo balitz, zaintza partekatua litzateke irtenbidea. Baino berdintasun horretatik urrun gaude. Eta hortan uste dut hemen gauden guztiok bat egiten dugula. Beraz, goazen zuhurtasunez jokatzera eta goazen beste behin berdintasuna aldarrikatzea.
zaintza partekatua izan behar du aurra jaiotzen den momentutik. Banatu ondoren, ardura hori aldarrikatzea, ordura arte ez bada benetako inplikaziorik egon, ez da bidezkoa, ez eta sinesgarria ere. Eta horrekin ez dut esan nahi guraso guztiek erabilera bat egin nahi dutenik. Argi dagoena da, zaintza lanak ez direla era orekatuan banatzen. Datuek agirian uzten dute haurren zaintzaz arduratzen direnak emakumeak direla. Haurrak zaintzeko lanaldia murrizten dutenak emakumeak direla. Eta haurrak zaintzeko eszedentziak eskatzen dituztenak emakumeak direla. Beraz, zueren emendakinei baiezkoa emango diegu eta PP-koei ez. Dena den PNV-ren jarrera salatu nahi dut. Zergatik hau bai dala estrategia partidista bat. Une honetan gai honen inguruan eztabaida dago gizartean eta une hau baliatu nahi izan duzue adostasunik gabe eta unilateralki premiazkotasunaren aitzakian lege hau aurrera ateratzeko. Baina argi dau, PNV-ren aldetik ez da harritzekoa ba, inposaketei bai esatea, parte hartzeari ez esatea eta murrizketei bai esatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, nahi da. Alderdi sozialista, Madabi. Bai, eskerrik asko, Nayara, San Pedro Andrea. Yo empezaría completando lo que ha dicho en el último momento, que además es lo que iba a decir en primer lugar, después de escuchar a la señora San Román, es que ahora entiendo, tenía tres cuestiones en las que estamos en total desacuerdo. Una de ellas era sobre el tema de la urgencia, pero es que además de lo que ha dicho la señora San Pedro, la señora San Román ha dicho el porqué de la urgencia, lo ha dicho así. Es porque ahora en el Parlamento se dan unas mayorías en las que es posible sacarlo, lo cual me parece que confirma totalmente pues, esa teoría de partidismo que ha dicho la señora San Pedro. No le vemos la urgencia, ¿no? El tema vuelve a este pleno y por supuesto que el tema es el contenido y lo que significa la custodia compartida. Pero ¿hasta dónde se ve que estamos en posiciones distintas? También en la parte declarativa se ve. En la parte declarativa dice el Partido Nacionalista Vasco que la custodia compartida debe ser considerada como una medida a favor de la igualdad. Es que es radicalmente opuesto. Cuando existe igualdad, si hay igualdad, la custodia compartida cae como un fruto maduro. O sea, no es una herramienta para la igualdad. Si no hay igualdad, no puede haber custodia compartida, lo cual ratificaría o ratifica la base de nuestras ideas, de nuestro pensamiento con este tema. Y no deja de ser curioso que el concepto, que hay que hacer un poco de historia, de custodia compartida, se introdujo con la Ley de Divorcio Socialista del año 2005, donde aparece el concepto, donde aparece el término. Y habría que tirar de hemeroteca para ver lo que se decía entonces, los que ahora defienden ya no la custodia compartida que existe en la legislación, sino la custodia compartida impuesta, que aunque no lo llamen así, aunque digan preferente, no deja de ser impuesta. Porque, a ver, cuando en una pareja que rompe no hay acuerdo en la custodia del menor o de la menor, lo que imponga, porque la ley lo establece, o sea, si la ley establece que es preferente, es una imposición. ¿Y realmente nos creemos que prevalecen los derechos del menor con una adjudicación de custodia cuyos progenitores, en los que la pareja no está de acuerdo? No voy a repetir lo que ha dicho la señora San Pedro porque, en fin, yo creo que ya lo dije en el debate que tuvimos el año pasado y ella lo ha explicado perfectamente. No podemos escaparnos a todo lo que hay detrás de una separación y dentro de la separación lo relacionado con la custodia, porque todos sabemos y hemos oído, y es más, y es que llevamos años oyendo a algunas de las asociaciones que más han defendido esto, que se presentan como víctimas porque si no tienen la custodia no tienen una serie, según esta gente, o de prebendas o de derechos o de pensiones, etcétera. Con lo cual, a ver en qué nos estamos basando cuando hablamos de custodia compartida. ¿Nos estamos basando en intereses de los progenitores o en el interés del menor? Por eso hemos presentado
estas enmiendas. Por eso nos parece que hay que hacer otro tipo de políticas, y esas sí urgentes, que es insistir en la labor de la mediación, en la corresponsabilidad, en, como lo ha dicho la señora San Pedro, que lo ponemos en una de las enmiendas, que la custodia compartida está desde el nacimiento de las criaturas y no es a partir de la separación. Precisamente la separación es lo que puede poner en tela de juicio la custodia compartida. Y lo que además, porque se dice y lo oímos, no vamos a tolerar ni toleramos, es que se diga que el Partido Socialista está en contra de la custodia compartida. El Partido Socialista lo puso en la ley. Lo que pasa es que la custodia compartida, si le ponemos apellidos, antes que poner el apellido, y además deprisa y corriendo, de manera urgente, por favor, señor San Ramón, ¿por qué urgente? Vamos a trabajar todos aquellos temas que aprobamos, algunos por unanimidad, otros es verdad que se abstuvieron o incluso votaron en contra en esa moción del año pasado, para que realmente cuando llegue ese caso sea petición de ambos progenitores la custodia compartida y entonces el juez o la jueza la dará. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Buenas tardes y gracias. Bueno, nosotros consideramos necesario adaptar la ley a los cambios de la sociedad y a las demandas de la misma, por lo que este reciente anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de España avala muchas de las reivindicaciones de la sociedad, y podemos poner un ejemplo aquí, como es la Federación de Padres y Madres Separados, Kidetza. Creemos que la guarda y custodia compartida es la solución más idónea para muchas, no para todas, que también lo contempla el anteproyecto, luego lo comentaré, de las parejas separadas o divorciadas, porque de esta forma se mantendrá una relación más fluida y más cercana con sus hijos y con sus hijas. Consideramos que es la medida más justa y más igualitaria, ya que coloca en pie de igualdad al hombre y a la mujer en la ruptura, dejando clara la no discriminación por razón de sexo. Este anteproyecto de ley, que va a regular el régimen en los casos de nulidad, separación y divorcio, centra toda su sustancia en el bienestar del menor, dando respuesta a las demandas de la Convención de los Derechos del Niño. La nueva normativa avanza en la materia, ya que va a tener en cuenta otras variables: la relación existente entre los progenitores, la de estos con sus hijos, la voluntad de cada uno de ellos a la hora de asumir sus deberes y su posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Aquí está el quid de la cuestión. Hay que analizar, y así se va a hacer por los jueces, caso por caso, porque cada caso es diferente. En eso estamos de acuerdo. La custodia compartida no va a ser tampoco norma preferente. Deja de ser vinculante el informe del Ministerio Fiscal, se va a tener en cuenta, pero no tiene por qué ser vinculante. Se va a estudiar y se va a tener en cuenta las alegaciones de los padres, de las partes, la opinión y deseos de los hijos y de las hijas, los dictámenes de los expertos y todos aquellos criterios que sean relevantes para el menor. El juez podrá imponer la custodia compartida o no concederla independientemente de los progenitores, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir. ¿Por qué? Para beneficio, ¿y para qué? Para beneficio del menor, por lo que es un anteproyecto garantista del derecho del menor. Así evitamos, decimos que es impuesta, pero es que en muchísimos casos evitamos que un progenitor pueda ejercer un veto sobre otro. Es muy casuista, pero es que debe ser así, porque todos estamos de acuerdo que cada caso es diferente. Se regula también el tema de la violencia familiar o de género, como la quieran llamar, así como también uno de los focos de conflicto de las rupturas, que es el régimen económico matrimonial, por lo que habrá que reformar la ley de enjuiciamiento civil. Aunque se va a tener en cuenta, y esto también es muy importante, y ustedes lo han mencionado, los intereses del progenitor con más dificultades, que todos sabemos que en la mayoría de los casos son las mujeres. Con lo cual engloba casi todo. Que la justicia decida caso por caso, creemos, como muchísimos expertos en la materia, que es lo más imparcial, que es lo más justo, y no podría entender que nadie estuviera en contra precisamente de esto, porque es caso por caso, porque el tema
es muy complejo. Gracias. Eskerrik asko, isteko txanda. Hombre, gaur egun ez dago inposeketarik adostasunik ez dagoenean? ¿O es que es imposición cuando la custodia se le concede al padre y no cuando se le concede a la madre? La verdad es que no entiendo nada. Nos habíamos dado cuenta que hoy el Partido Socialista iba de la mano de Bildu en esta intenta de que hoy nos toca ir de progresista. Ya nos habíamos dado cuenta. Cada pleno va teniendo una tendencia. Pero es que verdaderamente la señora Dafauce me ha dejado, cuando nos ha acusado de partidismo, por querer responder a una demanda de la sociedad, teniendo en cuenta que las urnas han arrojado los resultados que han arrojado. Parece ser que hoy ustedes también se vuelven al sistema Bildu asambleario, en el que no reconocen tampoco que nosotros también, somos fruto de la representatividad y de la participación de la gente. Partidismo ninguno, nos han venido con una solicitud y creemos firmemente que es la mejor de las soluciones, mala solución en caso de conflicto, como ya he dicho antes. Porque el problema, y lo vuelvo a repetir, el problema siempre es entre dos adultos. Evidentemente, todos y todas estamos a favor del interés del menor. Todos y todas. Algo que, por desgracia, y todos conocemos en nuestro alrededor cantidad de casos, se olvida muchas veces cuando se mete la parte emocional de a ver cómo fastidio al resto. Y eso, además, por desgracia, no tiene género, que suele ocurrir tanto por uno como por el otro. Evidentemente, la señora Aguilera ha explicado muy bien cómo se articularía el tema y nosotros lo único que decimos es, solicitar, que ya veo que no va a salir, al Gobierno vasco, pues que tramite ya esa ley. Pero verdaderamente me sorprende del Partido Socialista que ponga en tela de juicio el valor que han tenido los votos para el Parlamento de Gasteiz. Vasco. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu aurrena Alderdi Popularraren emendakina. Aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, eta orain Alderdi Sozialistaren emendakinak irudia. Lehenengoari baiezko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. Bigarrenari aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, eta hirugarrenari aldeko bozkak, ez dakit nola gelditu hau. Hirugarrenari Alderdi Popularrak hirugarrena baiezkoa. Bale, hau batez. Eta horran ja, proposamena bera, aldeko bozkak. Aizu, puntuka bozkatuko dugu? Bale, haetxo nola dituen. Bueno, nik ulertzen dut, nahi bezui. Bale, emendakina dagoen bezala 3 puntu ditu, eta banaka ingo deu, nahi bezue. Kina edo proposamena? Onartutako emendakinekin, 3 puntu gelditzen dira proposamen honetan, eta 3 puntu... Eta dira Alderdi Sozialistaren puntuak, eta guk eskatzen dugu, ezin bada, zen klau, ja ez da nien ez proposatzailea. Proposatzailea beti zuzea? Bueno, pues nien ez proposatzailea, baina ez da nik proposatutakoa bozketan jartzen nahi gerana. Bueno, baina nahi ezu banaka bozkatzea, ez? Bale, banaka. Lehenengo puntuari aldeko bozkak, ezezkoa, onartua gelditzen da. Bigarren puntuari aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. Hirugarren puntuari aldeko bozkak, onartua gelditzen da. 17. puntua. Vamos a continuación con la última declaración institucional presentada en esta ocasión por el Grupo Bildu sobre el pago del IVA por el Gobierno vasco. 17 del orden del día. Declaración institucional presentada por el Grupo Bildu sobre el pago del IVA por el Gobierno vasco. Hay 2 enmiendas presentadas por el Grupo PNV. Nekane. Mila esker. Gai hau udalbatzara ekarri dugu beste behin
hiriaren interesak defendatzeko asmoz. Izan ere, orain arte udalak ordaindu behar izan du beza berari ez dagokionean. Egoera hau da. Hitzarmen baten 2 milioi euro ordaindu ditugu dagoeneko, eta hori ez dugu guk ordaindu behar. Bi aukera daude. Edo ez da kopuru hori ordaindu behar, edo ordaintzetakoan Eusko Jaurlaritzak egin behar du. Hasta la fecha, el Gobierno vasco se ha negado a abonar esta cantidad, lo que nos ha obligado a recurrir al contencioso administrativo para poder cobrarlo. En lo concerniente a la Diputación, aún estamos en un paso previo. No está claro si corresponde o no el abono del IVA de esta operación y estamos pendientes de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Económico Administrativo Foral. Lo que no vamos a aceptar en ningún caso es que el Ayuntamiento sea quien salga perdiendo y tenga que abonar una cantidad que en ningún caso le corresponde. Gobernu honek gai honetan eta beste guztietan duen irizpidea argia da. Erakundeen arteko akordioa bilatu behar da beti. Epaitegira joan aurretik. Hala ere, kasu batzuetan, ez dago beste remediorik eta epaitegietara jo behar dugu beste bideak agortzen direnean. Eta hori da egin beharko duguna azkenean foru epaitegi ekonomiko administratiboak udal honek defenditzen duenaren kontrakoa esaten badu. Baina eszenario hori planteatu aurretik erabakia zein den jakin behar dugu. Argi daukaguna da, udal gobernuak ezin duela onartu Donostiak ordaindu behar ez duena ordaintzea, eta ondorioz zigor hori jasatzea. Baina PPek eta PNVek planteatzen dutena da akordio batera iritsi bitartean Donostiak ordainketa horiek bere gain hartzea. Eta horrekin ez gaude ados inundik inora. Donostiaren interesen defentsa beste modu batean ulertzen dugulako. Mila esker. Bai, zubi. Alderdi sozialista, gero. Alderdi popularra. Señora Brutarán, buenas tardes. Con la enmienda que nosotros pretendemos, lo que nosotros pretendemos es decir la verdad. Pretendemos decir la verdad, cosa que no hacen ustedes en el relato de hechos que hacen en la parte expositiva. Y saben abiertamente que no están reflejando lo que ha pasado. Y además usted ha sido muy clara cuando ha dicho que no está claro que se pueda exigir el IVA. Dice, no está claro que se puede exigir el IVA, pero nosotros, entre tanto, le exigimos, sin terminar de discutir la cuestión, se lo exigimos solo al Gobierno vasco. A Diputación estamos esperando a que el Tribunal Económico Foral, que normalmente casi siempre dicta en contra de la Diputación, como todos sabemos, que casi siempre es así, pues es un 99% de las veces el Tribunal Económico Administrativo Foral, en lo que yo conozco y lo sigo de cerca, le quita la razón. Con lo cual, estamos esperando. Igual podemos esperar hasta año y medio, 2 años más, hasta que se resuelva. Entre tanto, eso sí, el Gobierno vasco nos tiene que pagar. ¿Por qué no discuten ustedes eso y se negocia también con Diputación? Porque Diputación es la que nos ha metido en este embolado, ¿eh? Ha sido la Diputación. Y ustedes eso no lo han obviado en su exposición. Sí, lo han obviado clarísimamente. Tan lo han obviado que incluso han obviado una moción que se tramitó en este pleno que contó con su respaldo. Sí, con su respaldo. Pues tampoco aparece. Nosotros estamos convencidos que este IVA no procede. Y estamos convencidos y les pedimos a ustedes que peleen con Diputación, cosa que no hacen. Esto es como lo que le he oído yo antes al señor alcalde, que le llevo escuchando esta tarde, pues que van a seguir defendiendo lo de Carlos I. Pues igual, lo están defendiendo igual que aquello. O sea, lo están defendiendo tanto, que así nos va, claro. Y te están defendiendo pues lo de GHK, que nos debe 1 millón, pues igual, lo están defendiendo y ahí, sin embargo,
Sin embargo, ahí dicen, pues vamos a esperar porque tenemos la confianza de que nos han dicho que sí, que van a pagar, que ya están en ello. ¿Y cuántas veces hemos hablado de GHK? Y ahora nos dice que somos nosotros los que no queremos que se pague lo que se nos debe. Es que nosotros pensamos que no está nada claro, como usted bien ha dicho, es probablemente lo más acertado que ha dicho usted en su intervención, que no está nada claro que esta operación esté sujeta a IVA. Y eso es lo que hay que discutir, pero hay que discutir con quien ha dicho que sí está sujeta al IVA. Y ustedes no están discutiendo, no nos están demostrando que estén discutiendo, que hayan negociado, que hayan pedido un aplazamiento de pago, etcétera. No, nosotros tuvimos que pagar y ahora el Gobierno vasco. Y es que ni mencionan a Diputación. Es tan obvio que ustedes están en un lado y, claro, ustedes tienen que estar en los dos lados y, además, porque ustedes, si son coherentes, les recuerdo, porque aquí se refleja en nuestra enmienda de totalidad, o nuestra enmienda que es de totalidad prácticamente, pero vamos, la enmienda que hemos planteado se refleja la moción que en su día aprobó este Pleno, con su voto favorable. O sea, ¿tan difícil es retomar lo que en su día hemos consensuado todos aquí? Pues no, llega a ustedes y nos dicen, no, solo miramos para allá, en aquella dirección. Los que están gobernando en la Diputación, no, eso no le tenemos nada que decir, porque lo están haciendo todo muy bien. Pues eso no es así, eso no es así. Y es un error mayúsculo. Y sabe que tengo razón. Como casi todas las cosas que le digo que tengo razón, sabe que la tengo. Y me da pena que tengamos que estar hablando de estas cosas. Me da pena que tengamos que estar hablando de estas cosas. Y me da pena que tengan que traer ustedes declaraciones institucionales como esta. Cuando esto lo que se tenía es que gestionar en los despachos y resolver. Y venir un día usted con el alcalde y decir, mira, lo hemos resuelto, ya está, no hay IVA. Y vamos a dejarnos ya de declaraciones institucionales para echar la culpa a no sé quién, a no sé cuánto, cuando aquí hemos decidido algo entre todos y a la hora de la verdad nos olvidamos. En fin, inaudito. Bien, vamos a ver. Esta no es una declaración institucional para defender el interés del ayuntamiento. Esta es una declaración institucional para defender en parte el interés del ayuntamiento, pero sobre todo para proteger la actuación de la Diputación Foral. Porque esto, el problema del IVA de la parcela de Riberas de Loyola, lo crea la Diputación Foral. Y frente al problema que crea la Diputación Foral, ustedes lo que dicen es, en lugar de exigirle a la Diputación Foral, donde ya le deberían haber exigido, porque así se lo solicitaba una moción, y porque así lo solicita el procedimiento normal, lo que ya se lo debían haber pedido en los tribunales, lo que hacen es desviar hacia el Gobierno vasco. Y quiero aclarar una cosa muy simple. Este ayuntamiento y los servicios técnicos y servicios jurídicos de este ayuntamiento tienen muy claro que este IVA no se debe pagar. Tienen clarísimo que no se debe pagar, que no es ajustado a derecho la reclamación que ha hecho la Diputación, no es ajustada a derecho. Es decir, este ayuntamiento tiene claro que el origen de este problema ha sido la reclamación que ha hecho la Diputación por una transacción que además tiene una finalidad de implantar un servicio público, que es la transacción, es decir, la permuta que hizo el ayuntamiento con el Gobierno vasco de la parcela de Riberas de Loyola. El ayuntamiento cedió la parcela de Riberas de Loyola al Gobierno vasco para una finalidad pública, no para ninguna finalidad lucrativa, y obtuvo a cambio de eso un dinero y otro tipo de edificaciones, la de la Plaza de la Sala, entre otras, también para una finalidad pública. Y lo que el ayuntamiento sostiene es que esa transacción no debería estar sujeta a IVA. Y lo que ha estado defendiendo es, junto con el Gobierno vasco, ese criterio, porque el Gobierno vasco defiende también ese criterio. Y lo que ustedes han hecho ha sido presentar una alegación y un recurso de reposición ante la Diputación, que fueron desestimados por la Diputación, presentar el recurso ante el Tribunal Económico Administrativo, y este todavía no ha contestado, cuando tiene 6 meses para contestar, y ha pasado año y medio y no ha contestado. Y después de pasar 6 meses sin contestar, ustedes no han actuado de la misma manera que actuaron con el Gobierno vasco, acudiendo a los tribunales, contra el silencio en primer lugar y contra el acto en sí en segundo lugar mediante un contencioso administrativo, incumpliendo lo que una moción les dijo. Sin embargo, ¿qué han hecho con el Gobierno vasco? Al Gobierno vasco, efectivamente, hicieron lo que debían, reclamarle esa cantidad, porque esa cantidad finalmente, si fuera así, tiene que abonarle el Gobierno vasco. Cuando el Gobierno vasco
dijo que no iba a abonar esa cantidad, por cierto, en la anterior legislatura, ustedes lo dicen por aquí, dijo que no iba a abonar esa cantidad, hicieron el correspondiente recurso, al no haber respuesta interpusieron un recurso contra el silencio e inmediatamente después un recurso contencioso administrativo. Esa es la vara de medir que ustedes tienen. O sea, contra el que ha causado el problema no actúan, porque es la Diputación Foral, la bendita Diputación Foral para ustedes, contra el que ha causado este problema y este perjuicio económico no actúan, y contra el Gobierno vasco, que en este caso está de nuestro lado, es contra quien actúa. Y este es el sentido de su declaración institucional. Por eso la hemos enmendado. Y además hacemos una cosa muy simple, ¿eh? Nosotros pensamos que las relaciones entre instituciones es mejor no judicializarlas. Y lo que estamos proponiéndoles es que pongamos un poquito de sentido común en esta cuestión. Pero es curioso cuál es su manera de actuar, porque díganos, si ya sea que se está refiriendo a GHK, sí, frente a quien, por ejemplo, nunca han interpuesto una reclamación en tribunales. Y llevamos no sé cuántos, ya mucho tiempo esperando a que hagan el abono que tienen que hacer. Y con esto lo que quiero decir es que efectivamente nosotros pensamos que en este asunto hay que tratar de poner orden y hay que tratar de sentar a las tres instituciones. Eso es lo que pensamos que es lo que se debe hacer, sentar a las tres instituciones y buscar un acuerdo. Y eso es lo que propone nuestra enmienda. Lo que creo que he dicho bien claro es que nosotros sí estamos convencidos que el IVA no nos corresponde a nosotros. Lo que se ha hecho ha sido abrir los dos frentes que se han comentado aquí. Por un lado, el Gobierno vasco, que ha dicho no, y por eso lo hemos tenido que judicializar, porque no había medio de poder dialogar, que es lo que nosotros estaríamos dispuestos y es lo que queremos, y como bien ha dicho el señor Gurruchaga, es lo que tiene que ser, pero si se nos contesta no, eso es imposible. Mientras que con la Diputación todavía no tenemos contestación, pero desde luego el camino está abierto. O sea, en cuanto nos conteste sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo efectivamente que hay que dialogar, que hay que llegar a unos acuerdos. No vamos a llegar a judicializar el asunto sin saber cuál es la respuesta. ¿Que hay que darse prisa? Vale, de acuerdo. ¿Que hay que hacerlo? Sí, pero estamos pendientes de que nos contesten todavía. Nada más. Eskerrik asko. Emendakinak bozkatuko ditu aurrena. Bai. Lo comprobaré el viernes, pero yo creo que hay recursos contenciosos administrativos en relación con este tema. Yo creo que he interpuesto recursos contenciosos administrativos en relación con este tema. No. No, yo creo que no. Bueno, lo tendría que comprobar. No lo recuerdo. Bueno, comprobamos. Yo diría que es contra la Diputación Foral, pero bueno. Pero no lo recuerdo de memoria en este momento. Bueno, hala ere bozkatu ingo dugu. Emendakinak lehenengoa PNV-rena aldeko bozkak. Onartua. Bigarrena, Eusko Jeltzaleena eta Alderdi Popularrarena bilena dira. Bigarrena aldeko bozkak. Ezezkoak. Onartua gelditzen da, eta horren proposamena bera, aldeko bozkak. Bale, onartua gelditzen da. Mozioak inaztegia, lehenengo mozioa. Onartuta gelditzen da Bildu taldeak aurkeztu duen Eusko Jaurlaritzak balio erantziaren zerga ordaintzeari buruzko erakunde adierazpena. Comenzamos ahora con las mociones, 18 mociones por delante, la primera de ellas presentada por el grupo EAJ-PNV sobre la limpieza de playas. Como diría aquel, sin acritud. Hombre, hemos apoyado la enmienda presentada por los grupos Popular y Nacionalistas Vascos porque relata la historia de unos hechos, o sea, es objetivo y es tal cual es. Nos habría gustado, y eso sí lo voy a decir, para que conste en acta, que hubiesen tenido, bueno, pues, o se hubiesen molestado, ¿no?, en venir a, pues lo han intentado, pero no lo han conseguido. Y vale, ya lo digo para que conste en acta, ¿no? Pero mi portavoz no ha conseguido recibir el ofrecimiento. Nos habría gustado poder participar en algo que, desde luego, es defender los intereses del ayuntamiento, sin duda. Porque, señora Burutarán,
Lo cierto es cierto y el comportamiento de su gobierno con una institución, en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, no es el mismo que con el Gobierno vasco. No es el mismo, no es el mismo. Todavía nos deben algún dinerillo por ahí de GHK, que no volveré a repetirme, ¿no? Porque corro el riesgo de ser bastante pesada, pero su acción en la solicitud a Diputación de que cumpla o nos pague lo que nos debe no se ha producido nunca de esta manera. Por tanto, no podemos compartir, ya le digo, no, sin enfadarnos y sin acritud. Y, hombre, lo que sí que nos gustaría es que cumplan la palabra dada en este punto y reclamen siempre los intereses, las reclamaciones que hagan siempre sean en defensa de los intereses del Ayuntamiento, en todos los casos. Eskerrik asko. Mozioa lehenengoa adostuta dagoenez, Alderdi Jeltzaleak irakurriko du eta bozkatu ingo da. Comenzamos con la moción, como decíamos, presentada por el grupo EAJ-PNV sobre la limpieza de playas. Bueno, bai, udal gobernuari eskatzea Donostiako hondartzen garbitasun maila egokiari eusteko behar dituen neurri guztiak hartzea. Aldeko bozkak, aho batez, onartua. Bigarrenare adostua dagoenez, Alderdi Popularrak irakurriko. Queda aprobada esa primera moción en relación a la limpieza de las playas y escuchamos a continuación la siguiente moción presentada por el Partido Popular sobre las líneas de Debús que llegan hasta el hasta Parque Empresarial de Zuacho, Zuacho, para que terminen su recorrido al final del mismo, dando servicio a los usuarios que se desplazan hasta esta zona más lejana del parque. Aldeko bozkak, onartua gelditzen da, hirugarren mozioa. Queda, por tanto, también aprobada esa moción presentada por el Grupo Popular sobre la ampliación de Debús hasta el Parque Empresarial Zuacho. Y vamos ahora con la tercera moción presentada por el Grupo Popular sobre la actividad en los locales de ocio de concesión municipal. Dada por el Grupo Popular. Vale, Alderdi Popularra. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, me hubiera gustado, la verdad, no entiendo, me hubiera gustado que esta hubiera sido una de esas mociones que se acaban leyendo, pero porque estoy segura, estoy convencida que a los miembros que formamos este pleno, a todos nos preocupa el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. Como estoy convencida de que cada vez es mayor el problema que hay en este sentido. Como estoy convencida de que no estamos haciendo desde el Ayuntamiento todo lo que está en nuestras manos para evitar o hacer que sea menor este problema. Y es por eso por lo que se presenta esta moción, que lo único que pretende es que desde las competencias que tenemos municipales, desde las competencias que tenemos desde el Ayuntamiento, en este tema en el que creo que todos somos especialmente sensibles, no lo puedo entender de otra manera, no estemos haciendo y no hagamos todo lo que esté en nuestras manos, que es mucho. Y no sirve solo el vigilar lo que es el botellón en las calles. Tenemos muchos locales y estamos en puertas de una fiesta que se celebra en breves días y a la cual acude la juventud cada vez con edades más tempranas. Y creo que es obligación nuestra el hacer, como digo, todo lo que esté en nuestra mano por evitar que el consumo de alcohol se dé cada vez más y se dé en exceso en algunos días en nuestros medios, no en algunos días. Hay locales de concesión municipal en los que algo tenemos que ver y algo tenemos que decir, donde todos los fines de semana se está permitiendo la entrada a menores y se está sirviendo alcohol a menores, y creo que en eso tendríamos que estar más atentos y ser más vigilantes, y es lo que pretende esta moción. El primer punto es que desde la Guardia Municipal, por las competencias que tiene la Guardia Municipal, vigile el consumo de alcohol y el acceso de los menores a los recintos cerrados, no solamente en lo que es la calle, en colaboración con la Ertzaintza, o que se colabore estrechamente, o que que nosotros como Ayuntamiento nos preocupemos más de este tema, y sobre todo que en aquellos locales que son de concesión municipal les dejemos muy claro que no vamos a permitir desde nuestras competencias el que se sirva
alcohol y el que se permita la entrada a menores en esos locales en los que no está permitida. Me estoy refiriendo a locales como son discotecas y pubs, no a bares. Y eso es lo que pretende la moción y espero de la sensibilidad de todos los aquí presentes, no solamente a la hora de criticar y de llevarnos las manos a la cabeza con el consumo de alcohol de menores, sino a la hora de verdad de tomar medidas como es la que se propone en esta moción. Gracias. ¿Quieres comer, José? Juan Carlos. Sí, perdón por la interrupción, pero acabo de confirmar que los recursos contenciosos son en relación con los actos del Gobierno vasco, no con los actos del Tribunal Económico Administrativo, que todavía no ha fallado el recurso. Eskerrik asko. Nekane. Bai, batzordean esan genizuen. Gutun bat... Mesedez, bajuxu itzein. Gutun bat bialdi diegu udalarekin kontzesioa duten hainbat lokal eta zentroari. Badakigu arazo hau existitzen dela. Zuek eta zuek badakizute udaltzaingoa gai honen gainean dagoela. Baina zuek onartzen duzuten bezala, lan hori ertzaintzaren eskumena da. Aisialdiko lokal batzuetan ematen dire urraketak ez dira bakarrik sarrerai edota adintzikikoi alkola saltzeari buruzkoak. Arartekoaren ekaineko txostenak onartzen duen bezala izan dira beste eskubide urraketa batzuk. Hainbat diskriminazio, adibidez, arrazakeria, genero, erlijio, iritzi eta beste hainbat arloetakoak. Uste dugu lan zabaloagoa egin behar dela eta eskubide urraketa guztien erantzun behar dela. Eta konbentzituta gaude hori guztion lana dela. Horregaitik, bidali diogu aipatutako idatzi lokalak kudeatzen dituztenei. Mozioari dagokienez, puntuka bozkatzea eskatzen dugu. Hala balitz, bigarrenari baiezkoa botoa emango genioke. Egiten ari garelako eta gainera mozioan eskatzen dena baino modu zabalagoan. Pero tenemos que votar no al primer punto. No podemos aceptar que la Guardia Municipal haga labores de seguridad privada y tampoco podemos aceptar que pongamos los servicios públicos al servicio de locales privados, porque no nos podemos permitir que en lugar de atender al conjunto de la ciudadanía, hagan el trabajo que les compite a los dueños y quienes regentan los locales de ocio. Una cosa es que hagan controles, como se está haciendo, que persigan el delito, que hagan tareas de prevención, pero no podemos apoyar que la Guardia Municipal sea quien controle los accesos de menores a dichos locales. Porque esta tarea la tienen que realizar, como hemos dicho, los concesionarios. Pero tenemos que trabajar, lo que tenemos que trabajar es en la implicación de todos y todas para reducir los incumplimientos, y en eso estamos, pero no en poner a la Guardia Municipal al servicio de las entidades privadas. Gracias. Alderdi sozialista du hitza, gero. Alderdi jeltzalea, gero. Izteko txanda. María José. Pues no sé qué es lo que van a hacer los demás grupos, pero desde luego la responsable del equipo de gobierno no se ha enterado de lo que le estaba diciendo. Me parece estupendo que desde el Ayuntamiento se vigile y se esté encima de toda la vulneración de derechos y tal, en algo que apoyaremos y estaremos con usted. Aquí estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Es del consumo por parte de los menores de bebidas alcohólicas y especialmente en aquellos locales que son de concesión municipal. Que se vigile por parte del Ayuntamiento, que se dirijan los concesionarios por parte
de este ayuntamiento para decir, ojo con lo que hacen ustedes, que tienen una concesión municipal y no vamos a permitir que en ese local que es nuestro se consuma alcohol. Y luego lo que estamos pidiendo no es que la Guardia Municipal controle el acceso y se ponga de vigilantes de seguridad en las discotecas, ni que sea el que diga quién entra y quién sale y quién no entra y quién no sale porque es menores. Con que se dé una vuelta de vez en cuando y vea que hay menores y le ponga y haga un parte y ponga una sanción a ese sitio, ya se andarán con más tiento. No pretendemos que estén en la puerta la Guardia Municipal vigilando. Ya sabemos que esa no es una competencia, pero sí es competencia de la Guardia Municipal el vigilar que en el término municipal de San Sebastián los menores no consuman bebidas alcohólicas y que en ciertos locales no entren menores. Y eso es lo que pretendemos. Y esa es una de las competencias y una de las labores que tiene que realizar la Guardia Municipal. Y es lo que estamos pidiendo. Así de claro. Lo que pasa es que usted me ha contestado otra cosa, una cosa que está muy bien, pero que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa en este momento, que cuando usted quiera contar con nuestro apoyo para eso, nos lo dice y le apoyaremos porque estamos completamente de acuerdo, pero no es a lo que me refiero en esta moción. Y ya lo siento porque en la comisión pasó lo mismo, que usted me contestó otra cosa, le dije que me está contestando otra cosa. Y hoy viene y se ve que usted es de ideas fijas, porque es que no ha llegado a entender, no se lo ha leído, porque me vuelve a contestar lo mismo. En cualquier caso, muchas gracias a todos y que no basta con llevarse las manos a la cabeza, cuánto beben nuestros jóvenes, que desde aquí tenemos competencias y algo podemos hacer para evitarlo. Vale. Puntoka bozkatu daiteke orduan? Por puntos, vale. Lehenengo puntuari baiezko bozkak, ezezkoak, onartua elitzen da, eta bigarren puntuari baiezko bozkak, ezezkoak, hau da pixka tararua, baina baiezkoa da. Esplikazioa botuenak, Enrique. Sí. Vamos a ver, yo... Bueno, no... No, pero faltaba uno del PP. ¿Puedo empezar ya? Vale, como no está el tiempo ahora. Sí, bueno, nosotros hemos votado que sí al primero y que no al segundo. Yo debo decirle, señora Usandizaga, que hemos sido sumamente generosos con la interpretación de las resoluciones que usted, de la parte dispositiva que ustedes han elaborado, porque aunque inicialmente hablan de los locales de ocio de concesión municipal, la realidad después es que en la parte dispositiva no lo citan así. Hablan en general de todos los locales, no solo de estos, sino de todos, y por lo tanto hemos hecho una interpretación generosa y también, si se lee literalmente su propuesta, parece que tendría que haber un guardia municipal en cada local controlando, tal y como está redactada. Entonces, bueno, hemos hecho una interpretación generosa, repito, pero le pediríamos un poco más de rigurosidad a la hora de redactar el punto. Y el segundo, evidentemente, hemos votado en contra por una razón muy sencilla, y es que, de nuevo, si nos atenemos a lo que aquí pone, no podríamos entrar con nuestros hijos a un bar a tomar algo, porque tal y como está planteado aquí, o si una discoteca hace una tarde de fiesta, una fiesta sin alcohol, pues tampoco podrían entrar, porque aquí se dice que no entren, directamente que no entren. Hombre, pues parece, repito, que quizá la redacción no ha sido la más atinada, pero aún así hemos sido generosos, al menos en el primer punto. Alderdi jeltzalea. Bueno, gurea ere antzeko parecido. En el punto primero, nosotros desde luego, claro que nos preocupa y de hecho tenemos una pregunta a la que espero llegue la contestación pues algún día de estos sobre las intervenciones en ciertos locales durante los últimos años, ¿no? Porque nos consta que menores de edad beben o se les sirve bebidas y es algo que, como ha dicho la señora Usandizaga, nos parece que es a evitar. El primer punto, hemos querido entender que controlar el acceso se refiere a eso, pero el segundo punto, cuando se habla en la última frase, para impedir el acceso de los menores, pues a nosotros se nos ocurría pensar qué ocurre, pues lo que acaba de decir ahora el señor Ramos, si deciden realizar una fiesta específica sin alcohol, pues con esta redacción no sería posible. Entonces, por eso, pero aquí está escrito lo que está escrito. Bueno, como otros han interpretado de otra manera, pues al final ha salido la moción. Nosotros, desde luego, teníamos muchas dudas. Esta mañana hemos estado con ustedes pues para ver si nos las despejaban y no han conseguido despejarlas y por eso el sentido de nuestra votación. Mila esker. Laugarren mozioa. Erretiratzen dugu laugarren mozioa.
Queda retirada, por tanto, la cuarta moción sobre las nuevas tamborradas de la parte vieja y del centro. Ernesto. Irakurtzen bai, barkatu. Ez, zuena da, Las 5 es del PS, lo de los toldos. Bai, da zuena, No, la 5 es del PP en relación con temporada de playa. Bueno, el cuadro PS es relativo a los toldos. A ver, barkatu, nik hemen dakat bosgarrena Ernesto Gasco sinatutakoa. Sí, en el orden... Bueno, da bat behatzi hiru zortzi bezala sartu zana. Toldoena. La documentación facilitada con pleno, la 5, es sobre temporadas de playas. Habría habido alguna anterior retirada, me imagino. Osa, bosgarrena da orain irakurri behar deuna, eta... No la PP. Esa es la documentación que tengo. Bueno, ¿Estáis manejando el documento de pleno? ¿Sí? En el documento de pleno efectivamente viene la 5 como la nuestra, pero en el cuadro inicial de orden que teníamos de la base de datos venía la 5 como la del PSOE y la nuestra de 18. Bueno, nik Da nola... igual que yo que la trato. A ver, nik ustez badakigula danok ze puntotaz hitz egiten... Vale, danok dakigu zertaz ari garen, Ernesto irakurri eta bozkatu ingo du. Mila esker alkate jauna, y leo ahora la 17, antes bosgarrena. Moción relativa a los toldos, parasoles y carpas sin adjudicar en las playas donostiarras. El Ayuntamiento Pleno aprueba la siguiente moción. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal de Bildu a introducir los cambios necesarios en el actual sistema de adjudicación y elección de toldos, parasoles y carpas para atender de manera más eficaz la oferta y la demanda de este servicio que se presta tanto a la ciudadanía de donostiarra como a los visitantes. Bai, aldeko bozkak. Vale. Nahi bezue jarraituko dugu orden hori, bosgarren hori izango litzateke, del Partido Socialista sobre los toldos sin adjudicar en San Sebastián. Oseituko dugu gure ordenakin. Nahi duzuna. Vale. Orduan, 6. puntua. Da igual. Seguimos con la 5, ya está, ¿no? Nik uste erresago dala egokitzeko behar ditu numeroari, bosgarrena orain, guria 17. sana. Alderdi Popularra doitza. Vale, pues seguimos con playas y así, con este día tan estupendo que tenemos. Continuamos con la siguiente moción presentada por el Grupo Popular sobre la temporada de playas. Las playas de la ciudad, muy utilizadas en estos días por los donostiarras, también son utilizadas fuera de lo que tradicionalmente conocemos aquí como temporada de playas, es decir, del 1 de junio al 30 de septiembre. Sin embargo, aquí tenemos días a partir de Semana Santa que son días buenos para poder ir a la playa y, sin embargo, nos encontramos con que los arenales donostiarras pues, tienen bastantes carencias de servicios, que están en un estado en el que, al limpiarlas menos, pues las playas están un poco más sucias, pero especialmente hay algunas cosas que al ayuntamiento no le costaría nada, a coste cero, y que, sin embargo, los ciudadanos le agradecerían. Por ejemplo, colocar las duchas a partir de Semana Santa, para que el que se quiera duchar en la playa y vaya a estar un rato, o el que se quiera bañar, tenga duchas. Colocar grifos, si los grifos ya los vamos a colocar el 1 de junio, poderlos colocar en abril. Y que esos grifos o esas duchas puedan estar hasta octubre. Es una cosa muy sencilla, no tiene ningún coste. Como ya los vamos a ponerlos antes y recogerlos más tarde. Y luego que se puedan colocar papeleras en los accesos a la playa, en las escaleras que se puedan colocar papeleras. Por cierto, insistimos en una propuesta, en una sugerencia que les hemos hecho, que esas papeleras, estas que desde pequeños conocemos todos de esta etapa, que si sujetas con los dedos te pueden cortar la mano, porque ya pues tienen
unos años, sería mucho más lógico que en vez de tener estas papeleras viejas y obsoletas, hubiera unas papeleras donde por lo menos las gaviotas no se comieran el plástico y se llevaran parte del contenido de las bolsas. Hemos propuesto un modelo que sea con papeleras de reciclaje y que además se puedan colocar en los accesos a la playa. Esto sería mucho más sencillo para recoger y desde Semana Santa hasta octubre pudiéramos tener esa temporada amplia de playas. Esto ya fue tratado en su momento cuando les pedíamos que se hiciera un plan de actuación para las playas, que todavía a día de hoy no se ha hecho, y creemos que hay muchas carencias en las playas de nuestra ciudad. Por lo tanto, servicios mínimos de Semana Santa a octubre, como aumentar un poco la limpieza, colocar unas papeleras, poner grifos y duchas, así de básico. Pero por lo menos se mejoraría el servicio a aquellas personas que a partir de Semana Santa ya van a la playa. Y luego además les pedimos que cuiden las playas, que hagan un plan, que no puede ser que cada año estemos dando soluciones e ideas a las playas de nuestra ciudad, que hagan un plan para mantener las playas, para cuidarlas. No solamente son para el uso de los donostiarras, son un reclamo turístico y en muchas ocasiones estas playas que salen en revistas internacionales pues tienen muchas carencias y no están del todo cuidadas como debieran. Por lo tanto, les pedimos que se elabore un plan de actuación en las playas de nuestra ciudad y que además pedimos que este pleno ratifique como 3 temporadas de playas. Una, la de invierno, fuera de temporada. Otra, de una temporada amplia de playas entre Semana Santa y octubre y luego la habitual temporada de playas del 1 de junio al 30 de septiembre. Después, dentro de la temporada de playas, sabemos que está la temporada de toldos, carpas y parasoles, que es del 15 de junio al 15 de septiembre. Pero creemos que con esto daríamos un mejor servicio a los donostiarras y a quienes nos visitan. Gracias. Baixuri, Nora. Vale. Bueno, primero decir que, y tal y como dije en la comisión, hay servicios básicos durante todo el año. O sea, hay grifos en las 3 playas, las papeleras están en los paseos, servicios hay y se disfruta de las playas. Muchos usuarios que disfrutan de las playas durante todo el año. Incluso las cabinas están abiertas en La Concha y en Ondarreta también. ¿Cuál es la razón para no colocar elementos in situ en la playa? Pues los temporales, las mareas vivas y bueno, pues las características de estas playas, que durante las mareas vivas se lo llevan todo. Al final se pueden colocar elementos, pero muy posiblemente terminarían en la bahía cada X. Y como he dicho, estos elementos se encuentran en los paseos, las papeleras están y en todas las playas hay por lo menos 3 grifos para dar unos servicios mínimos. Yo creo que tenemos unas playas muy buenas, siempre se puede mejorar y se tiene que seguir mejorando. Pero también el esfuerzo que hace este ayuntamiento para tener las playas que tenemos, yo creo que es remarcable. Nos gastamos más de 2 millones de euros anualmente. Las cabinas están impolutas. O sea, y en cuanto a la limpieza, siempre se puede gastar más. Pero nos gastamos 629.000 euros durante todo el año, aun siendo cierto que gran parte de ese gasto se hace durante el verano, que son casi 500.000 euros. Por lo cual, se puede aumentar hasta el infinito. Pero yo creo que la limpieza de las playas suele ser muy correcta. Otra cuestión es que haya resacas, que haya temporales, que al final arrastren suciedad, que muchas veces además es vegetal, a la playa. Las playas son un elemento natural donde hay movimiento y bueno, o sea, no se puede evitar estas situaciones. Por lo cual, y luego decir que en cuanto al plan de actuaciones, igual, bueno, ya lo dije en la comisión también, igual hubo un malentendido. Yo entendí que el plan de actuaciones se refería a la playa de Ondarreta, donde sí que se está actuando y hay unas líneas de trabajo bastante claras, pero ¿qué tipo de plan de actuaciones queremos para las 3 playas donostiarras? O sea, porque los servicios están. Mejoras se hacen anualmente, se va mejorando, se identifican anualmente qué servicios no han funcionado correctamente o qué peticiones hay por parte de la ciudadanía o qué señalética no está funcionando o qué mejoras se pueden hacer y se hacen. Por lo cual,
yo creo que el servicio es correcto. Ampliar la temporada no creo que sea adecuado. Además, deberíamos de plantearnos de dónde queremos quitar, qué gasto queremos reducir para ampliar todo cuesta al final. Y por lo cual pues no vamos a apoyar la moción, porque creemos que el servicio que se da es correcto y que la ciudadanía disfruta de las playas. Eskerrik asko. Bai, Alderdi Sozialista. Bai, arratsaldeon berriro. Gai honek hondartzen garbiketa eta mantenduak argi eta garbi adierazten digu gauza bat. Bildu errealitatetik kanpo bizi dela, eta hori larria da udal gobernuari ekiteko garaian. Parece que Bildu y la vida real parecen condenados a no encontrarse, y a no encontrarse nunca. El alcalde y el gobierno municipal de Bildu viven su propio avatar, alejado de la realidad cotidiana de la ciudad y de la ciudadanía donostiarra. Vamos a ver, estamos en verano, vivimos en una ciudad con 3 playas urbanas que atraen a miles y miles de personas a sus arenas y que son además consideradas, hasta ahora al menos, como de las mejores del mundo mundial. Por la calidad de su arena, por sus servicios, por su limpieza, por el marco incomparable. Pues nada, ni por esas. Bildu anda tarde y mal, también en el cuidado de las playas. Primero, las piedras de Ondarreta, que informe aquí, informe allá. Parece que esperan la desintegración de la materia como solución más sencilla, mientras los ciudadanos asisten atónitos a este culebrón. Luego, la suciedad y la falta de limpieza del agua, que no necesita ningún informe porque salta a la vista y es denunciado día sí y día también por los donostiarras y visitantes. Y no es una suciedad vegetal. Y se puede evitar y prevenir con más equipos, con más personal, porque las playas están sucias y se ve todos los días la arena y el agua. Debe ser que ustedes no bajan a la playa o no se bañan en las playas de San Sebastián, igual lo harán en los acantilados de Igueldo, que estarán más limpios, pero las playas donostiarras ahora están sucias, muy sucias. En ese sentido, creemos necesario que cuidar nuestro patrimonio natural y turístico más preciado, que son las playas y la bahía, con un plan específico, que es lo que se está demandando desde el Partido Popular, un plan de actuación de las playas, porque es uno de nuestros bienes turísticos más preciados. Eta hauxe da tamalez, alkatearen eta Bilduko udal gobernuaren erakusten digun maila gai honetan, eskasa eta begibistakoa da. Mila esker. Alderdi Jeltzalea. Bueno, guk ere aldeko boto emango diogu mozio honi. Bakizue eta oaintxe bertan aprobatu da, onartu berri da mozio bat non eskatzen bai genuen, hain zuzen ere, hondartzen garbiketa areagotzeko. Cuando presentamos la interpelación que sustentaba la moción que acabamos de aprobar por unanimidad, solicitamos una serie de datos que además es que son muy objetivos, como era la calidad del agua, o sea, los indicadores de la calidad del agua durante este verano, porque nos consta que no ha estado siempre al nivel y muchas veces que hubiera sido deseable, ¿no? Un plan de actuación de playas en la ciudad pensamos que puede ayudar a tener esos datos, a tener un sistema, un sistema claro de actuación según que determinados indicadores pues nos den determinada información y así poder atajar problemas como los que acaban de describir mis compañeros. La señora Garmendia lo ha dicho muy bien. Que las playas están sucias, es que a nosotros nos encantaría que estuvieran limpias, pero es que no están así, o sea, no está siendo así. Nos han venido cantidad de quejas y luego las hemos podido comprobar. ¿Todos los días? No. Se siguen empeñando en limpiar las playas a la misma hora, independientemente que la marea esté alta o esté baja. Y orduan, guk esan deten bezala babestuko dugu
egia da gaina hemen esan dana, gure lehenengo argazkia, Donostiara lehenengo argazkia da, baina gainera ez dugu ahaztu behar disfruterako tokia dela, eta bertan dagoenak eskubidea daukala playa gozatzeko baldintza, bai segurtasun baldintzetan eta bai osasun baldintza egokietan. Mila esker. Alderdi Popularra, izteko txanda. Efectivamente, agradezco el apoyo de los dos grupos que van a apoyar esta moción. Lo ha explicado ahora muy bien Marisol, a lo que yo me refería, es decir, tenemos un patrimonio importantísimo en esta ciudad que son nuestras playas y necesitamos un plan que el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad en este momento, nos diga, oiga, señores, vamos a hacer todas estas cuestiones para mantener en orden las playas, para tenerlas limpias, para tenerlas bien, para que no haya ningún problema de suciedad en las playas. Usted imagínese, alguien que lee en una revista a nivel mundial que esta es una de las 10 mejores playas del mundo, urbanas del mundo. Y llega aquí y se encuentra cuando baja a los voladizos que huele como huele. Que baja a la playa y que se encuentra a la orilla con plásticos, con restos de cosas y se mete al agua y aparece con una bolsa de plástico en la cabeza. Pues creo que se llevaría una sensación bastante mala de lo que es una de las 10 mejores playas del mundo. Y eso ocurre, sí, eso ocurre. Y el otro día la justificación de la limpieza de la suciedad del agua era que, claro, que las mareas que habían cambiado y que en las fiestas de los pueblos y que luego se hacía y al final pues que la basura llegaba aquí. Pues yo le digo una cosa, si la empresa adjudicataria de la concesión de la limpieza del agua tiene una barca, pues igual tiene que tener 2 en algunos momentos determinados. Pues 6, me da igual. Os quiero decir, lo que no puede ser es que llegue la basura a la playa como llega, que vayas paseando por la orilla y que haya restos de todo, porque te encuentras restos de todo. Y esto no es una de las 10 mejores playas del mundo si ustedes la cuidan así. Entonces lo que les decimos es, hagan un plan. Y luego cuando les decimos que amplíen un poco la temporada, el plan está, pues mañana me lo entrega, por favor. Mañana me lo entrega. O sea, si el plan está, nos lo entrega a todos los grupos. Porque no nos ha entregado nada, llevamos 2 años pidiéndolo. Y lo de la temporada amplia es muy fácil. Es que pues coloquen esas papeleras. Ya sé que cuando hay mareas vivas, no creo que el grifo que está empotrado en la pared se lo vaya a llevar una marea viva. Y si hay es que nos ha destrozado la ciudad. Pero de verdad, creo que hay servicios básicos. No está señor Galparsoro. En la Concha hay 2 duchas y 2 grifos. En toda la Concha. En Ondarreta hay 2 duchas y 2 grifos. Y hombre, pues solamente decimos en los accesos unas papeleras, una ducha y un grifo. No es tanto. Es solamente colocarlo un poquito antes de lo que se coloca. De verdad, háganos caso, creo que hay una mayoría que se lo está pidiendo. Pues a ver si por fin nos hacen caso. Gracias. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartu gelitzen da, 6. puntua. Onartuta gelditzen da beraz PP taldeak aurkeztu duen hondartza garaiari buruzko mozioa. Bai, 6. Moción presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre la no participación de la concejala de Cultura en la presentación del Jasal Día 2013. Alderdi jeltzalea. Eskerrik asko. Bueno, el pasado mes de junio tuvo lugar la presentación de la actual edición del Jasaldi que empieza hoy. Y el citado evento, no hace falta que se remarque aquí, es uno de los que mayor importancia tienen en el calendario donostiarra, en el calendario cultural, no solo en Donosti, sino también en Euskadi y más allá de nuestras fronteras. Por eso, buena muestra de ello es que a esta presentación suelen acudir el mayor número de medios de comunicación y además también suelen acudir los colaboradores y los patrocinadores. Elemento importante, sí, porque ya sin ellos probablemente no, sería muy difícil mantener tanto el nivel de las propuestas musicales, en este caso, que se presentan. Resulta lógico, pues, que el ayuntamiento haga al igual y ponga a la misma nivel, se ponga a la misma altura y en concordancia con la importancia del acto, pues tenga una presencia institucional como la que ha venido teniendo hasta ahora, es decir, la del alcalde y la concejala delegada de Cultura. Y digo que como ha sido hasta ahora, porque en esta legislatura, en las 2 ocasiones anteriores, ha sido así. Sin embargo, este año, la actual concejala de Cultura no solo no estuvo o no participó en el acto, sino que no se presentó en él. Y como bien sabe la señora San Pedro, dentro de las funciones de su cargo, está el de acudir a este tipo de actos. Y además,
con mayor importancia porque contrasta con la actitud que ella presenta, por ejemplo, cuando tiene que acudir a actos que hacen referencia o están directamente relacionados con delegaciones que ella dirige, como son Igualdad, Migración y Juventud. Eludir esa responsabilidad solo se entendería desde la postura de quien ocupa un cargo, pero luego en la práctica no lo ejerce. Solo se podría entender por aquel quien detenta la titularidad, pero ni firma las decisiones ni marca la política de esas delegaciones. Yo prefiero pensar que no es así, porque si así fuera, si su ausencia y su sustitución por otras personas, que no es usted, esconde realmente que no dirige la política de las delegaciones, no toma las decisiones, entonces no cabría una moción solicitándole que acuda a los actos. Lo que cabría decidir, y no a instancias de ningún grupo, sino por propia honestidad, y tanto que ustedes han venido siempre pregonando que traían un aire nuevo a unas instituciones viejas, pues propia iniciativa, si no es así, lo que usted debería hacer era dimitir. Eskerrik asko. Bai, zui, nik erantzungo izut, eta erantzun aurretik, por aclarar una cosa, y ya lo siento, Ernesto, es el día de tu cumpleaños, pero Bildu no votó en contra de que aquí se trajera la interpelación que hoy ha traído el PNV. No votó en contra. Y es la primera vez en 2 años, repito, que se han vetado 2 comparecencias porque jamás en la Junta de Gobierno ni se ha llegado a votar nada y este alcalde jamás ha dejado que algún tema o ha impedido que algún tema se debatiera en este pleno. Eso que quede claro. Y ahora, Jasaldia nik uste oso, barkatu nahi turnoa da, barkatu. Jasaldia oso aurkezpena politen genuen, unkigarria, zoriondu ziguten, joandako jende askok nola eta hasian gauzak, eta nik aprobetxatu nahi dut, zoriontzeko antolatzaileak eta lortzeko krisi garai batian ere horrelako egitaraua osatzea. Eta gonbidatu zatik ez, gaur bertan hasten da, Jasaldia, eta gonbidatu Donostiar eta bisitari guztik, eta ea guk ere iristen geran, parte hartzea ekitaldi hauetan. Harritu nau ja hasieran mozioaren izena, moción sobre la no participación de la delegada de Cultura. Eta pixka bat zure mozioan esaten desuna da, nolabaite garrantzia ez diogula ematen ez dalako jun delegatu ofiziala. Kulturako delegatu ofiziala gian etzan jun, baina alkatea ordea bai. Eta hori garrantzia ematea espada, ez dut ezertxore entenditzen. Eta lagundu zidan Nerea Txapartegi, Donostia Kulturako lehendakari ordeak eta kultura gaietarako gobernu honen arduradunak. Hori garrantzia ematen espada, esango diazu. Horun, nun dago arazoa? Atean ezo arazoa ez dagoen lekuetatik. Gonbiatu genituen ere oposizioko zinegotziak, noski, oraingoan bai, juntzinaten gaina talde politiko guztikoek, Jasaldia denona dalako eta eman nahi geniolako garrantzia aurkezpenari. Hori da, garrantzia ematia, dudari gabe, horrelako akto bati. Alkatia zeon, Donostiar guztien ordezkari gisa, eta talde politiko guztiak ere ordezkatuta zeuden. Non dago arazoa, Juanra, non dago? Zatik, zu jakingo zu, gobernuak ekitaldi hauek bere erara antolatzen ditula. Eta bere lana dala. Gure lana da, hoiek ere antolatzea. Zuek, Juanra, gustatu edo ez gustatu, ze antolatu dan, ezin dezuek gure lana antolatu. No puedes, Juanra, decir el gobierno cómo tiene que organizar una rueda de prensa o cómo no la tiene que organizar. ¿Y dónde está el problema? Fue el alcalde, se invitó a toda la oposición, se invitó a la responsable de cultura que tiene este gobierno y no hay ningún otro problema. Eta zu, lasai egon, gure gobernuan oso ondo konpontzegea, denon artean hartzen ditugu erabakiak, eta hemen ez da inor baztertzen. Eta naia da, joaten da batzutan bakarrik, bera aurkezpenetara, beste batzutan alkatearekin, beste batzutan arduradun batekin, beak aukeratzen du gukin batea nola egin behar ditun be prentzaurrekoak, eta alkatea batzutan bakarrik juten da, el alcalde va solo, o va con una concejala, o va con una responsable, o va con 2, o va como según se le ocurre que tiene que ir y según qué quiere buscar para esa rueda de prensa. Eta Nerea batzutan bakarrik juten da, eta beste batzutan joaten da
alkatearekin, o joaten da beste zinegotzi batekin, o beste arduradun batzukin. Berak ere bere ardura ditu. Eta danak egiten ditugunean, horrela, o bestaldea, egiten ditugu, pentsatuz, zer dan onena hiriarentzako eta ekitaldi horri garantzia emateko. Eta ez dago besterik, eta gui utzi lasai antolatzen guria. Las firmas, la firmará lo que tiene que firmar. Dano dakigu, segertatu zen, guain dara hilabete batzuk, zene firmatu behar duen, firmatu beharrekoa, hemen gobernu badago, taldean egiten deulana, eta nik azkeneko dizigua, ondo pasa jazaldia, gozatu eta ez bilatu arazoak ez dauden lekuetan. Alderdi sozialista. Ez da izen egitzen behar du. Gero. Alderdi popularra. Gero. Izteko txanda, Juanra. Primero decirle al señor alcalde y a la vez presidente del Pleno que no deja sorprenderme y además y me desagrada, y creo que no soy el único, que utilice ya, y no es la primera vez a lo largo de todo este pleno, el turno de intervención para contestar o dar contestación a otras mociones que se han llevado en otro momento. No, pero usted debería ser el primero en no hacerlo porque es el presidente y es el que debe dar el mayor ejemplo. Por eso ocupa el puesto de presidente. Yo no discuto que el acto fue emotivo ni bonito, ni discuto que la concejala delegada de Cultura no estuvo. Estuvo, como usted bien dice, Nerea Txapartegui. El problema, me dice, ¿cuál es el problema? Evidentemente, nosotros no podemos decirle cómo tiene usted que organizar. Bueno, me he equivocado. No debemos obligarle si no tenemos derecho a, pero claro que podemos dar nuestra opinión y la hemos dado. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ustedes han estado utilizando un modelo de presentación y, casualmente, cuando hay una sentencia que dictamina una serie de situaciones, que crea una serie de situaciones distintas en el equilibrio de lo que es el propio gobierno, ese sistema, ese modelo de presentación varía. Ese es el problema. El problema no es si se echó una diapositiva, si se hizo un vídeo o si se citó 3 o 4 veces al patrocinador. El problema de fondo es ese. Ese es el que nos cuestionamos y el que traíamos aquí. Por otra parte, le agradezco que quiera y desee que todos disfrutemos del Yasaldi, cosa que intentaremos hacer, pero le insisto, esa no era la cuestión de la interpelación o de la moción. Eskerrik asko. Bai, zui, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, ez da onartzen, esplikazioa botoarena, Marisol. Bai, arratsaldeon berriro. Nos hemos abstenido, señor Viles, porque habíamos aprobado en el pleno anterior una moción conjunta en la que, en términos creo que ajustados, nos oponíamos al desgobierno de Bildu. Y por eso le invito a que vaya más allá de las buenas palabras y haga como hicimos nosotros, por ejemplo, que fuimos el único grupo que no fue a la presentación del Festival de Jazz como protesta porque no estaba la concejala de Cultura y porque en esa mesa estaba Nerea Txapartegui, que no es, señor alcalde, no es la responsable de Cultura del Gobierno. La responsable de Cultura es la concejala de Cultura, la única persona que tiene la representación ciudadana. No se confunda. No se confunda. La concejala de Cultura es la responsable de Cultura de este ayuntamiento, la señora San Pedro, no la señora Txapartegui. Y por eso nosotros, como protesta, señor Viles, no fuimos. Fuimos los únicos que no fuimos. Y nosotros somos consecuentes. Hicimos una moción conjunta que aprobamos los 3 grupos y lo que le pedimos es que volvamos a hacer una moción de reprobación e incluso le invito a que haga una moción de confianza para evitar este desgobierno de Bildu. En esa nos va a haber a todos una moción de censura a este gobierno, a este desgobierno, que confunde los papeles y que no da a los representantes políticos elegidos por el pueblo la representación y la dignidad que tienen. Bukatzen jun, eskerrik asko. Bukatu dut. Alderdi popularra. Sí, bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo, señor Viles. Nos hemos abstenido porque el mes pasado, lo voy a volver a repetir, se trajo a este pleno por parte de los 3 grupos de la oposición una moción en la que todos expresamos no estar de acuerdo con el funcionamiento de las concejalías de Cultura y Euskara y la de Hacienda. Ellos además nos respondieron que, y hoy también lo ha hecho el alcalde, que se gestionaban como quieren, como les da la gana.
Ustedes tuvieron también la oportunidad y en su discurso fueron bastante suaves. Entonces, ahora vienen aquí a regañarles. No, usted ha hablado de dimisión. Traiga una moción donde repruebe a la concejala y la apoyaremos. O súmese a una moción de censura, como ha dicho el PSOE. Gracias. Vale, eskerrik asko zui. Zazpigarren mozioa. Queda, por tanto, desestimada la moción presentada por el Grupo Nacionalista sobre la no participación de la concejala de Cultura en la presentación del Jazaldia 2013. Goaz orain entzutera hurrengo mozioa EAJ taldeak aurkeztua Sarriegi plazako jarduerei buruzkoa. No deja de sorprender que la plaza Sarriegi vuelva otra vez, una vez más, a este pleno, ¿no? Y que lo haga además porque no se resuelven los problemas, que tiene. Y es una de nuestras plazas más importantes y emblemáticas y estamos constantemente refiriéndonos a ellas. En el abril de 2012 ya presentamos una primera moción en la que hablamos de los problemas que había de seguridad y limpieza en la plaza. Y además decíamos claramente que la misma plaza, el mismo diseño de la plaza, permitía que se crearan ángulos muertos, etcétera, y que se estaban produciendo actividades en la plaza que creaban inseguridad en los vecinos, etcétera. Nos quedamos solos en aquella defensa de la moción. La de moción de censura sí parece que nos irían a apoyar, pero esta de la plaza Sarriegi no. Y nos quedamos solos. Y luego, a posteriori, hemos tenido varias conversaciones en comisión, en pasillos, etcétera, con asesores y la concejala delegada sobre la situación de la plaza. Porque hemos querido evitar, señora Usandizaga, eso que me recrimina a mí, a usted, que sea insistente en un tema. Y no lo queríamos traer a pleno. Y de aquella manera le recordábamos, oye, ¿cómo está este tema? Porque en público no, pero en privado nos decían que teníamos razón. La verdad es que, señora Usandizaga, solo nos dieron buenas palabras, nada más. ¿Y qué ocurrió? Que 6 meses más tarde se apuñaló una persona en la plaza. Y entonces sí trajimos una moción. Y entonces sí que nos apoyaron todos los grupos. Entonces sí que parece que teníamos razón. Y en ese caso, allí nos apoyaron todos para que se hicieran y se tomaran las medidas necesarias para que la plaza tuviera el mínimo requerido de limpieza y de seguridad. Y hay que decir claramente que la seguridad ha mejorado, entre otras cosas porque se patrulla por parte de la Policía Municipal y por la Ertzaintza. Pero en el caso de la suciedad no solo ha mejorado, sino que va a peor. De hecho, la semana pasada, con una temperatura similar a la de hoy, no sé qué grado de humedad podía haber, pero habría más de 27 grados, con la calle Narrica repleta de turistas, el hedor era insoportable. Porque a la alfombra de grasa permanente que tiene la zona de los contenedores subterráneos se sumaba que además había cajas y basuras depositadas a las 5 de la tarde. Al margen de actitudes incívicas, usted sabe bien, señora Galpar-Soro, que los contenedores de esta zona presentan generalmente una situación lamentable. Nosotros no venimos a solucionar, sino no venimos a pedir nada que no hayamos pedido antes, en público y en privado. Lo que nos sorprende es cómo todavía hoy no han tomado las medidas necesarias para acabar con 2 aspectos en una plaza, que son, 1, el de la seguridad y 2, el de la limpieza. Cuando además usted me ha reconocido en varias ocasiones que tienen focalizados los problemas. Eskerrik asko. Bai, zui, Nora. Alderdi Sozialista. Alderdi Popularra. Izteko txanda ez da egitera beliko duzu. No, me voy a quedar en la duda que qué es lo que van a votar. Y así que, bueno, haremos, hoy que estamos en Jasaldi, un redoble y esperaremos, cruzaremos los dedos que nos voten y nos apoyen. Agur. Vale, baiezko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartu, esplikazioak Nora. Sí, bueno, hemos votado en contra porque la moción en realidad no busca dar una solución a los problemas de la sociedad. Ha sido tratado anteriormente, se mezclan diferentes cuestiones de seguridad y demás. En cuanto a la suciedad, decir que, primero, ese punto concreto sí se está actuando. Hay unos soterrados que no funcionan correctamente, que han mejorado en los últimos meses, pero todavía se trabaja para que mejore, para que, bueno, definitivamente se solucione el problema, aunque los soterrados dan problemas en toda la ciudad. Realmente el problema de la suciedad, además, en la parte vieja yo creo que es más genérico por sus características y por la recogida de residuos que deberá ser modificada en breve y
y si se reconoció que podía haber variaciones en esa plaza, fue relacionado con este tema. Otra cosa es que nos guste o no nos guste el diseño de la plaza, lo cual se puede debatir, pero se debería debatir sobre el propio diseño, que realmente no tiene ninguna deficiencia ni ninguna carencia técnicamente, más allá de que nos guste o no nos guste, por lo cual pues, no se podía apoyar esta moción. Alderdi Socialista, Ernesto. Sí, bueno, comenzaremos. Cuando alguien no asiste a una reunión, pues igual lo que le dicen no es cierto, pero los que asistimos a la reunión comprobamos que cuando había que votar la interpelación sobre el tema de los presos, hubo diferencias entre los representantes del Gobierno que usted preside, que usted no estaba. Y una persona, alcaldesa accidental, dijo una cosa, el portavoz dijo otra y el portavoz rectificó su posición. Y votaron que no viniera la interpelación. Y tuvimos que votar los otros 3 grupos que viniera al Pleno. Y además, sí señor, y después cuando usted se reincorporó de las vacaciones, nos echó en cara que era un modelo nuevo y le echó en cara, en este caso al PNV, que cómo se atrevía a traer esta fórmula y tal. Con lo cual, vetos y lecciones de democracia, señor Izaguirre, le falta todavía mucho por aprender, mucho. Y antes de hablar a las reuniones que usted no asiste y no está, sea más prudente, porque no está diciendo la verdad. Con respecto a la moción de hoy, señor Viles, entiéndanos. Como usted señala, la ha traído 2 veces al Pleno. Le hemos apoyado 2 veces. ¿A qué espera el PNV? No, ¿a qué espera el PNV? ¿A otro tirón de orejas al Gobierno Bildu y a otro pleno de 8 horas para que Bildu siga desgobernando la ciudad? Repruebe a la concejala, tome actitudes. Es que al final tienen que entender los señores del PNV que alguna responsabilidad con San Sebastián y Guipúzcoa tienen, en este caso con San Sebastián. Y que no podemos estar aquí permanentemente trayendo los mismos temas y de forma recurrente cuando en sus manos está la solución al problema y no tienen el criterio o la voluntad de llevarlo adelante. Y, por tanto, estamos aburridos de estar con mociones que al final sabemos que nos van a tomar el pelo y no queremos contribuir a este desgobierno porque nosotros sí somos partidarios de cambiarlos. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bueno, nosotros no vamos a pedir la moción de censura por este caso porque la verdad que no la habíamos apoyado en las otras 2 anteriores, lo que es la reforma de Sarriegi, pero les invito igualmente a que si no es por este caso, se haga por otro. Nos hemos abstenido porque las veces anteriores que ha traído este tema nosotros nos hemos abstenido y creemos que no es necesario hacer una reforma de la Plaza Sarriegi, una cosa que está hecha más o menos con consenso, con participación ciudadana, y que los problemas que surgen de seguridad o que surgen de limpieza se tienen que solucionar con los servicios municipales, que es lo que hay. Nada más. Luego, otra cosa que no sé si habrá tenido en cuenta el señor Viles. Cuando hemos aprobado la ordenanza de terrazas, las terrazas que hay ahí, que ocupan sitio y que evitan que hayan mendigos o que haya gente que se dedica a beber alcohol, esta vez sí gratuitamente, no como hacen los menores en otros sitios, pues van a tener ahora más espacio gracias a esa ordenanza que va a reducir a la mitad prácticamente las que hay en la plaza de Sarriegi. 8. mozioa. Mozioa ez da onartzen eta EAJ taldeak aurkeztu duen Sarriegi plazako jarduerei buruzko mozioa. Goazen orain urrengo puntua entzutea, EAJ taldeak aurkeztua bigarren mendeurrenari buruzko informazioa dela eta. Mila esker, presidente jauna, arratsaldeon guztioi berriro. Bueno, egia esan da, gu harritu gintuen zeharo mozio hau aho batez ez irakurtzeak, eta harritu gintuen erabat konstruktiboa da eta erabat modu positiboan planteatuta dago. Pixka bat komentatuko dut, Donostia udala hau guztion diruarekin egiten ari da sekulako alegina, bigarren mendeurrena ospatzeko, bai? Eta hainbat jarduera, batzuk arrakastatsuagoak beste batzuk baino, normala denez, baina hainbat jarduera ari dira antolatzen hirian. Eta aranon, justo ekainaren bukaeran antolatu ziren jarduera hoien berri, ez zitzaiela iritsi merkatariei. Eta gainak korroboratu genuen, kontrastatu genuen, egiaztatu genuen informazioa eta esan ziguten alaxe izan zela. Enteratu zirala gaineako guztiok, guk ez, baina enteratu zian bezala, hau da, prensa bidez. Y claro, si nos sorprendió, no voy a decir que nos causó estupor, voy a decir que nos causó sorpresa, que no se lea esta moción, que a nuestro entender es desde luego de lo más constructiva,
si nos causó sorpresa que sectores que podrían ayudar, por un lado, a dar publicidad a todos aquellos actos que se están haciendo en conmemoración del Bicentenario y además se podrían beneficiar y además incluso se podía trabajar con ellos, o sea, si nos sorprendió que no se les diera la información en tiempo y forma, porque fue un lunes cuando nos dijeron que se habían enterado que ese sábado iba a haber una serie de actividades, pues más sorpresa nos causó la respuesta en comisión, que más o menos se nos vino a decir que, hombre, que se comunica y que hay una página web donde pueden mirar. Y que ya se daría la información en el Consejo Asesor de Comercio, que nos ha acusado el señor Josu Ruiz de no asistir. Asistió mi compañero, yo no me voy a excusar, pero desde luego las 24 horas no puedo estar aquí presente. Asistió mi compañero el tiempo que pudo asistir, pero sí que nos pusimos en contacto con gente que ha estado allí. Y sabemos que en el último momento, corriendo y deprisa, se les entregó una hojita comunicándoles cuáles eran las actividades que se iban a realizar pues este fin de semana pasado. No es serio, no es serio. O sea, se está invirtiendo un dinero, se está invirtiendo recursos de todos y todas y a eso se le llama ayudar, crear red, colaborar y solidarizarse. Es que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. Pedimos que se les haga llegar. ¿Por qué digo los comerciantes? Porque es el sector que nos consta que ha estado sin información, pero evidentemente hay muchos más sectores que se podrían beneficiar y vuelvo a repetir, beneficiar ellos y ayudar a ser agentes publicitarios. Y bueno, decimos que se nombre un responsable no pidiendo que se contrate a nadie, como me han venido a decir. No, simplemente que se diga, oye, si esto falla, a quien hay que pedir responsabilidades es a esta persona. Eso es lo que se quiere decir con un responsable, que es algo que se suele hacer en todos los procesos de calidad. Tú cuando pones algo en marcha, pues verdaderamente nombras a alguien que se responsabiliza del proceso para que si algo falla o no funciona como tiene que funcionar, se pueda decir a esa persona, no tirarle las orejas ni nada, decir, oye, que esto hay que cambiarlo, simplemente. Berriz esaten dut, espero dut aho batez ateratzea, eta ala ez baldin bada, por otra serie de intereses, pues bueno, hitz egingo dugu gero. Eskerrik asko, Naiara. Arratsalde on guztioi. Dakizuen bezala, Donostiaren historiara gerturatzea, gertatutakoa ezagutzea eta oroitzea, eta elkarrekin gure hiria berrera ikitzen jarraitzea dira Donostiaren 2. mendaurrenaren ildoak. Ezagutzen duzuen bezala ekimen kolektibo bada. Horregatik, iazko uztailaren 15-tik irailaren 15-era, proposamena jasotzeko epea ireki genuen eta 400 proposamen baino gehiago jaso genituen. Gure parte hartze eredua jarraituz, eragile eta herritarrekin bilkurak eginaz, teknikariak, politikariak, eta herritarrak batera lanean jarriaz. Que, por cierto, justo hoixe da parte hartze eredua gaur utzi ez diguzuena berriro ere agertzen. Baina ontira, abenduan egitarau kolektibo hau aurkeztu genuen, guztion eskuragarri dagoen egitaraua. Eta bertan, hilabete itoak aurkeztu izan dira eta aurkezten jarraitzen dugu. Eta, Aitziber, favorez, eske inkreiblea izaten ari da gaur udalbatza honetan botatzen ari diren gezurrak, gezur galantak. Zati gezurra da eta zuk oso ongi dakizu, batzordean emandako erantzunean ez nizula zoilik esan, webgunean informazioa zegoela eta kitxo. Hori esan nuen, baino komunikazio plan bat ere banatu nizuen, ala ez. Ez nizuen entregatu 1813ko komunikazio plana? Ez nuen entregatu komunikazio plana? Favorez, norbaitek esango du esaten ari naizena gezurra dala? Zati ni ez nago gezurretan, hemen gezurretan nahi dana zuzara Aitziber. Eta dena den pixkat harrigarria iruditzen zaitena da ere, 1813ko presidentea den Miren Azkarate bera, 1813ko batzorde hortan, zu, Aitziber, bere kidea izan da, bere alderdi kidea izan da, nola ez den kapaza zure proposamena mai gainean jartzea, eta zuzendariari nola baite adostea,
komunikazio berri bat beharrezkoa baldin bada, zuzendariak egin ditzala komunikazio eskema berri bat. Hau ez bada estrategia partidista bat, nik ez dut ezer ulertzen, benetan. Eta begira, ikustezue, txoin, porque igual ez daukat indar nahikoa guztia altxatzeko, baina hementxe bada, urtarriletik uztailera, prentxan jasotako guztia. Eta esan bezala, banatu nizuen plan komunikatibo bat, eta bertan, 3 pertsonen ardurak aurkezten dira. Alde batetikan komunikazio arduraduna. Zuek mozio honetan planteatzen duzuena, hori badago, izendatuta dago, orduan zertarari gara jolasten. Zertan ari da alderdi jeltzalea jolasten. Eta beste 2 pertsonek ere bere lana oso ongi burutzen dute. Eta nik uste dut 1813ko taldea zoriontzekoa dala. Txalo bero bat merezi dutela egiten ari diren lanarengatik. Eta begira beste gauza bat esango dizuet, asteburu hontan itsasoari keinua eginez ekitaldiak izan dira, eta zuetako hemen zaudeten inor ez da agertu. Bazue guztiak dimititu egin beharko bazenute, begira zerraza izango genuke maioria. Eta gure ustez esan behar zala eta arrazoitu bezala, baliabide nahiko jarrita daudela uste dugu 1813ko batzordean. Krisi garaian gaude eta baliabideaen optimizazioa bilatu behar dugula uste dugu. Eskerrik asko. Zuri alderdi sozialista? Marisol? Bai, arratsaldeon berriro. Egia da, San Pedro anderea, komunikazio plana aurkeztu zen utela batzordean, hori ukaezina da eta aurrean genuen. Eso no quita para que, desde luego, no sea el caso del Bicentenario estudiado en las facultades y en las escuelas de ciencias de la información o de marketing como el mejor ejemplo de comunicación y promoción de la ciudad o de marketing de ciudad. Una cosa es que haya 3 personas trabajando y que nos informen, es verdad, en todas las reuniones de los dosieres de prensa, pero eso todavía hace más grave, si cabe, el problema de comunicación que hay y de no solo comunicación, sino de entusiasmo, de complicidad ciudadana, que desde luego no corre a raudales por las venas de los donostiarras en relación al Bicentenario. Todavía es más grave. Y yo he participado, creo que en todos, y también el domingo estuve aquí en el stand Padet. A usted no le vi en la playa, al alcalde sí, pero a usted no le vi. Yo estaba también allí y Churi me vio, o sea, quiero decir, tengo testigos. Yo sí estuve. No, claro, es que aquí, claro, las medallitas, las justas, las justas. Entonces, es verdad lo que usted ha dicho, que hay un equipo. Bueno, pues habrá que mejorar la tarea de ese equipo, porque no solo al PNV, sino que creo que a todos los grupos nos están llegando quejas de comerciantes, no solo de la parte vieja, sino del centro, que no se están enterando de lo que está pasando en esta ciudad. Y si se enteran es por la prensa. Y si hay un protocolo como lo hay, es que no funciona. Es que no funciona. Que estos temas se deberían de tratar en la comisión de 1813 del Bicentenario que lo preside Miren Azcárate, pues posiblemente también tenga usted razón, pero creo que son de la suficiente entidad como para que los tratemos en este pleno, porque por mucho que haya un protocolo de comunicación y haya gente que esté dedicándose a eso, hay ejemplos clarísimos de que está fallando la comunicación. Vamos a ver, el mapping es uno de ellos. O sea, hemos invertido, y gracias a la oposición y al empeño de la oposición, mucho dinero en ese espectáculo que ustedes han publicitado 4 días antes, cuando un mes antes deberían de estar ya todos los donostiarras, bueno, bombardeados con información y además viendo el éxito que ha tenido, que se ha quedado todo el mundo flipado y alucinado. ¿Por qué no lo han hecho antes? Si la gente se ha acercado pues por el boca a boca, porque había ruido, porque había luces, el mapping, una oportunidad perdida para redimensionar esta ciudad, para hacer marketing de ciudad. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las visitas guiadas
sobre el Bicentenario. ¿Cuántos miles de personas han ido? 20. 20 personas han ido a las visitas guiadas del Bicentenario. 20 turistas. Cuando nosotros, como otros, propusimos visitas guiadas, las concebíamos teatralizadas, vestidas de época, en fin, como se hace en cualquier ciudad del mundo mundial, menos aquí. Aquí somos raritos hasta para eso, por lo menos de 2 años a esta parte. Entonces, en fin, ¿modelo de comunicación? Pues sí lo hay en papel, pero en la realidad no funciona. El Bicentenario, y a pesar de las cientos y cientos de propuestas ciudadanas que llegaron y que están tejiendo el programa, no hay complicidad, no hay entusiasmo. La gente no conoce, no está implicada en el Bicentenario. Y esa es la crítica que de alguna manera creo que estamos compartiendo y que subyace en esta moción, independientemente de que se puedan o no contratar, que creo que no se debe de contratar ya ninguna persona más. Pero hay un problema de comunicación que creo que debe de ser subsanado para que la ciudad celebre, como debe de celebrar, el Bicentenario de la reconstrucción de la ciudad. Mila esker. Baixui, Alderdi Popularra, Iñigo. Arratsaldeon berriro ere, eta eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nosotros desde nuestro grupo, y aquí está José Luis, compañero mío en la Comisión del Bicentenario también, queremos en primer lugar agradecer y felicitar a Txuri Aranburu como responsable técnica del proyecto del Bicentenario, porque creemos que está haciendo un buen trabajo y creemos que lo está haciendo muy bien, a pesar muchas veces de las dificultades que tiene por parte del Gobierno y de las dificultades económicas que también puede tener en algún momento determinado. Pero eso no quita para que el equipo se pueda mejorar. No contratando a más gente, efectivamente, porque nosotros tampoco, yo por eso le he preguntado a la señora San Román si la intención de la moción era contratar a una persona más. Y no, me ha dicho que no es esa, sino que lo que tengamos, el equipo que tenemos actualmente, que lo podamos optimizar. Y en ese sentido nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción. Es decir, creemos que se está haciendo un buen equipo, que el trabajo es bueno por parte de Txuri como coordinadora, pero no basta. Yo creo que ahí es verdad que el equipo de gobierno, en este caso el equipo de Bildu, no ha creído en este proyecto. Sabemos que al final sí están entrando y sí están organizando algunas de las actividades, pero durante mucho tiempo hemos visto como Bildu no ha visto en el Bicentenario una oportunidad. Y esto es una gran oportunidad que tenemos la ciudad durante todo este año y que es verdad que yo creo, y desde nuestro grupo lo pensamos, no se está aprovechando lo que se debía de aprovechar. Y queda, efectivamente, poco tiempo, ya cada vez menos, de año, y veremos los actos de agosto y septiembre, que son los más importantes de la rememoración del Bicentenario, pero ha pasado ya muchos meses, una gran parte del año, y creemos que los agentes sociales, es verdad, que no han tenido la comunicación adecuada, o por lo menos creemos que se podría haber hecho mucho más de lo que se estaba haciendo. O sea que en ese sentido nosotros sí creemos que lo que pide la señora San Román es muy lógico, es que se mejore aquello en lo que podemos ver que hay fallos. Y le estamos diciendo, señora San Pedro, los 3 grupos de la oposición, que creemos que se puede mejorar y que hay fallos que se pueden solucionar. Y en ese sentido va nuestra petición. Por eso vamos a apoyar la moción del PNV, y sí es verdad que tenemos todavía tiempo para que toda la ciudad y todos los agentes de la ciudad puedan implicarse más, que el comercio, por ejemplo, como decía Aichibe San Román, el comercio se enterase unos pocos días antes de que se iba a realizar un evento como un mapping tan importante, por ejemplo, lo que sea, pues creemos que no está bien hecho. Creemos que se tenía que haber hecho con más tiempo y se tenía que haber hecho una mejor comunicación. Por lo tanto, vamos a intentar que lo que tengamos lo podamos optimizar y que el plan de comunicación, si hay que revisarlo y mejorarlo, pues nosotros estaremos encantados de que así sea. Eskerrik asko. Aizteko txanda. Bueno, gutxienez, pozten nau ikusteak egiaztatzeak norbaitek ulertu duela esan detena. Mire, señora San Pedro, no es la primera vez en estos 2 años que usted me llama mentirosa. Bueno, le gustará la palabra y ¿qué le voy a hacer? Me recuerda un poco a mi hijo de 5 años, que a nada que se le lleva la contraria, mentirosa, que es surtera. Pues me recuerda bastante, la verdad. Claro, ahora entiendo. Si cuando alguien dice ¿a dónde voy?, el otro responde manzanas traigo, pues es muy difícil entenderse. Usted sí que nos repartió cosas, y es que además el sentido
y usted cerró diciendo tienen información en la página web. Usted cerró así. Lo que quiero decir con eso, a ver si así me entiende usted un poquito mejor, lo que quiero decir con eso es que información habrá, que un plan de información habrá, pero que no está llegando, como bien han dicho mis antecesores, no está llegando a donde tiene que llegar. De hecho, yo esta interpelación se la planteé al señor alcalde. Es una de esas interpelaciones a las que el señor alcalde no quiere responder, ni en comisión, que nunca va porque le sobran, ni en pleno, pues no sé por qué. Y se la plantea a él porque creo que tenemos un grave problema de coordinación, y no es la primera vez que ha salido en este pleno que tenemos un grave problema de coordinación entre los departamentos y que se esté invirtiendo, no gastando, invirtiendo dinero en la ciudad, y que luego aquellos que, vuelvo a repetir, no solamente se pueden beneficiar, sino que además pueden ejercer una fuerza multiplicadora, pues verdaderamente es muy triste balance. Y si a usted le ofende, pues le ofende. En mi difunta abuela solía decir que quien se pica, ajos come. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartu bagelitzen da, 8. Queda aprobada, mozioa. por tanto, la moción relativa a la información sobre el bicentenario de la ciudad presentada por el Grupo Nacionalista con los votos a favor de la oposición. Mozioa, bai, barkatu. Mozioa EAJ taldearena bus turistikoa eta txutxu trena martxan Aurkeztuko du orain jartzeari EAJ buruzkoa. taldeak bus turistiko eta txutxu trena Moción martxan presentada por jartzeari el grupo buruzko EAJ mozioa. PNV sobre puesta en marcha del bus turístico y tren chuchu. Bueno, Juanra. Asko, berriro. Es más que probable que este verano Donostia-San Sebastián acabe en lo que a turismo se refiere con cifras positivas. Y lo hará por una serie de factores que nada tienen que ver con la política del Gobierno municipal. Más bien de consolidarse las buenas expectativas, expectativas a día de hoy, señor Ruiz. Estas no lo harán gracias a la labor del Gobierno municipal, sino más bien a pesar de. Porque a la creciente demanda turística, el Gobierno municipal responde con una oferta cada día más decreciente. El último caso lo tenemos con el bus turístico y el tren chuchu. En la actualidad nos encontramos con que ninguno de los dos servicios están operativos. En plena temporada de verano ninguno de los dos servicios están operativos, con el agravante de que además viene de un proceso largo de año y medio, desde que se decide con buen criterio que estos dos servicios deben formar parte de lo que es Donostia Turismo. Y decimos con buen criterio porque realmente prestan un servicio cuyo fin no es tanto desplazarse de un lugar a otro, sino conocer la ciudad utilizando un medio de transporte diseñado específicamente para eso. El resultado de la pésima gestión de este año y medio es que, como decía, en pleno verano no contamos con el servicio, un servicio que por otra parte ha estado 13 veranos ininterrumpidos o 13 años ininterrumpidos ofreciéndose, que hemos perdido casi el 50% del verano o de la estación de verano de Donosti en este impasse, y que además las alternativas que presentan pues son insatisfactorias. Porque ustedes están presentando la alternativa a los turistas de hacerse con una chartela que les permite viajar por un módico precio durante X días en las líneas de autobuses normales. Y digo que es insatisfactorio porque el usuario del tren turístico, y muchísimo más el del tren chuchu, no busca tanto ir a un barrio o ir a otro. Lo que necesita o lo que quiere y lo que busca es un recorrido por la ciudad de carácter turístico. Y además de insatisfactorio para el usuario, es incoherente con lo que estábamos diciendo antes. Es decir, estamos aceptando que el bus turístico y el tren chuchú deben estar dentro de Donostia Turismo porque los principios de movilidad no son los que deben regir su gestión, y luego resulta que cuando no damos el servicio lo que estamos ofreciendo es una tarjeta para que nuestros visitantes puedan circular o puedan utilizar las líneas de autobús. Pero hay todavía un tercer elemento que es tan preocupante como el anterior, y es el económico. Este proceso tan largo y que le parece tan tortuoso al señor concejal delegado del ramo, acabó en un concurso, en la concesión mediante un concurso en el cual uno de los puntos sobre la evaluación era el económico. Pues bien, lo que se podía recaudar en la mitad de este verano lo vamos a tener que apuntar al techo, a no ser que la responsabilidad de no tener servicio en marcha sea del nuevo concesionario. El Gobierno municipal se está beneficiando de un contexto que le favorece, no de la labor que está haciendo. Es más,
Está trabajando con cálculos a corto plazo y se nota. Y en la práctica lo que nos está condenando es a una permanente pérdida de vigor en materia turística y de proyección de nuestra ciudad. Eskerrik asko. Josu. Gaiari heldu baino leheno, simplemente comentar que cuando me refería anteriormente al Consejo Consultivo de Comercio, lo que decía Itziber, que 24 horas no puede estar, bueno, los demás tampoco, pero estamos, y quizás me he explicado mal cuando comentaba que un compañero suyo estuvo poco tiempo, porque sí es verdad que tenía razones de peso para irse y ausentarse antes de acabar la reunión. Pero vamos al tema. Para no perder la costumbre, vamos con la moción mensual del PNV sobre turismo. Cada mes el mismo grupo nos trae una moción sobre el tema, porque ya no sabe cómo empañar los buenos resultados turísticos de esta ciudad, que por lo visto sí tiene que ver con lo meteorológico, por lo visto, porque este gobierno no tiene, lo que va bien no tiene nada que ver con este gobierno, porque ha crecido, según los datos de Eustat, en 11 de los últimos 12 meses. Si nos fijamos, por ejemplo, en los datos de junio de Eustat, Donostia ha subido en entrada de viajeros un 1,6%, mientras Bilbao ha bajado un 6,1% y Gasteiz un 21,2% según Eustat, y las pernoctaciones han seco parecido. Hemos vuelto a subir en una situación económica complicada, con un mes de junio en el que ha llovido casi todos los días, y eso no ha sucedido por casualidad. Ha pasado gracias al trabajo y gracias, entre otras cosas, a las iniciativas de promoción que estamos llevando a cabo. Si con muy buenos datos turísticos como los que tenemos, los plenos son como son, no quiero imaginarme cómo serían si tuviéramos los datos de Bilbao o de Gasteiz. Pero esto no nos ciega y somos conscientes de que tenemos que hacer autocrítica. La tramitación de cualquier concurso público de adjudicación tiene unos trámites y unos plazos legales estrictos que hay que respetar para ajustarse a la legislación, como bien sabe el concejal que ha presentado la moción. Pero es verdad que el servicio debería de haber estado en marcha a los pocos días de finalizar la concesión anterior, y no ha sido así. Aunque también hay que relativizar, ya que perdemos un mes en una concesión de 8 años, que como explicaré después es muy ventajosa para la sociedad de turismo. Un mes porque el 1 de agosto estará en marcha. En cuanto al procedimiento, bueno, en comisión hablamos muchísimo del procedimiento, lo tortuoso que ha sido, pero lo que sí quiero resaltar, ante su preocupación de los ingresos que va a perder la sociedad de turismo, decirle que, por ejemplo, con los datos que tenía el anterior bus turístico, el canon que cobraba el ayuntamiento eran 3.000 euros anuales, y ahora, con el concurso celebrado, con el mismo número de billete, el Donostia Turismo cobraría 12.000 euros anuales. Y, por cierto, también nos llama la atención que quien presenta la moción parece que no se ha dado cuenta que las decisiones de las que habla no las toma el Gobierno, sino el Consejo de Administración de Donostia Turismo, del que también él forma parte y es consejero. Por lo tanto, aunque yo quisiese votar esta moción, no le puedo instar al Gobierno municipal a que realice no sé qué con el servicio. Le tendré que instar al Consejo de Administración de Turismo, ya que así se aprobó en este pleno la encomienda de servicio a turismo. Y ya que está preocupado por el turismo donostiarra y no hacemos nada por él, bueno, haga llegar a sus compañeros de partido en el Gobierno vasco que en julio, junto con la Diputación, abrimos una nueva oficina de turismo para la atención en verano, que el año pasado no la pudimos abrir por falta de aportación del Gobierno vasco. Este año hemos conseguido de la Diputación y con un gran esfuerzo económico por nuestra parte. Quiero recordar también que las ayudas de Basquetour del Gobierno vasco a la promoción se han desplomado, las ayudas del Gobierno vasco, pasando de 280.000 euros a 80.000. Y aún así seguimos trabajando y mejorando. Aprobamos el Plan Director de Turismo. Hemos trabajado con Diputación toda la primavera en Toulouse, Burdeos e Iparralde promocionando el territorio con buenos resultados. Hemos publicado una nueva guía Time Out, un monográfico de la revista Euskal Herria. Hemos puesto en marcha más paquetes turísticos. Hemos impulsado importantes congresos. Hemos sido capaces de atraer acontecimientos deportivos de carácter internacional que se disputarán en Donostia en el año 2015. Un importante impacto mediático en medios internacionales. Por lo tanto, autocrítica por el retraso en el tren Chuchu, sí, se lo reconozco, pero bueno, pero yo creo que el decir que no se hace nada en turismo me parece un exceso absoluto, porque si no usted me dirá qué hacen otras capitales o en otros lugares.
Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Ernesto. Escuchándole, señor Ruiz, empiezo a pensar que en la Plaza Tahrir de Egipto también estuvo usted para favorecer el turismo en la ciudad de San Sebastián, porque visto la relación de lo que ha gestionado, claro, dice, el turismo en San Sebastián va mejor que el año pasado, y en España, mucho mejor. Ese país que no quieren nombrar ustedes, en España va mucho mejor. ¿Y es mérito todo del gobierno de Madrid, que dirían ustedes? No lo sé, igual sí, pero mucho tiene que ver la crisis de los países del Mediterráneo árabes, la situación también de Estambul en su momento, y que parte de ese turismo pues ha derivado hacia el Mediterráneo, y eso favorece a España. Y igual aquí la marca España le favorece más que la marca, como usted ha dicho, Vitoria y Bilbao no, pero igual aquí, como estamos en el eje de los francesitos, belgas y alemanes que quieren ir al sur, pues igual nos favorece algo. Pero bueno, igual esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igual hasta Pamplona nos favorece más que otras cosas. Pero la moción no hablaba de esto. Y mire, lo mismo que antes le decía al señor Viles, ya está bien, si no le hacen caso los del gobierno, otra vez otra regañina, pues vamos a cambiarlo si realmente no le hacen caso. Ahora, sin embargo, le ha planteado algo que es muy lógico, porque si todo va tan bien, imagínese, como diría la señora Usendicega, si además ustedes hubieran tenido el tren chuchu a tiempo, el autobús turístico a tiempo, las bicicletas eléctricas o manuales a tiempo, Chillidalecu abierto, etcétera, no, claro, etcétera, etcétera, las playas limpias, los toldos todos ocupados y encima con rentabilidad, los toros, claro, es que si todo eso además ustedes harían bien los deberes, pues es que igual no es que ganaríamos en el turismo un 1, un 2%, es que igual los restaurantes, que si usted va le dirán que la mitad están medio vacíos, el comercio, aunque tiene rebajas, tampoco le ha ido muy bien, también le diría que le hubiera ido mucho mejor. Las terrazas, señor Viles, que se ha cargado usted hoy en Sagüés con una enmienda que no ha aceptado. Sí, esa enmienda que no ha aceptado el PNV hoy para todos los surferos que vienen de fuera al turismo de la Zurriola, de que los coches son prioritarios sobre las personas en la calzada y la diferencia del bordillo hay que favorecer al coche y no a la terraza, que no lo entiendo, va a hacer que la mitad de las terrazas de Sagüés ocupen la mitad, que espero que rectifiquen de aquí a la aprobación definitiva, porque claro, todo eso es favorecer al turismo. Entonces, es verdad parte de la crítica que hacen ustedes. El gobierno vasco actual, yo me acuerdo cuando en el gobierno vasco estábamos algunos y yo además era viceconsejero, lo que se me decía en este pleno por parte de casi todos los grupos. Pero es verdad que aquí ahora algunos vienen a meterle a usted el dedo en el ojo de lo que hace mal, que lo hace, y se olvidan de lo que ellos no echan manos, porque la verdad, San Sebastián, ¿quién te ha visto y quién te ve? Porque en la lista del gobierno vasco debe estar la última. A presentar campañas vienen, pero a la hora de dotación económica para el pequeño comercio, a la hora de la dotación económica para el turismo, a la hora de la dotación económica para la promoción de la ciudad, San Sebastián en el gobierno vasco actual no existe. Y esa es una constatación. Y entonces hay que ser coherente, pero eso no evita a lo que ha hecho usted, que dice, voy a hacer autocrítica. Con el tren, muy mal. El tren y algunas cositas más. Y vamos al grano. ¿Le parece normal, sabiendo que se va a hacer un concurso, que se va a hacer una concesión, tanto de las bicis como del bus, del tren chuchu, etcétera, etcétera, que ustedes no prorroguen los contratos hasta que empiece el nuevo? Algo tan sencillo. Si no les estamos pidiendo ni que tengan máster, ni que estudien, ni que trabajen más horas. Simplemente hacer una prórroga del contrato con los que estaban hasta que se instalen los nuevos. Vamos, es tan, como yo he sido el gobierno, lo hemos hecho toda la vida. El cambio de Bildu es tal que realmente lo que nos encontramos es que los servicios se suspenden hasta que el adjudicatario de turno decide montarlos. Ahora nos dice, igual el primer día de agosto, las bicicletas, no sé si el 15 o después de Semana Grande, no se sabe, la otra no sé qué. Bueno, un poquito de más dedicación, trabajo y pensar no les va a venir mal. Por lo tanto, apoyaremos la moción, señor Viles, no se preocupe. Alderdi Popularra. Sí, efectivamente, como se decían ahora los datos, acaban de dar hoy el dato, España ha registrado récord histórico en el mes de junio, en número de turistas que nos visitan. Hoy se ha dado el dato, en España la recuperación parece que poco a poco va llegando y desde luego, como seguimos siendo España, aunque no les guste, San Sebastián también se verá beneficiado del número de turistas. Pero claro, cuando vienen aquí, si se encuentran con que no hay bus turístico, con que no hay tren chuchú, cuando las bicicletas no son para el verano, cuando no, los bares de la playa están cerrados, cuando las playas están sucias, cuando nos faltan muchos servicios, cuando no hay toros, pues todo eso resiente el turismo
Y efectivamente se podría haber prorrogado los contratos en precario y decir, bueno, pues como no lo hemos hecho muy allá, como reconocemos el error, pues de momento que continúen para que ese servicio que se presta pudiera haber continuado. Pero desde luego eso a ustedes, pues no pasa nada. ¿No hay bares en la playa hasta casi mediados de julio? No pasa nada. Nos hemos equivocado. Vale, bien. ¿No hay bicicletas? Da igual, no pasa nada. Ya, oye, pues tenemos aquí una concesión y no pasa nada. ¿No hay tren chuchú y bus turístico? Da igual, pues los turistas ya se buscarán la vida. Esto no funciona así. No funciona así. Ahora bien, yo, señores del PNV, señor Viles, con mucho cariño, esto no es cuanto peor mejor. Esto no es cuanto peor mejor. Y esto cada vez va peor. Y eso no es mejor para la ciudad. Y, de verdad, el hecho de permitir que el gobierno de Bildu siga al frente de la ciudad, pues nos está haciendo mucho daño. Y los donostiarras y los guipuzcoanos ya han visto lo que hay. Ustedes dicen, no, que se enteren los donostiarras de cómo gobiernan estos señores. Bueno, pues ya lo han visto. Entonces, claro, al final, traer estas mociones para achacar la mala gestión del gobierno de Bildu está muy bien, pero es que si no lo cambiamos, si no lo remediamos, pues al final su teoría será de cuanto mejor peor para que los donostiarras se enteren. Y así, 2 años más, vamos fatal. Isteko txanda, Juanra. En primer lugar, agradecer el apoyo a la moción y contestar también al señor Ruiz, que decía que era miembro del Consejo y, por lo tanto, no era aquí donde había que explicitar o hacer la instancia. Y no es cierto. ¿De quién depende el director de Donosti Turismo? ¿De los consejeros o de usted? O sea, de usted. Eso por un lado. Y segundo, me he tranquilizado que al final me diera la razón. Le ha costado prácticamente todo el turno. Le ha costado prácticamente todo el turno. Pero al final lo ha hecho. Y también me gustaría decir que el recorte que ha habido por parte del Gobierno vasco es proporcional en todas las ciudades. Y que sepa también, por si tiene algún tipo de duda, que sepa que el portavoz de este grupo y quien le habla ha estado en varias ocasiones con los responsables de turismo. Y allí hemos defendido lo que teníamos que defender. No sé si ustedes hacen lo mismo cuando van a otras instituciones, pero nosotros lo hicimos, se lo puedo asegurar. Por otra parte, le puedo decir que, como bien se ha dicho aquí, el contexto que hay a usted le está beneficiando. No es cuanto peor mejor, es que va a ir a mejor. Va a ir a mejor, pero no hay que ser de una bola de cristal. Es decir, los periódicos económicos llevan diciendo esto desde el mes de mayo, porque hay 3 elementos fundamentales. Una, la situación que usted citaba, el vasco señor citaba, del Mediterráneo, la contención de los precios, y tercero, que nos está olvidando, pero no debería olvidarnos, la ausencia de terrorismo. Porque la mayoría donde vamos a crecer en Donostia es con el turismo internacional. Y los alemanes no van a por la televisión y van a ver la referencia a la ciudad unida al tiro en la nuca y al coche bomba. Otra cosa es que los que se vayan a beneficiar de esa ausencia sean los que durante mucho tiempo han callado. Pero así es la vida, así es la vida. Y por otra parte, dice usted que otros no están haciéndolo o no están teniendo los mismos resultados. A mí no me sorprende que no tengan los mismos resultados, porque creo que nuestra ciudad tiene muchas más, pero muchas más capacidades y muchas más potencialidades que el resto, pero muchas más. Y además no me importa decirlo en público, porque lo he dicho en privado. Me gustaría que usted pensara así, porque me hace dudar que usted piense así, de que Donosti tiene mucha más potencialidad que las ciudades de su entorno, muchísimo más. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartu gelitzen da, 10. adostuta dago, irakurriko du Alderdi Jeltzaleak. Aurkeztu duen bus turistikoa eta txutxu trenan martxan jartzeari buruzko mozioa. Y seguimos con otra moción del grupo EAJ-PNV acerca de la recogida de basuras en la parte vieja. Moción número 10, en relación con recogida de basuras de la parte vieja, presentada por EAJ-PNV. Bai, mozioak dio, Donostiako udalak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari beharrezko neurri eta ekimenak abian jartzeko parte zaharrean etxeko zaborra biltzeko sistema berri baterako proiektua egiterik hasita, hala urtea amaitu aurretik ura ezartzeko beharrezko den guztia kontratatzeari ekiteko. Aldeko bozkak, aho batez,
Amaikagarrena eta Queda aprobado, por hemezortzigarrena tanto, este punto batera referido a la recogida tratatuko de dira. basuras presentado por EAJ-PNV y presentan a continuación conjuntamente el Grupo Socialista y el Grupo Popular una moción relativa al mantenimiento de parques y jardines. PSE y moción número 18 presentada por el Grupo Popular en relación con mantenimiento en lugares singulares de la ciudad. Alderdi Sozialista, lau. Ernesto. Bueno, vamos a debatir conjuntamente ambas mociones. Vamos a votar a favor, lo anticipo. Sí, porque son dos. Bueno, continúo. Sí. Bueno, vamos a votar a favor, evidentemente, también de la que presenta el Partido Popular, porque van en el mismo sentido, aunque sean diferentes en cuanto al texto o a lo que explican. Y la verdad, yo creo que realmente en esta no me extraña que el Gobierno se ausente y se vaya a la mitad, porque es muy difícil de defender la posición del Gobierno. Muy, muy difícil. Estábamos hablando antes del turismo de la ciudad, del tren chuchú, el autobús turístico, pero ¿qué me dicen de nuestras zonas verdes? ¿Alguien pasea por esta ciudad? El señor Jon Albizu ya sé que no tanto, porque bueno, pero tanto el señor Izaguirre que por Igueldo seguro que sí. Pero la señora Nora Galpasoro, el señor Burutarañ, ya que están escuchando, los únicos del Gobierno, 3, pues realmente entiendo que cuando paseen por la ciudad verán, por ejemplo, cómo está Pagola. Digo porque además es un tema de la sociedad de Etxegincha. No es que haya hierbas, es que hay selva. Y igual no está recepcionado, igual Etxegincha no ha llegado a un acuerdo todavía con los técnicos municipales, pero lo que no se puede es dejar abandonada a la gente. Y estamos dejando abandonado un barrio de viviendas de VPO y de vivienda libre, pero un barrio mixto y de carácter social. No hay respuesta por parte del Gobierno. ¿Qué decir de Suachu? Suachu, donde no solo las hierbas crecen, sino que ante la no respuesta adecuada por parte del Ayuntamiento, decide la propiedad, como en un país centroamericano, simplemente objetivando. Es la propiedad y la gente la que se agrupa para buscar soluciones ante la dejación de la Administración. Como no lo hace el Ayuntamiento, se tienen que asociar en un parque tecnológico municipal las empresas para pagar la limpieza de las zonas verdes. Bueno, esto con un Gobierno de izquierdas me parece preocupante, si lo fueran ustedes de izquierdas, pero es que además me parece preocupante en un sistema democrático como es el occidental en el que estamos, la ciudad de San Sebastián. Podemos ir a muchos más casos, porque es que es en casi todos los espacios y en casi todos los lugares. El otro día en Nerecal mismo en Alza, los parterres, quítelos, quítelos. En donde están las terrazas, donde están los bares, como no se corta la hierba, pues es otra medio selva. Bueno, pues para eso es mejor que no existan parterres. Si no hay recursos económicos, si hay dificultades, pues mire, se hace todo acera, hay un poquito más de terrazas, ya sé que no les gustan a ustedes, pero bueno, dan un poco más de actividad y de empleo y por lo menos es algo más útil y más limpio. Pero podríamos seguir así en muchísimos lugares, y lo saben, y lo saben. Entonces, ante esta situación hemos hecho interpelaciones, hemos hecho mociones en constructivo, hemos ido parcialmente, y ahora ya les pedimos una solución global, que nos presenten un plan, que presenten un plan de actuaciones, que presenten un plan cada 3 meses y además lo lleven a la Comisión de Espacio Público. Ya que sabemos que de momento ustedes van a seguir ahí durante menos ya de 2 años, por fortuna, por lo menos en la Comisión de Espacio Público conozcamos cuáles son las actuaciones, los grupos políticos podamos opinar y podamos aportar. Y les recordaré, señora Galpasoro, que aunque me diga igual que igual votan que sí y todo, que es que todavía estamos esperando a que la Comisión de Espacio Público nos traiga la vulnerización de Loyola y de Añorga, perdón. Ambas con una moción del Grupo Socialista, que yo mismo defendí y usted votó que sí, se comprometió a que le va a llevar en el mes de febrero o marzo, y estamos en el mes de julio. Digo, otra demostración más, y simplemente le pedíamos que esa información fuera a la Comisión de Espacio Público, para ver cómo era el proyecto, qué posibilidades hay y demás. No se ha llevado, obviamente, a la vuelta de agosto, en septiembre será uno de los temas que traeremos y volverá a este pleno. Pero es que es una detrás de otra. Entonces, yo creo que de verdad en esto satisfecha no puede estar. Y mire, igual no es solo su responsabilidad, igual es, bueno, pues porque hay que estar encima de los técnicos, de la nueva directora de mantenimiento, porque sí hicieron una cosa cuando llegaron, eliminar al director de mantenimiento urbano. Eso lo hicieron rapidísimo. Como no era de su confianza política. ¿Y cuál ha sido el resultado cuando se quita directores preparados, técnicos, que van muchos años, para poner simplemente directores de confianza política? Que el mantenimiento urbano,
las zonas verdes, el deterioro de la ciudad, es manifiesto. Cuando se prioriza el interés partidario sobre la capacidad técnica y el interés de la ciudad, pues los resultados no suelen ser buenos. No suelen ser buenos. Y sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. Y no voy a decir más cosas para no sonrojarle más con respecto a cómo se actúa en ese departamento desde el punto de vista partidario y político. Eskerrik asko, Nora? Abarkatu, bai, Tito. Bueno, algo ya dicho el señor Gasco, pues muy parecido a lo que es una demanda, un clamor social, ¿verdad?, sobre lo que es el tema del mantenimiento, porque es una evidencia, es que es objetivo, no hay más que ver cómo están muchos parques para ver que el mantenimiento no es el adecuado. Yo creo que no quiero hacer sangre, en este caso con la delegada, porque en la comisión, la verdad que las respuestas que dio, pues es que nos dijo la verdad, y es que no podía hacer más. No hay carácter presupuestario, pero nosotros le dijimos no habrá a lo mejor presupuesto suficiente, pero sí se puede mejorar esa gestión, sí se puede estar más pendiente, que es lo que anticipaba el señor Gasco, en los técnicos, en que las cosas se hagan, se resuelvan. Usted ya sabe que, por lo menos desde el departamento que a mí me corresponde hacer un seguimiento, no soy precisamente incisivo con los temas pequeños, prefiero pasárselos en fotografía, en correos y tal, ¿no? Pero es que hay muchos de ellos que se nos escapan a la pretensión esta de hacerlo en el corto plazo, porque los ciudadanos, la demanda es constante. El tema de Subatxu, que es un poco el que me trajo a yo me quedé estupefacto cuando fui al parque empresarial, porque no solamente dice, pues uno puede entender que a Mechagaña, pues a lo mejor pues tenga que estar así porque no hay recursos, y ahora con la climatología sé que la hierba crece muy deprisa, que en 9 días ya tenemos a lo mejor 20 o 30 centímetros, pero no solamente hay que centrar todos los esfuerzos en el centro, en el bulevar o en algunas partes específicas, que es importante porque es ahí donde nos llegan los turistas, por donde nos llegan los visitantes, pero hay otras partes de la ciudad donde, aunque no vayan los turistas y donde no estén los visitantes, son motores económicos de la ciudad. Y en Subatxu, señora Galparsoro, no se podía estar así desde octubre. Y eso sí se lo tengo que recriminar. Le tengo que recriminar que si usted llega a un compromiso con el grupo gestor del parque en octubre, que le van a hacer X actuaciones o X podas, que resulte que estamos en el mes de julio o en el mes de junio, cuando a mí me lo comunicaron, y no se haya hecho. Eso no puede ser. Y otra cosa más peligrosa, y es que manden a un técnico y sea el técnico el que hable con ellos y les diga que es que no hay dinero. Eso no se lo puede decir un técnico. Un técnico está para decir se corta o no se corta, pero el tema de los presupuestos es político. Usted es la que tiene la decisión de dirigir los fondos o los recursos a un sitio o a otro. No dejen la responsabilidad a un técnico. El técnico, repito, dirá se corta o no se corta, o se puede o no se puede. Ahora tenemos más árboles, han decidido aumentar la copa no sé cuántos centímetros o no sé cuántos metros, hay árboles que se están metiendo en las ventanas, ya no hace falta que los amantes se escondan en los armarios, pueden escaparse por los árboles, sin necesidad, ya no tienen peligro ni por las cornisas, ¿no? Ocurre, usted sabe que se lo han mandado y están sin solucionar, ¿no? Así es que yo pondría bastante más a la hora de su control en el departamento, de hacer un esfuerzo y de exigir que las cosas se lleven a mejor puerto. No tenemos que olvidar las partes ni Incharrondo, ni la Plaza Sagastieder, ni Eguía, ni ningún barrio. Quizás es verdad que no hay que darle ningún tratamiento, pero repito que hay lugares como los parques empresariales, como los parques tecnológicos, donde las empresas que van a implantarse pueden decir perfectamente que las cosas no son como están o como parecen, con lo cual rogaríamos desde aquí, sabiendo que es complicado y que los momentos son duros, que pusieran un esfuerzo de su parte y que esto sí que afecta a la economía de toda la ciudad y tengan el arrojo de solucionarlo, por lo menos con los recursos que ahora disponemos, que sé y sabemos que no son muchos. Markatu, eskerrik asko. Nora? Bueno, para empezar decir
Bueno, tenemos 5 millones de metros cuadrados que mantenemos de zonas verdes. Estamos hablando de amplias zonas y el mantenimiento se hace. La Comisión reconocí que ha habido unos desajustes que estamos ajustando, se están poniendo todos los esfuerzos para restablecer la situación. En cuanto a los planes están definidos completamente, qué se va a hacer en julio, qué se va a hacer en agosto, qué se va a hacer en septiembre. No es un problema de planes, se han aumentado los vigilantes para que el seguimiento a las contratas sea más, mejor o más exhaustivo y se haga un seguimiento mucho más amplio de los trabajos que realizan los contratas, pero bueno, y reconocí que la situación no es correcta y hay que cambiar ciertas cuestiones. También es cierto que en 2013, debido a las lluvias, el crecimiento ha sido muchísimo mayor, lo cual dificulta un correcto mantenimiento. Hay que entender también cómo se hace el mantenimiento de las zonas verdes, porque los cortes, según el tamaño de la hierba, pues el coste aumenta exponencialmente a partir de unos centímetros, porque hay que retirar la hierba. Es bastante más complejo y lo cierto es que tampoco nos ha ayudado las medidas de la subida de IVA ni otras muchísimas cuestiones. Hablamos con mucha facilidad en este pleno. Según el tema, ya se han empezado a escuchar ciertos comentarios de la situación económica no es fácil, se trabaja con un presupuesto menor, 1.200 millones menos. En este ayuntamiento ocurre lo mismo. De todas formas, es un tema que a mí me preocupa muchísimo, lo dije en la comisión. De hecho, el 80% del tiempo del último mes seguramente lo he pasado con este tema y, como he dicho, se están tomando medidas, incluso de aumento o intentos de aumento presupuestario para poder mantener adecuadamente las zonas verdes. Pero en cuanto a Zuazu, con toda la polémica que se ha generado, primero decir, el Parque Empresarial Zuazu había un mantenimiento compartido por el Ayuntamiento y el Parque Empresarial hace 3 años. Los pavimentos, el mobiliario urbano correspondían al Ayuntamiento y las zonas verdes a Parque Empresarial. En plena crisis, Zuazu dice que no puede mantenerlo y se lo pasa al Ayuntamiento. Está ocurriendo con parques empresariales, pero está ocurriendo con urbanizaciones también. Y no podemos aumentar las zonas de mantenimiento continuamente y es un tema pues bastante delicado, porque ocurre también con urbanizaciones como Vera Vera, que hasta el día de hoy han estado manteniendo sus zonas verdes porque pues podían hacerlo, querían un nivel de calidad mayor y lo hacían, y ahora mismo pues por la situación económica pues están prescindiendo de algunos gastos y proceden a pasárselo al Ayuntamiento. Y de todas formas, decir con la polémica de Zuazu, que luego además han salido más críticas, de que nos hemos reunido yo me he reunido con los consejeros de Zuazu, con un consejero de Zuazu, quien ha traído un planteamiento que me ha parecido muy adecuado de hacer un mantenimiento compartido. Ellos se encargarían de un primer corte y de aumentar los cortes para tener una mayor calidad de mantenimiento que ellos vean más adecuado, y el Ayuntamiento haría unos cortes mínimos para mantener una situación adecuada las zonas verdes. Yo creo que este tipo de acuerdos nos benefician a todos y en esa línea trabajaré lo máximo posible porque realmente nos beneficia a todos y se consiguen unas mejores calidades de mantenimiento. Y agradecer al Parque Empresarial de Zuazu la actitud que ha demostrado en cuanto a este tema y decir que ha habido problemas con el mantenimiento de las zonas verdes, pero el mantenimiento de pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado se ha seguido realizando de la misma forma y no ha habido ningún problema en Zuazu. No me voy a repetir mucho más, reconozco que ha habido deficiencias. La preocupación es compartida. Yo seguiré trabajando para que no vuelva a ocurrir y para que se restablezca la situación
y decir que realmente, pues bueno, en este tema se están tomando medidas concretas. Creo que hay veces que se exageran las cuestiones y se traen aquí temas que se exageran de unas maneras que no deberían. En este tema reconozco que, pero en Pagola, por ejemplo, pues ya se está empezando a actuar y brevemente se hará en las demás zonas. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea. Neko. Eskerrik asko. Llegados a este punto del Pleno, pues este grupo podría tener la tentación de orientar su apoyo o su voto a las mociones que ahora se están debatiendo en función de consideraciones ajenas al propio debate. Porque lo he comprobado y lo he visto en algún otro punto. Bueno, es legítimo por parte de cada uno hacerlo en función de lo que opine, pero nuestra consideración hacia el Pleno, independientemente de que luego el Gobierno cumpla o deje de cumplir las mociones, nuestra consideración hacia el Pleno hace que tengamos la obligación de entrar a lo que son las materias objeto de debate, y eso es lo que vamos a hacer. Y adelanto que, como estamos de acuerdo con la inquietud que manifiestan las dos mociones y su contenido, vamos a votar a favor de las dos. Dicho esto, y entrando en materia, tengo que reconocer que con este tema yo tengo mis propias reservas en algunos momentos porque no me gusta caer ni de la caricatura ni de la exageración. Y reconozco que es un tema en el que posiblemente en algunas ocasiones se puede entrar en la caricatura o en la exageración, ¿no? Ese es el motivo por el cual nosotros no presentamos una interpelación, sino una pregunta que llevaba además dos partes, que eran las flores, por una parte, y por otra parte el corte de la hierba. Y me explico. Ha sido muchísima la gente que se ha acercado a nuestro grupo para mostrarnos su inquietud por las dos cuestiones y nos hicimos eco en esa pregunta. Y yo tengo que decir que durante el mes de junio, a la gente que se acercaba con esas inquietudes, este concejal al menos les ha dado una respuesta. La primera, que entendía que las condiciones climatológicas que se estaban produciendo podían tener una incidencia negativa en lo que eran las labores de mantenimiento y también en la planta de flores, porque no en vano pues uno tiene antecesores que han sido caseros y saben que cuando llueve tanto en primavera pues la hierba crece más de lo habitual y que además también es muy difícil cortar la hierba cuando está mojada continuamente. Y bueno, muchas veces ha dado esa explicación a los ciudadanos que se han acercado. Y en el caso de las flores también la explicación que yo entendía podía ser lógica era esa. Incluso también he tenido alguna discusión que otra de la que he dicho, yo puedo entender que en una época de crisis en la que hay que apretarse el cinturón, ser más austero, pues el tema de las flores es más relativo, pues igual ahí hay que hacer un recorte, ¿por qué no lo vamos a decir? En lugar de plantar especies más caras, pues igual hay que ser más modesto, ¿no? Puedo entender toda esa serie de consideraciones o valoraciones, pero dicho todo esto, tengo que reconocer a 24 de julio que el tema, sobre todo de la poda, de la hierba y también de los árboles, se ha ido absolutamente de las manos. Yo esa es la percepción que tengo sin pretender caricaturizar ni exagerar demasiado. Es suficiente con darse una vuelta por algunos lugares. Yo concretamente digo, desde Riberas de Doyoda, aquí se han mencionado otros, Pagoda o Suatzu, yo ya menciono Riberas de Doyoda en algunos puntos, Ayete en general. Es terrible, terrible. O sea, es que hay sitios, alguien me decía, y produce cierta hilaridad, pero es que es cierto, o sea, paseas con el perro y si se te ocurre soltar se te pierde. Y yo tengo un labrador que no es precisamente pequeño, para que se te pierda. Entonces, bueno, si al alcalde le hace gracia, pues me parece muy bien, pero es la constatación de un problema, y es que ha habido un problema de dimensionamiento de lo que es el servicio que hay que prestar. No se ha acertado y tenemos un problema. Y yo agradezco o sea, que la responsable además haya reconocido que ese problema ha existido, porque es que yo creo que es absolutamente innegable. Es innegable. O sea, hay parques que tienen una situación que es la que es, hay alcorques de árboles que tienen ramas que incluso son casi, diría, superiores a la propia copa de los árboles, o sea, que ya no es una cuestión estética en algunos puntos, sino que incluso es una cuestión física, de obstáculo físico, y esto necesita una readecuación, un pensamiento y una respuesta adecuada, que no se está dando.
como piden eso las dos mociones que se presentan, pues evidentemente nuestro grupo las va a secundar. Oísteko txanda, minutu eta erdi bakoitza. Sí. En primer lugar, agradecerle, señora Galpasoro, el tono y la autocrítica. Lo digo de verdad. Miren, lo mismo que considero que no se estaba haciendo bien, y no solo nosotros, muchísimos ciudadanos, usted misma lo ha asumido, y bueno, nuestra moción en ese sentido lo que planteaba es que a partir de ahora los planes que usted conoce los conozcamos todos, se sepa y se pueda aportar. Por lo tanto, entiendo que no la ha incomodado e incluso en el tono se lo he podido apreciar. Pero es que yo he comentado que había muchos otros sitios. He dicho el barrio de Alza, Hinchao Rondo, que esto es la zona de los Luises, que son más altas que yo las ramas. Y evidente, pero bueno, uno no es que sea muy alto, pero es que son las zonas accesibles del barrio de los Luises. Pero es que también me imagino que nos ha recepcionado 9 meses después todavía la zona de Herrera, la Plaza Sagastieder, que es una leonera. Es decir, es que uno pasea por la ciudad y claro, y en esas cosas, señor Goya, son detalles muy importantes. No son temas no son temas cómicos, perdón, ni temas donde se quiera, no, es que son temas que afectan a la calidad de vida de los barrios y de las personas todos los días. Y por tanto era importante traer una moción, también traer el Partido Popular, que bueno, que simplemente plantee objetivos, porque le voy a decir, nosotros en 2 mociones hemos hecho discurso político porque lo hacían ustedes. Ustedes traían mociones para tirarle de orejas a la señora San Pedro, indirectamente al señor Izaguirre y a la señora Chapartegui. Nosotros le decimos que lo reprueben, que hagan una moción de censura, que planteen una alternativa ante el desgobierno. Pero en los contenidos y en las mociones que han traído contenidos concretos hemos entrado en el debate. Lo que pasa es que ustedes traían mociones de carácter político y entonces hablemos de política. Y si este desgobierno existe es porque usted quiere. Entonces, las cosas son como son. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, Tito. Bueno, en primer lugar, pues lo mismo. Igual que he dicho antes que la señora delegada, la señora Galpasoro, fue correcta en la contestación en su hecho, pero entendíamos que esto era un asunto de pleno porque tenía cierta trascendencia. Caricaturas aparte de si la hierba está alta, está baja o los árboles altos o bajos, pues agradecemos el tono que ha vuelto a tener y reconocer además los errores o las deficiencias en el Gobierno siempre le aportan a alguien un plus, por lo cual ahora yo no le voy a pedir la moción de censura a la señora Galpasoro. Y al señor Eneco Goya no es una cuestión de caricaturizar. Aquí se traen los problemas, igual que ustedes pueden traer otros, por una demanda ciudadana. ¿No es así? Aquí no caricaturizamos nada. Y en segundo lugar, cuando hace referencia a que cambiamos el sentido del voto en función... No hemos cambiado ningún sentido del voto, ni estaba hablando de cosas... No hemos estado hablando en ningún caso de las mociones que por lo menos este concejal ha cambiado en ningún momento el sentido del voto, independientemente de que el señor Viles vote unas terrazas o la enmienda en un sentido o en otro. No, nos habíamos abstenido las veces anteriores y hemos vuelto a hacerlo ahora. Lo hemos vuelto a hacer. Y por lo demás, pues nada, yo le animo a la señora Galpasoro a que efectivamente se ponga manos a la obra, es lo que tiene gobernar, hay que trabajar mucho más que lo que a veces se puede y que vayamos solucionando estos asuntos y que no tengamos que ver a los ciudadanos que andan requiriendo a los grupos políticos para que traigamos iniciativas, preguntas o cualquier otra cosa. Eskerrik asko. Bozkatuko dugu aurrena 11garrena, Alderdi Sozialistarena, aldeko bozkak. Abstentzioak, onartua gelditzen da, eta 18garrenean eskatu da puntoka egitea. Arazoren bat, se puede hacer por puntos la 18. Lehenengo puntua, aldeko bozkak, abstentzioak, onartua gelditzen da, eta bigarren puntua, aldeko bozkak, aho batez, onartua gelditzen da. Bigarren beraz PSE eta PP taldeak batera aurkeztu duten parkeak eta hiriko beste alde batzuk mantentzeari buruzko mozioa. Orain EAJ taldeak Gipuzkoako kirol txartela bakarra garatzeari buruzko mozioa aurkeztuko du. Alderdi jeltzalea, Martín. Arratsaldeon. Lo primero de todo quiero señalar que esta es una moción que en su momento se propuso leer, a mí por lo menos se me propuso leer por parte del delegado responsable, veremos cómo termina.
la cuestión, porque desde luego nos parece sumamente importante y ese es el motivo por el cual la hemos traído. Hemos traído una moción con el sentimiento, con el objetivo de tratar de impulsar una utilización de una Kirol Txartela única para todo el territorio de Guipúzcoa, una cuestión de mancomunar un servicio como el servicio deportivo, que ocurre con otra serie de servicios que se dan desde la Administración, como pueden ser el servicio de aguas o el servicio de recogida de basuras, servicio del transporte público, es decir, nada novedoso, simplemente vinculado a una cuestión como la cuestión deportiva. La moción trata de dos asuntos, está claramente diferenciada en dos consideraciones que son parecidas, pero tienen su puntualización y su pequeña diferencia que la voy a tratar de explicar. Por un lado está la mayor, tratar de impulsar una Kirol Txartela única para todo el territorio de Guipúzcoa, que es evidente que es una competencia que corresponde a la Diputación a través de las Juntas Generales y así la hemos defendido en ese entorno. Y por otro lado está el que este ayuntamiento, como máximo responsable y como máxima institución afectada en este impulso, trate de establecer las colaboraciones necesarias con los municipios del entorno a fin de fomentar y de mejorar la gestión que se está realizando en este momento en las diferentes instalaciones deportivas de los diferentes municipios. Esta cuestión es una cuestión importante desde muchos puntos de vista. Son muchos los ciudadanos de San Sebastián, usuarios de la Kirol Txartela, que por motivos laborales se ven obligados a desplazarse a otros municipios y les vendría muy bien el poder utilizar las instalaciones de esos municipios a fin de ajustar su horario de ocio a su horario laboral. Lo mismo ocurre por cuestiones de cargas familiares o por cuestiones vinculadas a las diferentes actividades que se pueden ofertar. Y hay una consideración muy importante y aquí es donde me gustaría poder debatir con el responsable de deportes en este asunto. Además de todo esto, es una cuestión muy importante desde el punto de vista económico para este ayuntamiento. Al margen de que haya que hacer estudios y haya que valorar exactamente cuáles son las repercusiones de todo esto, voy a tratar de describir brevemente la realidad actual. En este momento la Kirol Txartela es utilizada aproximadamente por 48.000 usuarios. Es un servicio que se autogestiona en un 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 35% restante que paga este ayuntamiento, como otros muchos servicios. Pero ¿a quién se da este servicio? Hay que señalar que de estos 48.000 usuarios, un 10% de esos usuarios no son donostiarras. Es decir, los ciudadanos de San Sebastián, los que hacen deporte y los que no, todos ellos, a través de la presión fiscal que somete este ayuntamiento, pagan una actividad a los ciudadanos de San Sebastián y otra serie de ciudadanos que hacen uso de esas instalaciones. Y eso no nos parece mal, pero nos parece que hay que gestionar. Es necesario gestionar y es necesario coordinar. Y en este momento lo que ocurre es que no se coordina. No hay ningún tipo de coordinación y se dan duplicidades que son absolutamente absurdas. Son duplicidades que son del más mínimo sentido común. Y voy a poner un ejemplo para que se me entienda muy práctico. Y con esto termino. A partir del 1 de agosto, estamos a 24, se va a dar un problema real. Y es el siguiente. Antes el señor Itxaso ha hecho mención, y comparto con él, a un problema que afecta al barrio de Amara, que afecta a un barrio de 35.000 donostiarras. Yo ahora voy a hacer una pequeña mención a una situación que se va a dar a partir del 1 de agosto que afecta a 70.000 ciudadanos de Guipúzcoa. El 1 de agosto se va a proceder a cerrar a la vez, durante la primera quincena, 5 instalaciones deportivas en un radio de 5 kilómetros, anulando cualquier posibilidad de uso a los ciudadanos de Rentería, a los ciudadanos de Oyarzun, a los ciudadanos de Lezo, de Pasaya o del este de la ciudad. Y yo pregunto, ¿este ayuntamiento, ante esta situación, no es capaz de gestionar una coordinación más adecuada con el resto de los municipios para que estas cuestiones no se produzcan? Es una cuestión de sensibilidad. Lo primero que hay que tener para tratar de querer algo y tratar de impulsar es conocimiento de la situación. Esta situación se va a dar a partir del 1 de agosto. Y lo que trata esta moción, en un espíritu positivo, es que esta situación y otras no se produzcan. Recasco. Josu, gero, Alderdi Sozialista, gero, Alderdi Popularra, José Luis. Voy a ser el único que va a entrar en la arena o en la piscina. Nosotros, como sabe Martín Ibabe, no la vamos a respaldar, pero no la vamos a respaldar no porque no pensemos que hay que tratar y analizar esta cuestión. De hecho, nosotros, ya desde la época de Denis Itxaso como concejal, hemos hablado de esta cuestión, pero
nos parece que la casa hay que empezarla por el principio. San Sebastián tiene unas instalaciones deportivas importantes, algunas de ellas de primer nivel, otras, no voy a citar, no tan de primer nivel. Pero lo primero que tenemos que ser conscientes es del efecto llamada que puede producir todo eso para San Sebastián, qué compensaciones debería tener San Sebastián para pensar en una Quiró-Txartela, etcétera, etcétera, etcétera. El escenario que tenemos de precios en Guipúzcoa, que lo sabe perfectamente Martín Ibabe, es muy dispar. Entonces, habría que tratar de empezar a hablar suavemente, de la mano obviamente de Diputación, pero con los ayuntamientos que quieran un poco entrar en esta historia, para ver cómo se podría hacer esto, que es bastante complicado. O sea, la idea es buena. Yo veo muy bien que en un futuro haya una tarjeta deportiva en Guipúzcoa, que al final es como la cáscara de una nuez. Ya tenemos pues la de transporte, etcétera, etcétera. Pero esto sobrepasa esta moción. Tal cual está, y se lo hemos explicado, porque compartimos, el fondo de la cuestión lo compartimos, pero es lo que tiene la moción. La moción no le puedes hacer una enmienda, no le puedes matizar una cosa. Entonces, ¿tenemos que aprobar esto, sí o no? Y claro, no nos parecía bien ponernos de perfil y decir, mira, estoy un poquito de acuerdo, pero me pongo así y me abstengo. No, pues no. Dicho en palabras más llanas, San Sebastián es la capital, tiene que ejercer de metrópoli. Probablemente tenemos uno de los precios más razonables en la tabla de las Quiró-Txartelas. Hay otras que están no muy lejos, que tienen precios mucho más caros. ¿Qué pasa si ellos vienen aquí? ¿Cómo asumimos el mantenimiento? ¿Están nuestras instalaciones preparadas para absorber ese número de gente, etcétera? Es que son muchas cuestiones. Todo eso hay que hablarlo. Ahora, ¿que hay que empezar el camino? Indudablemente. Ahí nos va a encontrar siempre el PNV, lo sabe, y lo sabe Martín, y ya le habíamos anticipado que lamentablemente en este caso pues no podíamos compartir la iniciativa. Lo siento, es lo que hay. Hasta luego. Martín, ¿isteko txanda? Bueno, lo primero de todo, agradezco sinceramente a José Luis su actitud, porque así lo ha dicho, así me lo hizo saber. Entiendo también las cuestiones que le pueden generar una problemática, porque también nos la generan a nosotros. Evidentemente es un marco que hay que abordar desde un análisis económico profundo. Es una moción y lo que como tal pretende es una declaración de voluntades. También quiero recordar al Partido Popular que precisamente mancomunar los servicios públicos es algo que está dentro del ADN del Partido Popular en este momento. Tal es así que pretende o propone la agrupación de municipios. Aquí lo que se está proponiendo es mancomunar el servicio de deportes y el análisis que hay que hacer es un poco parecido también al que se propone con las medidas que el Partido Popular adopta a nivel general, ¿no? ¿Y qué es la cuestión que me molesta? Esto sí lo tengo que decir, me molesta sumamente además y me molesta profundamente porque me parece una falta de actitud y de hurtar el debate a la ciudadanía que entiendo que es inaceptable. Y es que el Gobierno, y lo vuelvo a decir, y ya sé que hay cosas que entre bambalinas que no merecen la pena decir, pero como ha dicho mi compañero Goya antes, hay cuestiones aquí que parece que trascienden de lo que es el ámbito exclusivamente de la moción. Propuso la lectura de esta moción. A mí personalmente me propusieron la lectura de esta moción y ahora de repente no entran al debate. Es preocupante y es triste, porque aparte de la cuestión deportiva, ya le he dicho, le he planteado un reto que a partir del día 1 de enero el día 1 de agosto tiene 6 días para solucionar un problema real que afecta a 70.000 ciudadanos. Aparte de esa cuestión, aquí hay una cuestión de fondo, y es que esta situación nos está generando 3,5 millones de euros en los presupuestos, señor Ruiz, y eso merece una respuesta por su parte. Merece no hurtar el debate y no escudarse en la explicación de voto. Es así como lo ha querido, usted sabrá las explicaciones que debe dar a la ciudadanía, pero desde luego me quedo absolutamente insatisfecho y volveremos con el tema. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, esplikazioa, Josu. Bai, Martín, azkenean, hemen zuk eskatzen zenuna zan, Kirol-Txartel bakarra bultzatzea. Eta Kirol-Txartel bakarra bultzatzea Gipuzku mailan. Zuk esan ez, arazo bat dago Hondarribin Oiartzunen, hori landu beharko du Batzar Nagusia. Gero beste gauza bat da gu akordioak eukitzea edo laguntzak ematea elkarri. Hori beste gauza da. Beste gauza bat da. Eta Foru Aldundiak gai hau, eta horregatik azkenean ezezkoa, Foru Aldundia gai hau mai gainean jartze baldin badu, gu prest gaude. Prest gaude hitz egiteko, ikusteko, zer egin beharrako edukiko genituzke, nola landu kontutan hartuta,
prezioak erabat delberdina diala, leku guztitan. Beraz, gauza erresa ez da. Baina beste gauza bada, zu hemen agertzen dezuna da, gu bultzatzea hori. Nik usteet, oain gauden egoeran eta ikusita ere irizpideak eta ze prezioa daude beste leku batzutan, nik usteet Foru Aldundiak lan hori egin behar dula, hori gauzatzen baldin bada Foru Aldundiak diru bat jarri beharko dula, konpentsazioak egon beharko lituzke, hori argi dago, beha diputazioak hori jarri behartzun, eta horregatik ni pentsatzet gu bultzatuko dugu hori, horregatik hasierako dudak eta gero pentsatzet hori Foru Aldundiaren lana izan behar dula, eta egiten baldin badu gu hortxe hongo geha. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, esplikazioa, Miguel Ángel. Eskerrik asko, arratsaldeon, alcalde jauna. Bueno, yo le voy a decir a mi compañero Martín que efectivamente que nuestro voto no ha sido favorable y voy a tratar de ser breve y de darle más o menos un poco, digamos, el tratamiento que nosotros hemos considerado con respecto a esta situación que plantea él. Entendemos que en este caso, unificar la Kirol-Txartela con la Guipúzcoa-Kirol-Txartela, y más en tiempos de crisis, vemos serios perjuicios para la inmensa mayoría de los usuarios en nuestra ciudad. En la actualidad contamos con mejores infraestructuras posiblemente que el resto a nivel de Guipúzcoa. No en todas las instalaciones, como bien decía José Luis, pero sí en alguna de ellas. Es evidente que el servicio se resiente. Los costes de mantenimiento de las instalaciones se multiplican. ¿Y quién va a asumir esos costes? La aportación de la Kirol-Txartela a fecha de hoy no está homogeneizada en relación a los precios y los servicios, siendo absolutamente dispares en estos momentos entre unos y otros municipios. Un dato importante. Existen varias dificultades de armonización. De hecho, es algo que se trató en la legislatura anterior por parte del señor Galdós, diputado, en este caso, foral de Deportes, en el que presumía ponerla en marcha ya en el año 2010 y vio que efectivamente que tenía más dificultades las que en principio él estimaba o veía efectivamente en relación a la Kirol-Txartela, Guipúzcoa. No se llegó a un acuerdo entre todas las formaciones políticas y si bien esta situación conllevaría la creación de medidas compensatorias para que haya un retorno en el uso de las instalaciones. Creo que esto debe todavía de tener una cierta, digamos, mejora en cuanto al tratamiento que se le puede dar al respecto de la Guipúzcoa-Txartela. Eskerrik asko. 13garrena erretiratu da, eta 14garrena eta 16garrena batera egingo dira. Ez da hartzen beraz EAJ taldeak aurkeztu duen Gipuzkoako Kirol-Txartela bakarra garatzeari buruzko mozioa. Y vamos a continuación con el siguiente punto presentado conjuntamente por el grupo EAJ-PNV y el grupo socialista sobre la situación del barrio de Igueldo. La situación del barrio de Igueldo se tratará seguida con moción número 16 sobre el barrio de Igueldo presentada por el grupo PSE. Bueno, lehen esan dudan bezala, 30/82 legearen 28. artikulua kontutan hartuta, obligatua nago abstenitzea prozedimentu hontan eta beraz hemendik joan beharra daukat puntu hau bukatu arte. Como dice la ley 30/92 en su artículo 28, me veo obligado a ausentarme del pleno en este momento, puesto que me tengo que abstener de intervenir en este procedimiento. Tarte hontan, Josu egongoa, plenoaren lehendakari bezala. Como acaban de escuchar, de la misma manera que ha ocurrido al inicio de esta sesión plenaria, el alcalde Juan Carlos Izaguirre procede a abandonar la sala por su relación con la asociación Itxasaurre, que defiende la desanexión de Igueldo y de la que fuera su presidente. Le escuchamos, por lo tanto, al teniente alcalde Josu Ruiz. Hasiko da Partido Socialista. Baina biak batea izan da, ni pentsatzen nun talde handiena. Bai, bale, está ok. Bale, nahi duzuen bezala, Eneko. Eskerrik asko. Nahiz da hau estan prozedimentu bat, eztabaida bat baizik, eta diot, alkateak ez duedako eztabaida honetan parte hartu nahi. Denik eta behin aklarazio bat egin nahiko nuke, zeren badirudi, momentu honetan daukagun konposizio honekin baten batek konklusio okerrak atera ditzazke, eta pentsatu
Bilduk 7 zinegotzi dituela eta Alderdi Sozialistak 7, eta gogoratu arazi nahi dut, orain da 2 urte, Bilduk 21.110 boto atera zituela 8 zinegotzi, eta Alderdi Sozialistak 19.666 7 zinegotzi. Eta horregatik, Juan Carlos Izagirre da alkate. Hauteskundeak Bilduk irabazi zituelako, eta ez zituelako Alderdi Sozialistak irabazi. Bueno, hecha esta matización, que creo que es importante, porque a veces parece que con el transcurso del tiempo se nos olvidan algunas cosas, entrando ya en lo que es a la materia, y ya hemos tratado antes también parte de la misma, en la comparecencia dirigida al alcalde y contestada por el señor Ruiz, nosotros venimos a hacer una propuesta en positivo para dar respuesta a la situación no que se ha creado en este momento por una actuación de la Diputación Foral remitiendo un expediente al Ayuntamiento, sino por una situación que viene produciéndose tiempo atrás de dificultad de encaje o de reclamación por parte de algunos en el barrio de Igueldo de una aspiración políticamente legítima. Aunque nosotros podamos estar en desacuerdo con el contenido de la reclamación, que creo que es algo que todos aceptamos de una manera absolutamente natural y legítima. Vaya por delante que al debate que se ha planteado de la consulta, este grupo municipal, por más que yo estoy leyendo en muchos sitios que se ha opuesto, no ha dicho que se haya opuesto en ningún momento. Lo cual me hace ver o entender o pensar que algunos han lanzado este debate con otro objetivo o otra pretensión, y se equivocan. Se equivocan porque no van a encontrar una posición contraria del Grupo Municipal del PNV a una consulta. Ni en el caso de Igueldo, ni en el caso del tratamiento de residuos sólidos urbanos. Para que seamos claros. Y ahí vamos a ser además coherentes. Y aquí, el debate que se está sustanciando tiene otro elemento, que es el que se quiere obviar, y es el que queremos poner encima de la mesa. Y recupero el hilo del argumento que hemos seguido antes cuando hemos sustanciado la comparecencia. No es verdad que en esta cuestión estén únicamente implicadas dos partes. No es verdad, como nos quiere hacer ver el Gobierno municipal, que esta es una cuestión entre Itxasaurre o determinados ciudadanos de Igueldo y la Diputación Foral de Guipúzcoa. No es verdad, ni siquiera desde el punto de vista jurídico. Y desde luego, en ningún caso, desde el punto de vista político. Porque esto, más allá de una cuestión jurídica que puede tener pues, una evolución que sea la que será, es una cuestión política. Es una cuestión política, porque es una reclamación política. Como digo, legítima y que creemos merece una respuesta. Por parte de una de las partes, que es este ayuntamiento. Y merece una respuesta activa, de proposición, de decir qué está dispuesto a ofrecer el ayuntamiento a quienes tienen una inquietud o una aspiración que, insisto, es legítima, pero que, por ejemplo, en nuestro caso, no compartimos, aunque respetemos. Porque nuestro grupo municipal, y lo he dicho antes, está dispuesto a realizar ese ejercicio. Lo ha estado siempre y lo sigue estando ahora. Lo estaba cuando no era posible porque las mayorías no lo permitían, y lo sigue estando ahora cuando, hipotéticamente, pero la realidad parece que dice otra cosa, las mayorías lo podían permitir. Y lo he dicho antes y lo repito, el Grupo Municipal del PNV pone 6 concejales a disposición de una solución negociada, en la que se pueda recoger la aspiración de los igueldotarras en una entidad local menor que contenga las competencias que se consideren indispensables para sentirse cómodos en Donosti. ¿Y quién mejor que el actual alcalde de San Sebastián, que es Juan Carlos Izagirre, para decirnos cuáles son esas aspiraciones mínimas que deberían ser recogidas? Esa es la mayor aportación que podría hacer en este momento quien es alcalde de San Sebastián, en positivo. Y cuando no se quiere hacer y se escuda uno en una supuesta neutralidad, se está actuando desde la pasividad, que es lo que he dicho antes, y que es lo que nosotros no compartimos, porque creemos que ahora más que nunca este ayuntamiento tiene que ser activo en la propuesta de soluciones, porque esta es una cuestión, insisto, política, y hay que abordarla desde el punto de vista político.
Partido Socialista, Ernesto. Sí, yo pensaba que el señor Goya era un aventajado en estas cosas de la política, porque es curioso que alguien que ha sido diputado foral con un gobierno que sacó menos votos que Miguel Bueno y que el Partido Socialista, no tuvo ningún empacho en estar 4 años y en pactar con otro grupo para quitar al más votado, ¿no? Es curioso cuando uno se beneficia que no le importa. O en el Ayuntamiento de Lasarte, actualmente donde el Partido Socialista es el más votado, hay bien que el PNV decidió que mejor que gobierne Bildu y no el Partido Socialista. Pero es que es más, con usted que le gusta hablar mucho de derecho y de conocimiento, e intentar ser un poco, en el buen sentido de la palabra, un buen hombre, olvida que la moción de censura existe en la ley no porque el partido que gobierne tenga 8, 9, 11 concejales, sino cuando hay un desgobierno o cuando hay un gobierno que no lo hace bien, el conjunto del resto, si tienen mayoría, se plantea la posibilidad de ser un gobierno alternativo y, por tanto, de enderezar la dirección de la gestión de la ciudad. Por lo tanto, tenemos que sacar la conclusión de que a día de hoy el PNV y el señor Goya está contento con la gestión de Bildu y que, por tanto, él defiende que siga este gobierno, independientemente de lo que pasó hace 2 años, porque son 8 concejales de 27 y podría haber otra mayoría diferente, como la ley lo recoge, pero el PNV y el señor Goya no quiere. Y no creo que en esto me pueda contradecir ni desde el punto de vista jurídico. Es así, la moción de censura está construida para eso, ¿eh? Vamos a centrarnos al tema de Igeldo, y son 2 declaraciones diferentes. El Partido Nacionalista Vasco explicó en la suya, que dice, bueno, llegados a donde hemos llegado, veamos a ver qué cauces de diálogo podemos hacer y que participemos todos. Como principio democrático lo compartimos, porque no es lo que ha pasado. Izaguirre, Bildu foral y Bildu municipal, lo que han hecho es lo contrario. A ver cómo a escondidas jugamos, a ver qué mecanismos y qué caminos encontramos para ver en qué embolado nos metemos todos y a ver, bueno, cómo quitamos este debate del acuerdo político mayoritario, del entendimiento mayoritario y tensionamos la cuerda lo máximo posible. Pero es que eso ya lo decía el señor Izaguirre cuando decía David contra Goliat y pedía la independencia de Igeldo con respecto a San Sebastián. Y aquí es que tenemos un grave problema, que el señor Izaguirre no sé éticamente y personalmente cómo puede querer ser alcalde de San Sebastián cuando no se siente donostiarra. Y cuando él prefiere ser igeldotarra, que es perfectamente legítimo, totalmente independiente de San Sebastián, y sin embargo quiere seguir ocupando el sillón, porque no es un tema que hoy sea intermitente, ya es el segundo punto donde no está. En este momento ni siquiera PNV y Bildu tienen mayoría en este pleno. En este momento tendríamos mayoría otros 2 grupos. Esa es la situación que se está creando. En el día de hoy, en este momento, tenemos mayoría otros grupos, y no, ni siquiera suma PNV y Bildu la mayoría. No, lo digo porque es que cuando se toman decisiones políticas partidarias, interesadas, personalizadas, que no benefician a la ciudad, a veces se dan situaciones tan kafkianas como esta, porque del absurdo, cuando se hace de la política un absurdo, pues no se contribuye a nada. Pero claro, ¿qué me dicen los señores de EA? Porque aquí ustedes eran EA. PNV y EA rechazan la creación de un municipio independiente en Igeldo. No, no me lo has explicado. Me has dicho que ahora habéis cambiado de posición para acercar. Sí, o bueno, no sé. O es que Josu Ruiz y Ricardo Brutarán van a pedir el voto en contra cuando se plantee la consulta. Y volvemos al mismo debate. Desde luego, el Grupo Socialista nunca ha dicho que está en contra de una consulta que, además, si se produjera un expediente de desanexión bien hecho, es obligatoria. Es decir, que no estamos en contra. Lo que decimos es que no es la Diputación la competente en este momento para pactar con una asociación de vecinos al margen de este ayuntamiento el hacer una consulta, que es un tema totalmente diferente, porque se está pretendiendo renunciar al derecho que tenemos todos los donostiarras a opinar al respecto. Se está anteponiendo la opinión de 1.000 ciudadanos sobre la opinión de 185.000 ciudadanos. Y ni siquiera la ley autoriza eso. Y lo normal sería, si existe un conflicto, que evidentemente parece que existe, que todos pudiéramos estar con esos vecinos, que se iniciara un expediente en este ayuntamiento y que se buscara conjuntamente las mejores fórmulas de descentralización, de respeto de ambas partes y de incluso de identidad para poder seguir conviviendo juntos en la ciudad de San Sebastián. Y todo eso Bildu nos lo quiere negar, porque se están tomando decisiones en otra dirección muy clara para contentar los compromisos que Izaguirre
tenía cuando se presentó a las elecciones. Y yo sé que esto es muy difícil, pero claro, querer ser alcalde o izar la bandera del Día de San Sebastián, un señor que no se siente donostiarra y que quiere que su barrio se independice, pues me parece una incoherencia bastante grande. Eskerrik asko, Asier Jaka mesedez. Bai, atxaldeon. Lehenik eta behin esatea, Juan Carlos Izagirre Donostiar guztien alkatea dela eta Donostiar guztien interesak defenditzen dituela. Eta eztabaida honetan parte hartzen badu, da legeak hala behartzen diolako. PSOE mozioari eutxita, garbi ezezkoa emango diogu, ez dugulako konpartitzen ez egiten den irakurketa, ez da mozioan eskatzen dena ere. Udal gobernu honen 3 irizpideen aurka doalako bete-betean leno aipatu ditugunak. Instituzioen arteko errespetuaren aurka dijoalako, dagokion bide horri administratibo eta legalarekiko errespetuaren aurka doalako, eta 3. ere, igeldotarren borondate kolektiboa errespetatzearen aurka doalako baita ere. Zuek mozionekin egiten duena azken batean da, inongo errespeturik erakutsi gabe ezezkoa esatean lehenik igeldotarren eskerari. Horregaitik, horrela egin du alderdi honek udalean igeldok mai gainean 1985ean bere eskaera jarri zuen lehen unetik eta ia 20 urte beranduago jarrera berdina erakusten du mozio honek. Bestetik, ez da egia udal gobernu honek beste aldera begiratzen duenik afera honetan. Eta ez da egia ere, leheno esan den bezala, udalbatzan, udal gobernu honek igeldoren desanexioa eskatzen duenik. Foru Aldundiak igeldotarren iritzia ezagutzeko helburuarekin eta iragarritako herri galdeketarekin hasieratik esan dugu udal gobernuak begi honez ikusten duela galdeketa egitea eta herritarren borondatea adieraztea. Sakoneko printzipio demokratiko batetaz ari gera hemen. Ta berriro errepikatu behar dugu, horrela adierazi zuela Bilduk baita hauteskunde kanpainan eta honela adierazi dugu ere, Foru Aldundiak galdeketaren bidea martxan jarriko zuela iragarri zuenetik. Gaineran, ez dugu politikoki bat egiten ere, desanexioa larria dela esatearekin. Donostiarentzat eta udalarentzat gai garrantzitsua da itsasaurren eskaera, baina ez da garrantzia larritasunarekin nahastu behar. Hemen herritarrek, igeldotarrek, euren borondatea adierazteaz hitz egiten ari baigera. Eta hori, gobernu honentzat politikoki oso garrantzitsua eta esanguratsua da. Larria iruditzen zaiguna ordea da, herritarren borondateaz ari garenean, inposizio edo berenjenal bezalako hitzekin ekiparatzea udalbatzan gaur egin duten bezala talde ezberdinek. Horretaz gainera aipatzen da, gobernuak jarrera oskurantista izan duela eta hori ere ez da egia. Gobernuak beti informatu ditu talde politikoak afera honen inguruan, eta Foru Aldundiaren komunikazioa jaso genuenean, bilera bat deitu zen, talde politiko guztiei jasotako informazioa helarazteko eta gobernuaren posizioa azaltzeko. Informazio zehatza eta gardentasunez emandakoa. PNV-ren kasuan, mozioaren kasuan, ere ezezkoa bozkatuko diogu, naiz eta bestelako jarrera bat ikusten diogu mozio honi. Lehenik positibo iruditzen zaigu, mozioan aipatutako agente inplikatuekin negoziazio prozesu bat iriki eta burutzea askatzea. Eta baita ere akordioaren bidea onestea. Bestetik ere positibo iruditzen zaigu ere igeldori buruz herri aipamena egitea eta igeldoren berezko izara errespetatzearen aipamena. Baina ezin dugu bat egin, akordio, negoziazio prozesu zein berezko izaera horren errespetua soilik eta bakarrik Donostia izaten jarraitzeko baldintzen aukeraren barruan kokatzearekin. Koherentzia politikoagaitik esan bai dugu, igeldotarren borondatea errespetatuko degula. Horregaitik ezin dugu mozio honekin bat egin. Amaitzeko, udal gobernu honek Donostiarren interesak defendatuko ditu gai honetan eta beste guztietan. Eta kontuan hartuz gaur egun igeldotarrak administratiboki Donostiako zati direla, euren defentsa ere bada Donostiarren defentsa eta errespetu bera merezi dute.
Zuek adierazi dezute prest zaudetela igeldotarren borondate kolektiboa errespetatzeko. Horrekin ere ados egongo gera. Horrexegaitik esaten dugu gure jaurrera naiz eta aktiboa izan, neutrala izango dela igeldotarrek erabakitzen dutenaren inguruan. Mila esker, Asier, Ramón. Sí. Bueno, pues sinceramente creemos que la postura ausencia del alcalde, si el alcalde ausente, se ausenta un rato, vuelve, se vuelve a ausentar otro rato. Pero esta postura ausente de verdad nos parece muy poco valiente. Y creemos que San Sebastián no se merece un regidor que está ausente. Y el señor Izaguirre lo está. Y desde luego, muy a nuestro pesar, hay quien permite seguir ahí de alcalde y tener un gobierno municipal sin poner remedio a este desaguisado que los señores de Bildu están cocinando desde hace 2 años. Y lo peor es que parece que esta nueva locura, Medellín Bildu, tampoco les hace entrar en razón a algunos para confrontar un gobierno alternativo que aúne la mayoría social donostiarra frente a esa minoría que gobierna según le viene el viento y que solo busca satisfacer los intereses y los de los suyos. Y les vamos a pedir. Es el momento del cambio. Hay que hacer un gobierno alternativo frente a estas decisiones que nos están llevando a una deriva muy mala a esta ciudad. Desde luego, la decisión la tiene este pleno. Y eso es lo que nos quieren hurtar. Porque el señor Garitano ha decidido que Igeldo tiene que ser independiente. Y ustedes, señores de Bildu, se rinden a sus dictámenes. Pero se rinden porque los comparten. Desde luego, esta cruzada, que ahora emprende la Diputación, a ustedes les parece bien. Y el señor Izaguirre, con esa abstención, ausencia, desde luego no posición neutral, pues deja que se haga sin intervenir. Y al margen de este despropósito, que es que solo 1.000 donostiarras de los 185.000 puedan decidir el futuro de un barrio de la ciudad, es decir, imponer como su estilo, les han explicado